Gloria, buenas tardes. Recién te veo. Ingeniero, Ah, apague su micro, por favor. ya. Agradecemos el auspicio de Contribuyendo al progreso de la gran región Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del Grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad, permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima, y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú.
hacen los ingenieros químicos para la humanidad? Ingeniería química para la vida. Con la investigación científica y la producción a escala de los materiales que mejoran la calidad de vida de las personas en todo el planeta, se inició hace más de un siglo la especialidad de Ingeniería Química. Los procesos y productos que los ingenieros químicos han ayudado a crear forman parte de la cadena de elaboración, llegando hasta la optimización de los procesos. Tocan todos los aspectos de nuestras vidas. En efecto, el desarrollo de chips informáticos más pequeños y rápidos, las innovaciones en el reciclaje, la producción de fármacos, el tratamiento del agua y de afluentes, la generación de energía, son solo algunos de los muchos avances significativos que los ingenieros químicos han diseñado y creado en nuestro mundo. El ingeniero químico forma parte esencial en las audaces innovaciones y las nuevas fronteras en los campos de la energía, el medio ambiente, la biomedicina, la electrónica, la producción de alimentos y los materiales que constituyen logros notables de la ingeniería química. Del mismo modo, esta notable profesión ayuda a mejorar la seguridad y la eficacia de los mecanismos de administración de fármacos a niveles mínimos de nanoescala, así como de dispositivos de microfluidos, para ayudar a las personas a vivir vidas más largas, saludables y productivas. Los ingenieros químicos se respaldan de conocimientos exactos, como las matemáticas y la ciencia, para superar los problemas técnicos de manera segura, viable, económica y con una visión de sostenibilidad. Desarrolla soluciones a problemas ambientales, como el control y la remediación de la contaminación. Los ingenieros químicos aplican conocimientos de ingeniería para resolver cualquier desafío técnico que exija el mundo. Y sí, procesan productos químicos que se utilizan para hacer o mejorar casi todo lo que ves a tu alrededor. Y los ingenieros químicos hacen posible las cosas que aún no existen, para beneficio de la humanidad. Muy buenas tardes, estimados colegas. Muchas gracias por participar de nuestras conferencias en la Semana de la Ingeniería Química. Hoy, jueves 27, tenemos una nutrida agenda de conferencias relacionadas a seguridad de procesos, sostenibilidad y mejora de procesos. El día de hoy iniciamos nuestras presentaciones con la presencia del ingeniero Luis Vega, de la empresa Total Energy. El ingeniero Luis Vega es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es ejecutivo comercial y operativo con amplia experiencia internacional en el segmento minero, laboró en varias empresas de la industria, ocupó el cargo de gerente de proyectos mineros, Mark Gold Corp México, en los filos máquinas, dicen Mezcala, Guerrero, en la Ciudad de México. Bueno, actualmente es director de minería en Total Energy. Agradecemos su participación, ingeniero Luis Vega, y adelante con su presentación. Muy buena, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima y a el capítulo de Ingeniería Química por la invitación. Déjame compartir la pantalla. Y yo pienso que estamos bien ahí. ¿Me confirman, por favor, se ve la presentación correctamente? Perfectamente. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias por la confirmación. Gracias. Realmente es un honor participar en este evento y iniciar la sesión del día de hoy con un tema
que nos apasiona bastante a nosotros en nuestra compañía en Total Energies, que es el tema de sostenibilidad vinculado a los productos que comercializamos, y el tema es la hoja de ruta de sostenibilidad de lubricantes. Voy a comenzar con temas, digamos, iniciales, hablar un poco sobre la compañía, es algo muy corto, un slide, y luego ya entrar de lleno a lo que es la revisión del ciclo de vida del lubricante, y dos ejemplos de cómo la compañía y cómo la industria en realidad en general aborda este tema del impacto ambiental que tienen los lubricantes y cómo poder reducir la huella de carbono. La compañía a la cual pertenezco se llama Total Energies, tal vez ustedes la recuerdan como Total, es una empresa originalmente de oil and gas de origen francés, que justo el año pasado pasamos por un cambio de nombre de empresa, un cambio de nombre que realmente tiene un significado, un trasfondo bastante profundo, lo que significa realmente un cambio de nuestra ambición como compañía, de migrar de ser una compañía de oil and gas a ser una compañía de energía en realidad. Convertirnos en un actor principal en lo que es transición energética, considerando de que obviamente la demanda a nivel mundial de energía aumenta cada vez más y nos interesa brindar esa energía de una manera asequible, limpia, confiable y hacerla accesible para todos. Más energía tiene que ir acompañado también de menos emisiones. Y nuestro objetivo es un cambio de paradigma bastante profundo, que es convertirnos en más o menos unos 10 años en uno de los 5 productores mayores de energía renovable a nivel mundial. Esta travesía de energía o de cambio de división de la compañía va construida desde la fortaleza original de nuestras raíces, que obviamente estamos orgullosos de ellas, que es el tema de petróleo y el tema de gas, donde tenemos una participación de mercado mundial muy importante. Y migramos aceleradamente en los últimos tiempos hacia lo que es la parte de electrificación, hidrógeno verde, por ejemplo, o lo que es los productos de biomasa y las energías renovables. En ese viaje, en esa migración, mantenemos nuestro principio de ser una compañía integrada, donde integramos todas las actividades de la producción, la distribución, transporte, almacenamiento, y finalmente la entrega de los productos a los clientes finales, ¿no? Y nos basamos en 4 ejes principales de la estrategia, como lo habíamos comentado inicialmente, ante un incremento de producción de energía, ir acompañado esto de una reducción de los gases de efecto invernadero, lo cual implica un reto importante, pero nos basamos en 4 ejes principales, lo que es el enfoque en gas natural, migrando un poco hacia lo que es los gases verdes como el biogás o el hidrógeno verde, convertirnos en un líder mundial en electricidad dentro de los 5 actores principales a nivel mundial, trabajar en lo que es la descarbonización de los hidrocarburos líquidos, ¿no? Tanto a la migración hacia una base bio como también el uso eficiente de los mismos, y también lo que es el desarrollo de sumideros de carbono. Entonces, un poco en resumen, lo que hacemos en la compañía y cómo se ha ido transformando esto, obviamente con el objetivo de convertirnos en una empresa cada vez más responsable. Ahora quería enfocar en el tema que nos trae a la presentación de hoy, que es el ciclo de vida del lubricante. En el ciclo de vida del lubricante hay que considerar las diferentes etapas digamos, que implica la fabricación del producto, yendo desde su origen hasta la disposición final. Y tratar de cuantificar, existen metodologías estandarizadas y bajo normas mundiales, para justamente establecer el impacto en huella de carbono, que usualmente es calculado, o al menos uno de los métodos es su cálculo como kilogramos de CO2 equivalente sobre kilogramo de producto, en cada etapa del proceso. Esta información viene de una conferencia de hace un par de años de aceites básicos, que marca regularmente una referencia de las cantidades o el impacto que tiene la producción de lubricante en cada una de las etapas. La primera es la exploración y producción del refino y del crudo, en realidad. Es la materia prima originaria de donde viene, obviamente, el principal componente, que es el aceite base, el lubricante. En promedio, la huella de carbono en esta etapa más o menos se puede calcular en 0.23 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de producto, lo cual es un valor bastante bajo, pero y puede variar realmente dependiendo de dónde se obtiene el producto. Puede ser del Golfo, puede ser
en Arabia, en diferentes países del mundo, y según el método de extracción esto va a variar. Luego viene la segunda etapa, que es la refinación del aceite base, que es el proceso de conversión del crudo a aceite base, en el cual en promedio, dependiendo también del tipo de producto, porque tenemos diferentes tipos de aceite base, ¿no? Como se habla mucho de grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 o PAO, puede variar entre 1 a 2 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo. Luego tenemos lo que es el transporte del aceite base a la planta de fabricación, que más o menos estamos hablando de menos de 0.1 kilogramo de CO2 equivalente por kilogramo. Luego tenemos el procesamiento del aceite base y la manufactura, que implicaría también el empaque y la entrega al cliente. En esa etapa estamos hablando más o menos de 0.3 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo. El criterio de uso o el uso del lubricante, que en principio intrínsecamente no tiene ningún, digamos, impacto en CO2, pero vamos a ver más adelante que realmente el impacto que tiene sobre la huella de carbono del equipo o de la industria donde se aplica es bastante importante. Y por último, el reciclado, tratamiento o incineración, que se da en algunos casos, que puede tener una huella de carbono de hasta 3.2 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo. Si nos damos cuenta, realmente el acumulado es bastante pequeño, no sobrepasa los 5 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo. Sin embargo, podemos observar que la etapa final, que es el reciclado, como el refino inicial, así como el impacto que puede tener en la aplicación del lubricante, tienen una huella bastante importante que vamos a observar más adelante en detalle. Pues como parte de esos estudios, se pueden comparar los diferentes tipos de procesos, digamos, de fabricación de los lubricantes. Tenemos, por ejemplo, lubricantes en base a productos renovables o re-refinados, la tecnología gas to liquid, los productos PAO o los productos basados en aceites base de grupo 1 a 3. Y se compara en esta gráfica, digamos, las diferentes etapas. Y vemos, yo diría claramente en la gráfica que existe un componente importante que es el componente final del luego del uso, que es la huella de carbono del aceite usado realmente en su disposición, que tiene un impacto muy importante. ¿Y qué significa esto? Que realmente es un área donde se puede trabajar bastante en la reducción de la huella de carbono del lubricante. Yo diría en dos ejes principales. Número uno, es la extensión del intervalo de drenaje de los aceites, es decir, si utilizamos un lubricante de calidad, y migrando hacia lo sintético y obviamente con un programa de mantenimiento adecuado, la vida útil en el ciclo del lubricante puede ser extendida y por ello el intervalo de drenaje o la cantidad de drenaje que se genera en operación es menor y por eso el impacto de justamente esta parte gris que vemos en la gráfica se reduce. También cuando combinamos esto con un producto renovable o refinado, esa parte desaparece, porque justamente el producto resultante de luego del uso puede ser reutilizado como materia prima para la fabricación. Y un componente muy importante, que muchas veces es obviado y que no forma parte directa del ciclo de vida del lubricante, es el impacto que tiene el lubricante sobre el consumo de energía de la aplicación. Llámese un equipo de transporte o una planta industrial. Estamos hablando digamos, tecnologías de ahorro de eficiencia energética o de economía de combustible, que si lo pueden ver comparativamente a la gráfica, implica digamos, un impacto negativo de 20 unidades comparado con el ciclo completo del lubricante que puede llegar más o menos hasta 5. Entonces es realmente una magnitud comparativa bastante importante. Con respecto al ciclo, digamos, estándar de la vida del lubricante. En ese sentido, las empresas de lubricantes, en el caso nuestro, por ejemplo, hemos trabajado, y voy a presentar un par de áreas de desarrollo en las cuales se está trabajando, con productos disponibles, obviamente, en el mercado, lo que son los productos de economía de combustible, por un lado, y la gama Eco 2, que son los productos en base a manufactura de refino. Los lubricantes de economía de combustible, voy a trabajar o expresarme en términos bastante sencillos, bastante de sentido común. Estamos hablando, en este caso, de aplicaciones en equipo pesado, minería o transporte pesado, donde
las condiciones de alta temperatura son condiciones normales, y es por eso de que la viscosidad del lubricante, en este caso obviamente un lubricante multigrado a alta temperatura, es el factor más importante que afecta esta característica de ahorro de combustible. Estamos hablando de un lubricante estándar, un 15W40, por ejemplo, de aplicación general. Los lubricantes de economía de combustible por lo general van a estar descritos como lubricantes con un índice de viscosidad o un valor de viscosidad superior de un grado menor. Estamos hablando, por ejemplo, de lubricantes 5W30, 10W30 o 15W30, por ejemplo. Y en principio son productos que son más fluidos a la temperatura alta, que el estándar es 100 grados centígrados. El grado de viscosidad en frío por lo general no es tan importante para la aplicación de equipos pesados, mientras que el grado de viscosidad en temperaturas altas resulta ser el más relevante cuando estamos hablando de las aplicaciones en las cuales se busca el ahorro de economía de combustible. El segundo parámetro en este principio, bajo este principio, es lo que es el componente de los modificadores de fricción, que son aditivos que modifican la fricción y permiten limitar el rozamiento, sobre todo en regímenes de lubricación límite o mixto, y que son, digamos, un factor importante en la pérdida de energía en operación de los equipos móviles y principalmente en los motores, ¿no? Vemos en la gráfica de la izquierda la influencia entre digamos, un lubricante 530 sin modificador de fricción y uno con modificador de fricción, donde se observa una diferencia bastante importante, casi de 0.5% en lo que es economía de combustible, simplemente por el hecho de añadir este modificador de fricción. Si estamos hablando de la dinámica o la dinámica del motor y el balance de energía en un motor, el 100% de la energía que ingresa a un motor vía la cámara de combustión, el 50% se va a pérdidas térmicas, alrededor de un 10 a 15% en lo que es fricción en el motor, un 2 a 5% en lo que sería la fricción del tren de mando, y un 35% se aprovecha en trabajo, ya sea por desplazamiento, la potencia de los neumáticos y el frenado. Es realmente en esta parte de pérdidas mecánicas con una tecnología de reducción de fricción donde se puede obtener este tipo de ahorro de economía de combustible o de eficiencia energética. Por último, importante el cálculo de la economía de combustible, lo que sería la cuantificación del ahorro. Hay un ejemplo bastante gráfico de cómo puede calcularse este ahorro de combustible. Hay un link abajo también de una página donde pueden ingresar y hacer ejercicios de cálculo de ahorro de combustible. Por ejemplo, en un recorrido, un camión, por ejemplo, que puede un recorrido anual medio de 100.000 kilómetros, por lo general o en promedio podría consumir 33.000 litros de combustible diésel. Esto equivale a 89.1 toneladas de CO2 de emisión. Con un lubricante de economía de combustible, con un ahorro de 1.000 litros de combustible, bajando a 32.000 litros, la emisión que genera va a ser 86.4 toneladas de CO2 y una reducción de 2.7 toneladas de emisiones de CO2. Entonces, un impacto bastante importante, que también está obviamente vinculado al costo del combustible, porque va a haber una reducción en consumo. Y tenemos en el lado derecho una gráfica donde se comparan diferentes metodologías de aplicación de este principio, ¿no? El lubricante estándar o una serie de lubricantes estándares en todo el tren de potencia del equipo o del vehículo. Luego, la aplicación de lubricantes únicamente al motor, pero realmente es en el caso en el que se aplican lubricantes por esa tecnología, tanto en motor como en el tren de mando, donde realmente se capitaliza mejor o en mayor escala, de manera integral, este potencial de ahorro de energía o ahorro de combustible que finalmente se superpone. Sí, entonces es importante mencionar esto. Regresando al punto que había mencionado yo originalmente en la parte del split o la separación de los impactos, este impacto en ahorro de energía, ahorro de combustible, tendría en la fase del uso del lubricante, realmente. No directamente relacionado con el ciclo propio de vida del lubricante, pero el impacto que puede tener sobre lo que es eficiencia energética, ahorro de combustible en equipos móviles o en aplicación industrial. Una siguiente iniciativa que hayamos visto era justamente en el ciclo del lubricante, cortarle esa cola gris que aparecía en la gráfica, ¿no?
y ubicar, digamos, cerrar el ciclo. Es lo que se llama la aplicación de los principios de economía circular, en lo que son el concepto o el principio para lo que es lubricantes refinados, ¿no? Tenemos ahí un ciclo justamente que bastante gráfico del proceso, ya no es una línea, sino es un círculo, ¿no? Como se observa, y donde se parte en el tema de lubricantes convencionales de la extracción de crudo, en la cual obviamente se pasa por un proceso de conversión o de refinado de aceite base. Ese aceite base es la materia prima principal del lubricante convencional. El lubricante convencional se utiliza finalmente en la aplicación ya sea industrial o un equipo móvil, un camión o un equipo fuera de carretera, un equipo minero. Ese lubricante cuando llega a su ciclo de vida, hayamos dicho también que en este ciclo de vida, a medida que extendíamos el intervalo de drenaje con un lubricante de calidad, ese periodo de uso se extiende y por eso la cantidad de lubricante drenado se reduce, eso también es importante considerarlo. Pero la siguiente etapa es el drenado, cuando llega a la vida útil en el ciclo final del lubricante. Luego es el proceso de recolección de aceite usado, ¿no? Que es importante considerarlo. Y por último, luego en lo que es el tratamiento del aceite usado, de ese tratamiento, que vamos a ver el detalle del proceso más adelante, se obtiene un aceite o un aceite base regenerado, el cual luego es llevado a una planta de lubricantes para readitivarlo y obtener un lubricante regenerado finalmente y se completa el ciclo realmente, ¿no? Entonces ya no es una línea, sino es un círculo en el cual nuevamente ese residuo que podría generarse se vuelve materia prima del lubricante a fabricar. Y como compañía nosotros tenemos una gama de productos que se llama Eco2, que justamente utiliza este principio de refinado. ¿Qué ventajas tiene digamos, este principio, esta aplicación en los diferentes frentes y cuáles son las características? Estamos hablando principalmente de un principio muy sencillo, que es el uso amigable de los recursos, y garantizando un desempeño del producto similar o superior al estándar de mercado, ¿sí? Entonces, de la gráfica y de los dibujos que aparecen al lado derecho, podemos ver ciertos números clave con respecto al comparativo entre nuestro producto Eco2, que en este caso es un hidráulico Eco2, comparado con un aceite hidráulico de base convencional. La energía consumida en producción se reduce a la 10ª parte. Eso es bastante importante. Luego, en lo que se refiere al uso de recursos fósiles, más o menos, un poco menos de la 3ª parte del consumo se reduce. Eso lo vamos a ver un poquito más claro en la gráfica del lado derecho. Las emisiones de CO2 asociadas al ciclo de vida del lubricante se reducen a la mitad. Y esto tiene un impacto directo sobre la capa de ozono o lo que son los gases de efecto invernadero de aproximadamente un 70% de reducción, o más de la mitad de la reducción de este impacto. Entonces, estamos hablando de productos que son producidos con menos energía, donde se emiten menos contaminantes al ambiente en su producción, que son más eficientes en el uso de recursos fósiles y que generan menos emisiones de CO2 al ambiente. Entonces, digamos que muchos beneficios que vienen de la aplicación de este principio. La gráfica del lado derecho es bastante interesante, que muestra un poco el balance de masas que digamos, para los ingenieros químicos es un tema frecuente. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los lubricantes convencionales, si seguimos el flujo normal, de 1000 litros de aceite crudo, que sería la materia prima inicial, luego del refinado, obviamente selección de productos que son aplicables a otras funciones versus el lubricante, solamente 90 litros de esos 1000 litros de aceite crudo son utilizados en la fabricación del lubricante. Entonces hay un excedente, una porción de ese aceite crudo que realmente no llega a ser parte del lubricante. Se va a otros refinados, a otras funciones. Mientras que en el caso de proceso de regeneración o de refinado, estamos hablando de que para 1000 litros de aceite usado, bajo el proceso de regeneración, de esos 1000 litros, 700 litros forman parte del lubricante. Entonces es un balance de masa mucho más equitativo, ¿no? Donde la mayor cantidad de la materia prima, que sería en este caso un aceite usado,
forma parte del producto final que sería el lubricante. Entonces, aquí se demuestra claramente el uso eficiente del recurso como un punto principal que obviamente favorece el uso de aceites refinados. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cuál es el truco aquí? O sea, ¿cuál es el trade-off de esto o la desventaja? Realmente se podría pensar que una desventaja podría ser el desempeño del producto, ¿no? Porque estamos hablando de un producto que no viene de un aceite, podríamos decirlo, nuevo, sino que viene de un aceite que ha sido reutilizado. Pero realmente los procesos que se pueden generar permiten realmente alcanzar la performance de productos estándares con una producción, digamos, usual. Estamos hablando de pruebas y de desempeño que demuestran que estos productos pueden tener digamos, alcanzar el desempeño o sobrepasar el desempeño de otros aceites o lubricantes convencionales en lo que se refiere a vida útil, en lo que se refiere a protección de componentes mecánicos, en lo que se refiere a lo que es propiedades del producto a baja temperatura, lo que es factores como filtrabilidad para poder mantener la limpieza de los circuitos y de los sistemas, y otras propiedades técnicas de desempeño de los productos. Y acá hay dos ejemplos de productos, obviamente con los nombres de marca de nuestra compañía, pero son productos hidráulicos principalmente, que son los productos, digamos, más genéricos o generales, donde se puede aplicar este tipo de tecnología, que son ambos basados en aceites refinados. Puede obviamente manejarse lo que es el índice de viscosidad dependiendo de la aplicación dentro de la gama. Y por último también podemos decir que estos productos cumplen con los estándares y las normas internacionales sin ningún inconveniente. Entonces es digamos, una aplicación en la cual, una tecnología en la cual se está aprovechando el aceite usado, se está limitando al cerrar ese ciclo, que era originalmente una línea, mediante un principio de economía circular, mediante eso se está obviamente reduciendo el impacto en huella de carbono. Hablando un poco más ya del proceso mismo, como compañía nosotros nos asociamos hace bastantes años en Europa con una empresa que se llama Veolia, que entiendo que también opera acá en el Perú. Es una empresa especializada en lo que es recolección de residuos, ¿no? Y nos asociamos con ellos en crear justamente una planta de refinado que tiene capacidad de producir 120.000 litros, 120.000 toneladas de aceite al año. Entonces es importante considerar esto porque es un trabajo que hay que hacer no solamente por el lado de la producción, sino también por el lado de recolección del aceite, o de lo que es digamos, el poder cerrar esa disposición del aceite y poder recuperarlo. Y en el lado derecho se observa un poco el diagrama de flujo de la planta o del proceso, en la cual obviamente parte, como lo mencionaba, de lo que es la recolección del aceite usado, el transporte. Hay un proceso de laboratorio donde se evalúa justamente el producto que ingresa. Obviamente se almacena, esperando, digamos, los procesos siguientes. Luego pasa por un proceso, digamos, en la planta de refinado, que incluye filtración, incluye dehidratación, incluye también un proceso de destilación, que justamente es la diferencia que marca contra otros procesos. Y también hay obviamente pasos específicos confidenciales, digamos, del proceso que tenemos nosotros patentado. Y ese producto luego pasa por un proceso final de control de calidad y se genera lo que sería el aceite básico refinado. Ese aceite básico refinado luego pasa a una planta de producción de lubricantes como aceite base, y ese aceite base luego es readitivado para poder llegar a ser un producto final, y ese producto final obviamente continúa el ciclo y se distribuye a los clientes finales y se utiliza, y esperemos en su mayoría retornan, ¿no?, al ciclo de la planta y puede ser nuevamente recuperado y así poder, digamos, capitalizar el uso de ese aceite ya utilizado como materia prima del proceso, ¿no? Entonces, algo que realmente
depende mucho también de la legislación de los países. Obviamente en Europa hay normativa que ya está implementada. Hay países, por ejemplo, como Chile, donde se está avanzando bastante en esto también, donde hay una normatividad en la cual nosotros estamos participando activamente, que obliga a las compañías, usuarios, a justamente recolectar ese aceite usado, recuperarlo y tener seguridad de la disposición final, donde obviamente una alternativa interesante es el uso como materia prima para manufactura de lubricantes. Obviamente sería algo interesante a conversar en algún momento para introducir en legislaciones en países como el nuestro. Algunas conclusiones rápidamente de los temas presentados. Pienso que en cuestiones de tiempo estamos bien y son conclusiones bastante puntuales, resumidas de la presentación. Número uno, hemos visto el ciclo de vida del lubricante y hemos visto que los números tal vez en el ciclo de vida del lubricante son relativamente pequeños, ¿no? Ocurre algo similar en lo que se refiere a costos del lubricante, ¿no? Por lo general, en lo que es el costo de mantenimiento, costo operativo de una mina o de una instalación industrial, el costo del lubricante es un 2-3% del costo total de operación. Sin embargo, tanto en costos como en impacto ambiental, el efecto que puede tener en la correcta selección y uso del lubricante es importante, ¿no? Es bastante importante. Y estamos hablando tanto de aplicaciones industriales como plantas de proceso, como en aplicaciones móviles como minería o transporte pesado. Dentro de digamos, de esa premisa, la primera es buscar siempre un lubricante que esté adaptado a la aplicación y que sea de calidad, ¿no? Hay un principio importante que es el uso correcto y el uso eficiente de los recursos, ¿no? Digamos, se habla mucho de lo que es economía verde o digamos, las nuevas tendencias de uso de energía verde o renovable. Pero un principio muy fundamental y muy primario, que es el uso eficiente, es permanente. Al margen de que sea la fuente fósil o renovable, si no utilizamos ese recurso de manera eficiente, yo pienso que estamos desaprovechando una oportunidad muy importante. Entonces, aquí justamente está aplicado eso. Tenemos que seleccionar adecuadamente el producto y utilizarlo de una manera correcta. Y hay dos, digamos, beneficios muy importantes en esto. Uno es la capacidad de poder extender el intervalo de drenaje lubricante, lo que significa que vamos a contaminar menos el ambiente, vamos a generar residuos con menos frecuencia y con menor volumen, lo cual significa obviamente un menos reproceso, menos costo, menos contaminación, y también poder capitalizar los beneficios de lo que son tecnologías como de eficiencia energética o ahorro de combustible. Tiene un impacto bastante importante, como lo hemos visto en la presentación, lo que justamente supera el impacto mismo del lubricante. Y por último, que obviamente implica participación de muchos sectores en la economía de un país, aplicar cada vez más los principios de economía circular, como es el caso de los lubricantes refinados, que puede obviamente traer un beneficio importante en lo que es reducción de huella de carbono y con tecnología garantizar que el desempeño del producto va a ser el adecuado. Pero esto obviamente implica un proceso en el cual haya un mecanismo de recolección del aceite y obviamente la tecnología e instalación para poder hacer el proceso. Y eso es algo que digamos que se extiende un poquito más a lo que son políticas digamos, de países y también participación y colaboración con la industria. Ese es el final de mi presentación. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y creo que tenemos una oportunidad de hacer algunas preguntas. Yo creo que el tiempo está bien. Tenemos algún tiempo. Muchas gracias. Ingeniero, así es, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Verdaderamente he quedado sorprendida de los avances de Total Energy en la recuperación casi total del aceite reutilizado. La pregunta mía sería, ¿hasta cuándo se puede reutilizar o plantear esta reutilización del aceite lubricante según estos métodos de refinación? Déjeme colocar el micrófono, disculpe. Es un ciclo de realidad permanente, donde realmente ese
digamos, aceite usado se recupera. Habíamos hablado, en la gráfica aparecía más o menos un 70% del producto que va a poder ser recuperado. Por lo general, y obviamente depende mucho de las fuentes diferentes digamos, de esa materia prima. Estamos hablando aproximadamente de un 70% de recaptura, digamos, del lubricante usado en el producto final. Dígame, ¿tiene un mayor costo digamos, estandarizar el producto refinado a hacerlo directamente de fuente original, digamos? Hay un costo incremental, pero todo depende en realidad de la economía de escala, ¿no? A medida de que esto se vaya, digamos, masificando, donde tengamos, digamos, métodos eficientes de recolección de aceite usado, obviamente más involucramiento y más volúmenes que se puedan generar, obviamente la economía se pone a par. Hemos pasado nosotros en el área de hidrocarburos épocas difíciles pues, en esos últimos años, donde ha habido incrementos de los costos de la materia prima de manera importante, inclusive escasez de materia prima, ¿no? Y es interesante porque se ha incrementado eso y si hubiéramos tenido, digamos, acceso a esta tecnología o esas opciones de manera masiva, ese incremento o esa escasez podría haberse compensado. Es un recurso que se genera constantemente, que está disponible, ¿no? Entonces, inclusive yo pienso que podría llegar a ser mucho más económico, inclusive más factible ante la escasez, ¿no? de productos. Y es algo que finalmente, si estamos hablando de una migración de las compañías petroleras como la nuestra hacia energías más limpias, donde la base industrial de producción de hidrocarburos va a reducirse, ¿no? Tenemos que ir pensando en esto, porque significa que va a haber, digamos, reducción en el acceso al recurso de hidrocarburos como tal. Claro. Tenemos que buscar alternativas, ya sea por el lado bio o por el lado de reciclaje, que nos permitan justamente compensar esa caída del acceso a recursos. Sí, me dice usted que Chile es la planta más cercana que tenemos de lubricantes, de Total. Nosotros sí, y lo interesante en Chile es que, no recuerdo las siglas específicas del programa que se está iniciando, que se llama REC, me parece, si no me equivoco, que es una política del país en la cual, digamos, fabricantes y usuarios están obligados a reportar un porcentaje importante de recolección y documentar, de recolección de aceite en base a su producción. Es decir, si yo produzco, ya vemos, de 100 toneladas de producto, tengo que garantizar que estoy recogiendo 70, por ejemplo, ¿no? Y es una normativa que se está estudiando en este momento, está trabajándose con los diferentes fabricantes de lubricantes a nivel país y se está implementando. Entonces, eso garantiza que justamente ese aceite que usado tenga un destino que esté documentado y se evite obviamente la contaminación del ambiente. Espléndido, habrá que copiar la legislación chilena. Sí, bueno, son ejemplos realmente que se pueden tomar. Al final, Sí, pero la pandemia tenemos que nosotros también trazar nuestro propio camino. Exactamente, lo que pasa es de que la pandemia, la crisis del transporte, el desabastecimiento que hemos tenido, nos ha vuelto a poner el concepto de procurar abastecernos dentro de casa, ¿no? Y el reuso podría ser una alternativa inmediata, aunque no tengamos la planta de procesamiento aquí. Correcto. Es algo que hay que evaluar Claro que sí. el ejemplo que he dado es claro, ¿no? Cada vez vamos a tener menos acceso a recursos, estamos apuntando hacia energías renovables, menos acceso a fósiles, es obviamente un recurso que no es renovable, que tiene un límite, entonces tenemos que ver alternativas y obviamente alternativas que sean ecoamigables y también obviamente con una masificación más económica. Claro. Magnífico, ingeniero. Muchas gracias. Realmente muy, muy ilustrativo. Estamos retornando un poco al Perú en estos asuntos de los combustibles, los biocombustibles, los lubricantes. Por eso que el tema ha sido novedoso después de muchos años. Muchas gracias nuevamente por la invitación y éxito con el resto de la presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estimados colegas, muchas gracias por su participación. Quiero agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores, Áurica, Calidra, PINS Chemical Engineering y Actrenite del Perú, quienes confiaron en nosotros a pesar de las circunstancias tan complejas que vivimos actualmente.
Quiero pasar a la siguiente conferencia presentando al ingeniero Jesús Corrales. Él es un consultor en Gas and Oil y quería, por favor, leerles un resumen de su currículum vitae. Él es ingeniero químico por la Universidad de San Marcos, con grado de magíster en gestión medioambiental de la Universidad Emilio José Cela de España, posgrado en marketing industrial de la Escuela de Negocios de la Universidad de Sudáfrica, tiene una certificación Six Sigma y líder HACCP FMEA por la General Electric Corporation. 35 años como ingeniero de procesos en las principales empresas de la industria de procesos químicos de petróleo y gas como Sasol, DuPont, General Electric, Shell, ConocoPhillips, Talisman, Equinor, así como las principales casas de ingeniería como Knauf, Fluor, Aker, Aibel y Wood, Amec Foster Wheeler en América del Sur y en Estados Unidos, España y Reino Unido, Noruega, India, China y Sudáfrica. Actualmente es ingeniero de procesos en el Departamento de Integridad Técnica de Equinor Noriega. Dejo con ustedes al ingeniero Jesús Corrales con el tema de su conferencia Transición Energética del Oil and Gas. Buenas tardes, ingeniero. Adelante. Sí, vamos a ver, déjenme orientarme un poquito. Sí, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingeniería Química por esta invitación. Les estoy hablando desde Noruega, Sudáfrica, Noruega, a las 11 de la noche. Esa es la diferencia horaria que tenemos. Mi presentación trata de la transición energética de las empresas de oil and gas, cómo es que cómo van a enfrentar este reto de reducción de emisiones, vistos desde una perspectiva del ingeniero químico. Como se dan cuenta, dentro de la industria del petróleo hay muchas especialidades, pero la visión de esta presentación es a través de la ingeniería química, lo que es más relevante para nosotros. La presentación está dividida básicamente en 5 puntos. Los 3 primeros de ellos, que son las plataformas offshore, estándares y avances tecnológicos, en ella trato de dar básicamente mayor información de qué se está viviendo dentro de la industria de oil and gas en una realidad del entorno del Mar del Norte, en Europa, para posteriormente plantear esas estrategias energéticas que están basadas justamente en los acuerdos internacionales de reducción de emisiones, que aquí tienen estricto cumplimiento. Y para finalmente hablar pues, de un proyecto de Visión H, que está en ciernes y que lo podré exponer al final del tema. Para comenzar, tengo que también tener en cuenta que gran parte de la audiencia pueden ser estudiantes universitarios, por lo que voy a tratar también de dar una introducción un poco básica de lo que son las plataformas y inclusive de lo que significa la generación de petróleo. La formación del petróleo, a la que voy a hacer mención, es básicamente el petróleo que se encuentra en los fondos marinos. Y este petróleo es generado como sedimentación de plancton y material orgánico que ha sido compactado y que bien lo podríamos resumir como una digestión anaeróbica de millones de años. Este petróleo que se encuentra en los fondos marinos tiene que ser extraído y para ello voy a definir algunos conceptos. El primero de ellos es qué cosa es offshore. Offshore son aquellas plataformas que justamente hacen extracción de ese petróleo de los fondos marinos, que tenemos algunos ejemplos en las costas del Perú, y también las plataformas onshore, que son las que se encuentran, por ejemplo, las que tenemos en la selva, pero yo básicamente me voy a centrar en las de offshore.
Como se dan cuenta, esta es una plataforma que puede tener descarga a tuberías que conducen el petróleo directamente a costa o puede tener descarga a barcos. Las plataformas que estoy mostrando aquí, pues, como se dan cuenta, tiene una torre, esa torre es una torre de perforación. Esta plataforma tiene varias etapas en su vida. En un principio, la perforación y la creación del pozo, y posteriormente esta misma torre de perforación se utiliza para darle un mantenimiento al pozo, porque el pozo comienza a envejecer y hay que hacerlo más productivo. Otra cosa muy interesante es la plataforma, y sobre todo desde el punto de vista de ingeniería, está definida entre plataforma topside y subsea. La parte topside es la que muestra esa línea que no está sobre la superficie, sino está más arriba, que demuestra una línea de batería, un límite de lo que es el alcance de las operaciones que corresponden a la plataforma en el proceso y el gas del petróleo, y el alcance de la ingeniería que significa conducir el petróleo desde el pozo hasta la plataforma. Hay una diferencia porque hay muchas disciplinas envueltas y normalmente esto está definido por la brida que comunica las tuberías y las tubuladuras que van desde el fondo del mar hasta la plataforma. Los procesos básicos que suceden dentro de estas plataformas que conciernen al ingeniero químico es justamente la separación del crudo como una primera fase, la exportación del petróleo. Este petróleo es extraído y separado en diferentes etapas. En esta primera etapa de lo que muestro en este diagrama de flujo, de bloques, es de una forma muy gráfica y simple la separación de la fase líquida. Algo muy importante que quiero anotar aquí es la unidad de medida. La unidad de medida es indispensable y crítica porque justamente ella nos va a decir qué cantidad de petróleo sale de la plataforma y qué cantidad de petróleo, en nuestro caso y para el Perú, por ejemplo, debe ser tributada por los operadores dentro de las costas peruanas. Como se dan cuenta, la fiscalidad de esta unidad de medida y sobre todo la supervisión es bastante estricta. Otra cosa interesante dentro de este diagrama de flujo es entender qué sucede con el agua de formación que viene con el petróleo. Esta agua de formación muchas veces puede ser inyectada al pozo y también en algunos momentos puede ser vertida como un efluente. Obviamente bajo el tratamiento correspondiente, tratamiento que puede y es exigido, por lo menos aquí en Noruega, a concentraciones de crudo o en agua de muy pocos ppm. La otra etapa que nos concierne como ingenieros químicos es el proceso del gas. Esta es la parte más intensiva en el requerimiento de energía, porque son etapas de compresión. Este gas también tiene una unidad de fiscalidad en su medida. Es bastante crítico, por ejemplo, el peso molecular en esta unidad de medida, porque si no se actualiza, podríamos estar perdiendo mucho dinero en cuanto a la fiscalidad y a la producción de gas al momento de facturar la producción de la plataforma. El siguiente diagrama de procesos muestra lo que es el concierto de todos estos sistemas. Por un lado tenemos la parte de pozos y lo que se obtiene de los pozos. Lo que muestro aquí en la parte inferior es justamente la zona de producción de petróleo. Algo muy importante es los tanques separadores. Hay un tanque de prueba de separación que es indispensable, sobre todo para los ingenieros de reservorio, ya que este tanque separador le van a dar las características necesarias para saber el tratamiento adecuado y el performance de cada uno de los pozos. También muestro algo muy especial que es el tema del tratamiento del agua. El tratamiento del agua que va principalmente en este caso a través de hidrociclones que justamente separan el agua del aceite que es recuperado y el agua que puede ser vertida bajo especificación. Esta foto es básicamente una foto de una plataforma real
una de las cosas críticas en las plataformas es el espacio y el peso. Como se dan cuenta, el espacio es crítico, todas las unidades son compactas. El peso también, porque la plataforma está montada sobre un sistema y una de sustentación que tiene un peso límite, y eso está continuamente evaluado. No se puede montar sobre la plataforma el peso adicional a que la estructura no puede soportar. Las partes de la plataforma más críticas que muestro es aquí, en primer lugar, la torre de perforación, las tubuladuras que ascienden desde el fondo marino hacia la plataforma y que normalmente que normalmente aprovechan la gravedad para posteriormente tener caída desde la parte superior de la plataforma. Después tenemos la zona de procesos, que es donde se dan las etapas de separación de gas y petróleo, la toma de agua de mar, utilizada principalmente como refrigerante en todos los procesos de la plataforma, los efluentes que regresan, como el agua de formación que regresa al mar bajo especificación, con un estricto control, los servicios indispensables para el procesamiento del petróleo, como son de producción de vapor o de nitrógeno, las turbinas, que justamente son el motivo por el cual se genera contaminación, se generan emisiones a la hora de generar el petróleo. Por ejemplo, en el mar a nivel mundial, la cantidad de CO2 que se genera por barril de petróleo es de alrededor de 9 kilos de CO2 por barril de petróleo. En el Mar del Norte la especificación es muy inferior a 9 kilos. Después tenemos algo muy indispensable en las plataformas, que son las grúas, que justamente son ellas las que nos ayudan a movilizar la carga y descarga o el mantenimiento de las diferentes unidades. El helipuerto, que es el medio por el cual se mueve el personal a plataforma de tierra. El hotel, que como se darán cuenta, queda muy distante de la zona de procesos, y ese es un diseño típico porque la zona del hotel, que es donde los trabajadores están mayormente, por cuestiones de seguridad, es la zona más alejada de las zonas con mayor cantidad de hidrocarburos y productos inflamables, y las lanzaderas de los botes, que en caso de emergencia es la principal zona de evacuación de plataforma. Las plataformas están, al ser tan compactas, están bien delimitadas en cuanto a diferentes áreas de peligrosidad, atendiendo al hecho de la inflamabilidad de cada uno de sus productos. Como se dan cuenta, los hidrocarburos se encuentran más hacia un lado, y a la medida que nos acercamos a los hoteles, la presencia de hidrocarburos dentro de la estructura de la plataforma es reducida. Esto es para que en caso de una explosión o en caso de un incendio, el calor radiante que se genere como consecuencia, pues esté más alejado de la zona de vivienda. Otra cosa interesante es de que la plataforma está seccionalizada. Cada uno de las áreas está delimitada por válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad delimitan el contenido que existe en cada una de las tuberías o equipos hacia un volumen determinado, volumen que tanto a nivel energético como de contaminación, está limitado por válvulas de seguridad que en caso de incendio o derrame puedan aislar de inmediato el contenido de forma tal que el vertido sea mínimo o el incendio sea mínimo, y pueda ser atacado por los sistemas de seguridad de la plataforma. La industria del oil and gas tiene aproximadamente, se inicia en los 60s,
Y a lo largo de todos estos años se ha construido un know-how, una experiencia que ha permitido definir requerimientos técnicos y sobre todo de diseño, que están resumidos en todas estas normas y estándares, agrupadas en diferentes sistemas de la plataforma, que nos permiten hacer una construcción y diseño de forma más segura y una operación óptima. Estos estándares internacionales lo que básicamente atacan y mejoran es la repetibilidad y reproducibilidad de los procesos, de forma tal que los márgenes de error se minimizan. Es así como si aplicamos estos estándares internacionales, encontramos de que aumentamos la productividad, disminuimos los accidentes laborales y disminuimos también los accidentes medioambientales, porque estos estándares justamente nos dan los requerimientos técnicos que en la actualidad nos evitan todos estos riesgos. Los estándares sirven para proteger a los productores, usuarios y el medio ambiente, y es algo de que podemos echar mano de la literatura y aprender muchos de ellos. Otro de los aspectos que ha contribuido en el desarrollo de la tecnología en el oil and gas ha sido la gestión de datos y sobre todo la robótica. Hoy en día se cuentan con exploraciones de tecnología sísmica en 4D que facilitan la certeza a la hora de perforar, de forma tal que se reducen los costos y cada vez las explotaciones son más exitosas. De la misma forma, en la perforación y automatización, el error humano se reduce y sobre todo se hacen las perforaciones de una forma más rápida. Algo también que ha revolucionado la industria del oil and gas han sido las perforaciones horizontales. Hoy en día una plataforma puede dar cobertura a todo un campo petrolífero con diferentes zonas en diferentes áreas. Antes prácticamente existía una plataforma por pozo. Ahora una plataforma puede dar cobertura a un campo petrolífero muy amplio con esta nueva tecnología. Pero como ingeniero químico, para el salto tecnológico que más ha hecho impacto ha sido el manejo de los fluidos multifase. Fluidos multifase con equipamiento que puede ser operado desde tierra debido al automatismo. Y sobre todo, poder instalar muchos de los procesos en el fondo marino vía operación remota. Procesos que están operados ya no por operarios humanos, sino por vehículos que pueden cerrar y abrir válvulas, que tienen diferentes tipos de instrumentación y que son operados como si fueran drones acuáticos. Ellos se llaman ROVs, Remote Operated Vehicles, y no solamente nos ayudan a operar, sino también a controlar la calidad, controlar el nivel de corrosión de las tuberías, y como prueba de ellos, pues voy a pasar a mostrarles un vídeo. Yo sí lo escucho. Sí, yo lo escucho. ¿Y qué hago?
Informática, no se escucha, por favor. Ingeniero Corrales, ¿nos escucha? Falta activar, acuérdese del video, el sonido de la computadora. Si puede volver a compartir, por favor. Ingeniero Corrales, ¿nos escucha? Sí, dígame. Sí, un favor, puede volver a compartir, pero con la opción de compartir sonido de la computadora para poder escucharlo, escuchar el Bien, video. perfecto. Sí. Gracias, María. Ingeniero, le tiene que Sí, dar chep. Ya le dije. Ok, muchas gracias. Bien, disculpen por el problema. Bien. Bueno, como habrán visto, esta animación existe en la plataforma Asgard de Equinor, empresa puntera en todo este tipo de tecnología offshore. Pero lo que quiero ahora pasar a tratar es el tema de la transición energética. Desde los años 1850, donde se inicia la revolución industrial, hasta los 2000, la población mundial básicamente más que se quintuplicó. Y básicamente por el desarrollo industrial, pero a su vez por el consumo de energía. Consumo de energía que se escala dramáticamente y llega a ser un impacto, sobre todo a nivel de temperatura por el contenido de emisiones, que nos empuja a que por los años 80, 90, la sociedad comience a tener conciencia de este impacto y se comiencen a lograr ciertos acuerdos que estaban orientados justamente a encontrar un camino para reducir emisiones. Esas emisiones que justamente nos están llevando a un incremento de temperatura en el medio ambiente y con todo el impacto climático que ello conlleva. Como consecuencia, todo esto tiene un impacto sobre esta industria de gas y petróleo. Existen compromisos, sobre todo en Europa, para el año 2030 reducir dramáticamente las emisiones de CO2
con una expectativa de que para el año 2050 estas emisiones sean cero. El reto es muy ambicioso por el impacto que este tiene sobre nuestras economías. Nosotros, como ingenieros químicos, somos actores fundamentales en todo este cambio, porque hemos vivido justamente este desarrollo energético a través de una base de hidrocarburos. Las empresas de gas y petróleo están justamente evaluando cuál es la posición estratégica más adecuada para enfrentar estos cambios, porque como se dan cuenta, esta transición energética significa el fin de la era del petróleo. Muchas de estas empresas, como la que yo trabajo actualmente, Equinor, en Noruega, se está planteando cuál debería ser esa estrategia para sobrevivir y crecer en este mundo de la energía. Ellos básicamente definen tres cosas fundamentales. La primera es de que la seguridad del medio ambiente están por encima de todo y es lo primero. También definen un alto valor añadido de sus productos y bajar drásticamente las emisiones que generan. Como primera etapa, hay un crecimiento importante en el valor de las energías renovables. ¿Y cómo? Porque esas energías renovables están siendo utilizadas para electrificar el consumo energético de las plataformas y reducir las emisiones en producción de petróleo. Posteriormente, optimizar su cartera de oil and gas y, a su vez, utilizar la experiencia que tienen en reservorios para ver como oportunidad de mercado la captación de CO2 e inyección de CO2 en los yacimientos ya agotados. Hace un par de años tuve la oportunidad de hacer una presentación acerca de la plataforma Johannes Sverdrup, en la cual estuve trabajando en su diseño. En ese momento, la plataforma estaba en pleno arranque. En este momento está en operación y a un ritmo de producción de 660.000 barriles por día. Esta plataforma es un claro ejemplo en Equinor de lo que es el uso de la tecnología punta. Todo lo que anteriormente he explicado se ha aplicado aquí. Como consecuencia, el nivel mundial, por ejemplo, para darle unas referencias de generación de CO2 por barril de petróleo es de 17 kilogramos de CO2 por barril de petróleo. En el Mar del Norte estamos hablando de 9 kilogramos de CO2 por barril de petróleo. Pero ese nuevo tipo de tecnologías y esta plataforma es capaz de producir solo 0,67 kilogramos de CO2 por barril de petróleo. Esa es la reducción de emisiones que se están buscando. Todo esto como un productor de crudo con emisiones mínimas y que está buscando justamente una transición energética que se apoya en el conocimiento que tiene, por ejemplo, de captura de CO2 y que hace todo esto. ¿Por qué? Porque hay una legislación vigente que poco a poco nos está empujando y porque tenemos un compromiso con el medio ambiente. Ese compromiso viene y está resumido en estas emisiones netas cero emitidas por la Comunidad Europea y que enfrenta 5 grandes obstáculos. El primero de ellos, estos 5 grandes obstáculos ha encontrado como respuesta que el hidrógeno puede ser una solución para todos ellos, pero el hidrógeno muchas veces es un gas peligroso en cuanto a su manejo, su almacenamiento, pero que encuentra dentro de la matriz de amonia una opción en su transporte de forma segura.
uno de los principales obstáculos que encuentran en esta transición energética, sobre todo pensando en las energías renovables, es de que hay intermitencia. En ese momento la capacidad instalada de las energías renovables no da la holgura suficiente como para asumir algún apagón energético. Depende mucho de la variabilidad del tiempo. Por otro lado, tenemos que asegurar el suministro, y para eso se ha pensado en la utilización del hidrógeno, pero para hacerlo de forma segura se está pensando en la base de amonia. El almacenamiento puede ser muy bien en los yacimientos petrolíferos ya agotados. La energía eléctrica no es suficiente para abordar muchos de los procesos industriales que demandan gran cantidad de energía, y el hidrógeno justamente puede cubrir esta necesidad. Y sobre todo, a pesar de que se diga de que en la etapa del petróleo se ha agotado, siempre permanecerán necesidades de energías en base a carbón, que podría ser reciclable, que son indispensables en el tipo de tecnología que ahora seguimos trabajando. Prueba de ello ha sido, por ejemplo, los combustibles, que ha sido una presentación que ha sucedido antes de la mía. Todo esto está resumido dentro de este camino que se ha definido en la Comunidad Europea del Camino del Hidrógeno. Ese camino del hidrógeno define básicamente un paso en su producción. El primero de ellos es la generación de hidrógeno a través de gas natural. Cuando se genera a través de gas natural, tenemos una generación como subproducto de reacción de monóxido de carbono, el cual iría al almacenamiento. A esto es lo que se le llama el nitrógeno, el hidrógeno azul. Es aquel hidrógeno que se produce a través de gas natural y que produce una emisión, pero esta emisión es captada e inyectada de forma segura. El otro es el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es aquel que podemos lograr a través de la hidrólisis del agua. Para ello se utilizaría energía renovable, ¿no?, que bien puede ser eólica o solar. Sin embargo, las cantidades de energía necesarias para producir este hidrógeno de forma abundante todavía no se encuentran. No hay suficiente capacidad instalada para producirlo, por lo que se plantea una transición en un principio de hidrógeno azul producido a través de gas natural, para que una vez que estas energías renovables y su capacidad instalada ya esté diseñada y en operación, dependa solamente de hidrógeno verde a través de la hidrólisis del agua. Como resumen de este concepto de transición energética de petróleo a hidrógeno, les voy a presentar un resumen de lo que es el proyecto Visión H, que básicamente trata de la producción de hidrógeno azul para un futuro verde. Esta referencia se basa en el puerto de Rotterdam, en Holanda, una de las principales puertos con una de las refinerías más grandes de Europa, y que paso a presentar a continuación. Sí, voy a confirmar que el sonido esté primero. Hidrógeno azul para un futuro verde. La Comunidad Europea establece objetivos climáticos claros, la reducción de más del 50% de las emisiones de CO2 en el año 2030 y un sistema energético bajo en carbono en el año 2050. Para la industria en el puerto de Rotterdam, esto significa una gran transición. Una gran parte de las emisiones actuales del puerto provienen del uso de carbón, petróleo o gas natural para producir electricidad y para procesos industriales que requieren grandes cantidades de calor.
Para algunos procesos industriales, la industria puede cambiar a electricidad verde. Sin embargo, para aplicaciones de calor de alta temperatura, esto no es factible. Esto se puede lograr cambiando de gas natural al hidrógeno bajo en carbono. Este se puede producir usando gas natural o electricidad renovable. Cuando se produce hidrógeno a partir de gas natural, se libera CO2. Al capturar y almacenar el CO2 del proceso, el hidrógeno se convierte en bajo en carbono, al cual se llama hidrógeno azul. El hidrógeno también se puede producir usando electricidad verde. Aquí no se emite CO2. A esto se llama hidrógeno verde. Para generar las cantidades requeridas de hidrógeno verde, más electricidad verde es necesaria. Sin embargo, solo estará disponible en las próximas décadas. La reducción significativa de las emisiones a corto plazo de hidrógeno azul para cumplir los objetivos climáticos establecidos es una solución pragmática y factible en el proyecto de Visión H. Los grupos dentro de la cadena de valor del hidrógeno están trabajando juntos para lograr una cadena escalonada en las emisiones en el puerto de Rotterdam a través del hidrógeno azul. Casi toda la captura de CO2 durante la producción de hidrógeno azul se almacenará en campos de gas vacíos en el Mar del Norte o será utilizada. La estructura requerida y las instalaciones que se instalarán también pueden ser usadas para las aplicaciones de hidrógeno verde en el futuro. De este modo, invertir en hidrógeno verde allana el camino para un futuro de hidrógeno verde con hidrógeno azul. La industria en el puerto de Rotterdam puede contribuir a una reducción significativa de las emisiones de CO2 a corto plazo y construir un futuro sostenible para todo el mundo. Hidrógeno azul. Bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la profesora María Mercedes Vargas Macasi por la narración, como también a Alfonso Corrales por la parte técnica en la confección del vídeo que acabo de presentar. Para demostrar que esta es una realidad más cercana de la que nos suponemos, los invitaría a que revisen, esta es una empresa, Aquasector, que está estudiando la primer proyecto a gran escala en la producción de hidrógeno en el Mar del Norte, directamente desde molinos de viento a la hidrólisis de agua, como una producción directa de hidrógeno verde. Es increíble lo rápido que avanza la tecnología y los cambios que se están sucediendo. Sin embargo, no quiero dejar de apuntar que estas oportunidades son una prueba más de que la ingeniería química sigue vigente, son una prueba más de que nosotros como ingenieros químicos tenemos mucho que aportar, de animar a las nuevas generaciones a que continúen con el interés y encuentren en la ingeniería química una oportunidad de carrera. Hay muchos ingenieros químicos muy competitivos en el Perú y desde aquí os animo a que pues, nos acompañen en este recorrido que cada vez va con mucho más deprisa de lo que podemos suponer. Con esto doy por finalizada mi presentación. Creo que me he extendido más de los minutos que tenía permitidos y estoy a su disposición para las preguntas que puedan haber. Muchas gracias, Jesús, por tu participación. Realmente excelente. Y el esfuerzo para poder darnos un material visual que tiene mucho, expresa mucho más de lo que se puede hacer en un texto, realmente. Sí hay preguntas.
Bueno, esta es una pregunta o una invocación. Dice la profesora Magali Vivas que para el 2050 cero emisiones es una oportunidad para que las nuevas generaciones cambien su comportamiento de consumo. ¿Se comprometerán las empresas a cambiar su consumo de petróleo por otras energías limpias? Bueno, y otra segunda pregunta para abreviar un poco el tiempo. Considerando para el caso de Perú a futuro inmediato la adopción de hidrógeno azul como la más conveniente por sus recursos gasíferos, ¿qué comentarios tiene usted de la realidad y óptima implementación de las políticas de oil and gas en Perú? Víctor García. Bueno, es una pregunta bastante complicada porque entramos dentro de temas de estrategia como país, ¿no? Estrategias energéticas, una evaluación de lo que tenemos y lo que podemos hacer. Yo creo que tenemos tantos recursos naturales, tenemos tantos recursos humanos, lo que necesitamos son reglas de juego que nos permitan instrumentalizar y importar todas esas tecnologías, porque están allí. Porque de la misma forma como antes pues parecía impensable que se pueda montar un ordenador uno en casa, pues tenemos ejemplos evidentes de lo que, lo que mucha gente en Paruro o en muchos sitios en el Perú es capaz de hacer con los ordenadores. Yo creo de que lo que necesitamos son reglas de juego claras para instrumentalizar toda esta oportunidades que como país tenemos y sobre todo como una fuente de empleo digna. Efectivamente. Mira, Jesús, yo no puedo perder la oportunidad de pedirte un comentario. Nosotros teníamos la conferencia de Repsol sobre calidad de combustibles, que ha sido suspendida por el problema de su derrame y el problema de imagen que están teniendo en este momento. Hemos tenido un posicionamiento del decano departamental muy equilibrado en el sentido de que cada uno asuma su responsabilidad, pero creo que nosotros como ingenieros químicos no nos vamos a, entre gitanos no nos vamos a leer la mano, ¿no? Así es. Y entonces viendo toda la seguridad de procesos que tienen estas tecnologías, el GIDC, la robótica, o sea, todo el avance que se está dando en el mundo, nos hemos quedado literalmente fuera de él. Y nos hemos quedado tanto a nivel de los organismos estatales como en los ingenieros químicos que trabajan cercanamente en estas empresas. Creo que tenemos que ver de qué manera salir de ese bache, porque el derrame de petróleo, que es una operación cotidiana, no tendría que haberse producido. Así que no sé si tú, alguna norma que, porque este asunto del trámite, el asunto de la empresa contratando a un barco, a una naviera, es un asunto frecuente. Nosotros somos importadores de petróleo, lo hace Petroperú, lo hace Repsol. Entonces, estamos expuestos a que en cualquier momento haya nuevamente otro derrame si las empresas no toman las previsiones tecnológicas para preverlo, para evitarlo, ¿no? ¿Cuánto es el nivel de error que puede haber en una conexión a un despacho, digamos, de petróleo de un barco al puerto que se debe dar con frecuencia aquí en Perú? ¿Cuál es el nivel de error? Hay normativa al respecto en muchos países. Yo quiero apuntar dos cosas, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años atrás que Estados Unidos utilizaba mucho la Agencia de Control de Medio Ambiente como una forma para levantar el nivel de la economía. Ellos lo hacían elevando los estándares tanto de medio ambiente, que significaba la instalación de mucho más equipos de proceso, mayor precisión, mayor instrumentación. Yo creo que, como dicen los chinos, detrás de todo gran problema hay una gran oportunidad. Yo creo que la oportunidad, en este caso, viene justamente por una mejor fiscalización de todas estas actividades. Una fiscalización donde nosotros estamos en primera línea como ingenieros químicos, porque entendemos lo que significa
los errores en proceso, porque entendemos lo que significa la necesidad de la repetibilidad y la reproducibilidad de nuestros equipos. Tenemos un entendimiento muy amplio de la instrumentación que existe y que puede evitar todo este tipo de problemas medioambientales, que en muchos otros países pues ya no es un problema, ¿no? Justamente porque hay normas. Justamente ese es el énfasis que hacía en un principio de lo que significan los estándares. Hay estándares que ya no nos evitan en chocar con la misma piedra, que ya ha sucedido en otras partes. Justamente esos estándares están basados en una experiencia práctica, con modelos tanto de operaciones y de requerimientos técnicos que eviten este tipo de situaciones. Yo creo que es una oportunidad para que tanto las autoridades como toda la comunidad en general en el Perú tome conciencia de qué tipo de estándares debemos demandar, que protejan nuestras costas y que nos protejan como consumidores también. Muy bien, Jesús. Quiero comunicar también a la comunidad de ingenieros que se dedica al sector de gas y petróleo, que el colegio hace 2 años estuvo preparando el curso de seguridad de procesos y Gas and Oil por el futuro que tiene el Perú en estas explotaciones desde Chimbote hasta Talara. Ya están concesionadas, el futuro es el offshore, y la convivencia saludable de las estaciones offshore, Gas and Oil, y la pesca en Noruega son un ejemplo del alto estándar que se maneja y que te permite convivir sanamente con la otra riqueza que tiene Noruega y sin mayor problema. Entonces, también nosotros tenemos riqueza pesquera, pero a la vez los estándares de offshore están a la vista y queremos hacer un curso de capacitación para todo el sector fiscalizador, el sector gubernamental. Ojalá que este año, post pandemia, ya podamos realizarlos. Así que yo les rogaría a las personas que han participado en la conferencia que se inscriban a través de nuestro capítulo de Ingeniería Química mostrando su interés, que nosotros vamos a hacer todo lo posible por hacer realidad estas capacitaciones a lo largo de todo el año. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente nos hemos pasado de tiempo, pero yo quiero decirles que el pasado de tiempo no es una informalidad. Por el contrario, hemos suplido el espacio dejado por la compañía Repsol, que por su problema no ha podido presentarse el día de hoy. Pero no es el único. Otro que ha suspendido su conferencia es el presidente directorio de Petroperú, porque ese derrame de $7.000 millones que nos ha costado a todos los peruanos es un derrame que no se ve, pero que es quizás tan escandaloso como el primero, en un país tan pobre como el nuestro. Pues Gloria, nuevamente muchas gracias por la invitación y como siempre estoy dispuesto a colaborar en lo que pueda. Muchas gracias, Jesús. Adiós. Muy amable. Gracias. Adiós. Adiós. Estimados colegas, continuando con el ciclo de conferencias, tengo que dar paso a nuestros auspiciadores que han sido los gestores de este evento. Muchas gracias. Parece que ahí está. Agradecemos el auspicio de
Contribuyendo al progreso de la gran región Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del Grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad, permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima, y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina. Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú. ¿Qué hacen los ingenieros químicos para la humanidad? Ingeniería química para la vida. Con la investigación científica y la producción a escala de los materiales que mejoran la calidad de vida de las personas en todo el planeta, se inició hace más de un siglo la especialidad de ingeniería química. Los procesos y productos que los ingenieros químicos han ayudado a crear forman parte de la cadena de elaboración, llegando hasta la optimización de los procesos. Tocan todos los aspectos de nuestras vidas. En efecto, el desarrollo de chips informáticos más pequeños y rápidos, las innovaciones en el reciclaje, la producción de fármacos, el tratamiento del agua y de afluentes, la generación de energía, son solo algunos de los muchos avances significativos que los ingenieros químicos han diseñado y creado en nuestro mundo. El ingeniero químico forma parte esencial en las audaces innovaciones y las nuevas fronteras en los campos de la energía, el medio ambiente, la biomedicina, la electrónica, la producción de alimentos y los materiales que constituyen logros notables de la ingeniería química.
Del mismo modo, esta notable profesión ayuda a mejorar la seguridad y la eficacia de los mecanismos de administración de fármacos a niveles mínimos de nanoescala, así como de dispositivos de microfluidos para ayudar a las personas a vivir vidas más largas, saludables y productivas. Los ingenieros químicos se respaldan de conocimientos exactos como las matemáticas y la ciencia para superar los problemas técnicos de manera segura, viable, económica y con una visión de sostenibilidad. Desarrolla soluciones a problemas ambientales como el control y la remediación de la contaminación. Los ingenieros químicos aplican conocimientos de ingeniería para resolver cualquier desafío técnico que exija el mundo. Y sí, procesan productos químicos que se utilizan para hacer o mejorar casi todo lo que ves a tu alrededor. Y los ingenieros químicos hacen posible las cosas que aún no existen para beneficio de la humanidad. Agradecemos el auspicio de Buenas tardes, estimados colegas, para aquellos que se han conectado con nosotros. Tengo el placer de dejar de moderador al ingeniero George Reynoso, secretario de la Junta Directiva 2022-2024. Con ustedes, el ingeniero George Reynoso. Buenas tardes, George. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, estimada ingeniera Gloria Contreras, estimados colegas. Muchas gracias por su participación en estas charlas que hemos preparado para ustedes, con bastante ímpetu. Hay muchos temas muy interesantes. Mi nombre es George Reynoso, los voy a acompañar unos minutos para poder dar la bienvenida a la siguiente persona. En este caso, voy a presentar, como parte de las presentaciones y conferencias magistrales, vamos a dar la más cordial bienvenida a Jonathan Marcelo, director del Global Institute for the Future. Jonathan Marcelo es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, candidato a magíster en Gestión y Políticas de la Innovación y la Tecnología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especializado en Ingeniería de Sistemas Complejos en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en Prospectiva, Vigilancia Estratégica e Innovación por la Universidad de Manchester, Reino Unido, la Universidad del Valle de Colombia y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Cuenta con más de 11 años de experiencia desarrollando ejecución estratégica, estudios prospectivos, políticas públicas y estudios de vigilancia e inteligencia estratégica orientados a la generación de innovación en instituciones como la OIT, ha trabajado en la ONU y entre otras. Es profesor invitado en Prospectiva, Vigilancia Estratégica y Políticas de la Innovación. Nos presenta su conferencia con el tema Innovación y Prospectiva para el Desarrollo Industrial. Bienvenido, Jonathan Marcelo. Adelante. Muchas gracias, estimado George, por la presentación. Un cordial saludo también al ingeniero Roque Benavides, decano del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental, y de la ingeniera Gloria Contreras, decana del capítulo de Ingeniería Química, y a la organización. Muchas gracias por este espacio, ¿no? Voy a proceder a compartir mi pantalla. Me confirman si es que se puede visualizar. Ya se puede visualizar, pero todavía no está en modo presentación.
Ok. Listo. Ok. Entonces, bueno, como había mencionado George, hoy día vamos a tocar una breve, voy a poner el tiempo, un favor, para poder controlarlo. Listo. Ok, vamos a empezar con esta charla que se denomina Innovación y Perspectiva para el Desarrollo Industrial. No sin antes mencionar que el Global Institute for Hack the Future es un think tank de la empresa Future Innovation Corp. Ha sido diseñada con la participación de más de 15 prospectivistas a nivel de Latinoamérica y algunos invitados de Europa, en el cual realizamos investigación para el desarrollo, ¿no? En campos de ingeniería y ciencias sociales, económicas, ¿no? Tenemos el gusto de saludarlos de parte de todo el equipo de investigadores, ¿no? Y mencionándoles que este instituto tiene la acreditación de algunos organismos internacionales como la Asociación de Profesionales Futuristas, el World Future Study Federation, la Asociación Internacional de Profesionales de la Innovación, entre otros, ¿no? Entonces, empezando, vamos a dar una breve introducción para poder ubicarnos en el marco de una definición que para nosotros nos parece bastante relevante e importante, y es en base a una búsqueda sistemática en documentos revisados por pares y con juicio de expertos también que participaron para poder llegar a esta conclusión, ¿no? En la que nosotros denominamos que la innovación es una nueva creación de significancia económica primariamente realizada por una organización, ¿no? Pero esta no es aislada, ¿no? Porque ya entra justamente a producir o a compartir los bienes y servicios que producen y tienen posteriormente un impacto, ¿no? Entonces, para que se dé un producto o servicio innovador, tiene que pasar por tres condiciones fundamentales, ¿no? En principio, que sea una novedad, ¿no? Y es ahí donde nosotros siempre hacemos énfasis en diferenciar lo que es una innovación de lo que es adaptación o absorción tecnológica, ¿no? Novedad es que efectivamente no existe, no hay disponibilidad en cuanto a este bien, producto o servicio, ¿no? Inclusive si es que es un nuevo modelo de utilidad, es aquí donde se diferencia, ¿no? Tiene una aplicabilidad porque ya pasó de un proceso de prototipo, ya pasó el estado de emergencia y ya hay una aplicación directa y está generando beneficios, por lo cual hay una significancia, ¿no? Primariamente económica. En algunos casos, dependiendo los tipos de innovación, puede empezar con otros sectores de repente no tan directos a la economía como medio ambiente, sociedad, pero que a la larga, mediante factores causales, siempre va a tener una significancia económica, ¿no? Entonces, vamos a activar esta opción de puntero para poder indicar algunas cosas. Okay. Nosotros también definimos un proceso de innovación que lo hemos adaptado y tomado también de Faber, que es cómo se describe la complejidad de los procesos de innovación y más que todo en industrias, ¿no? Donde los conocimientos, el desarrollo científico y tecnológico es más riguroso, ¿no? Entonces aquí nosotros siempre pasamos por un proceso de invención, donde están la ocurrencia de las primeras intenciones, las primeras ideas, pasando para identificación de un nuevo producto o proceso, pero que es necesario identificar otras fuentes a fin de justamente verificar el tema de novedad, ¿no? Puede ser que estas intenciones y los esfuerzos iniciales que se desarrollen para invertir en investigación y desarrollo se vean afectados con algún tipo de propiedad intelectual, algún tipo de protección que se dé, ¿no? Y cuando ya hay esta identificación, ya podemos delimitar el alcance y empezar a probar estas hipótesis, porque la innovación, como le mencioné, es un proceso que lo estamos describiendo aquí. No es un esfuerzo de tan corto plazo. En el caso de industrias, es un esfuerzo que congrega un montón de capacidades, ¿no? Por así decirlo, esta interacción se da entre los recursos, ¿no? Tanto recursos financieros, recursos humanos, producción de conocimiento. Acá es bastante importante también el tema de la gestión, porque acá adaptamos conocimiento, hacemos transferencia tecnológica, capacitaciones, ¿no? Y sobre todo esto se debe incorporar a las culturas de la organización, que es el impacto más fuerte que se tiene que dar para que
efectivamente se transforme en una organización, en un sistema innovador que tenga procesos y posteriormente ya puedan identificar un nuevo producto o proceso, ¿no? Y obviamente tenemos que entrar ya que estas hipótesis iniciales, cuando ya tenemos un producto o proceso, se testeen justamente en el mercado, en el espacio donde se debe utilizar, verificando sus impactos, ¿no? Y viendo que esta nueva idea sea aplicable, ¿no? Entonces, donde ya vemos que en el proceso hay novedad, aplicabilidad y verificación de la significancia, entonces el resultado sí es un producto, un proceso innovador, ¿no? Entonces, ya se está trabajando desde hace más de 10 años en países OCDE, que valga la precisión, Perú va a entrar en este proceso riguroso de adaptación, el marco de sistemas de innovación, ¿no? Y en particular los sistemas de innovación de quíntuple hélice, ¿no? Países vecinos como Chile ya aplican más o menos hace 5 años políticas que justamente permiten el análisis, la identificación de variables, de actores y sistemas en estos modelos, ¿no? Pero un poco para ir paso a paso, el sistema de innovación lo podemos describir como cualquier tipo de sistema, que es una entidad compuesta por varios elementos, similar a lo que mapeamos en industrias o en los procesos en operaciones unitarias, ¿no? Son elementos interconectados, tienen patrones, actores, sistemas, técnicas, métodos, paradigmas, ¿no? Y estos sistemas pueden ser cerrados o abiertos dependiendo del tipo de organización, dependiendo de la disponibilidad de conocimiento, tecnificación, acceso al conocimiento y tecnología, ¿no? En el cual podemos visualizar donde hay productos y servicios donde podrían estar disponibles las capacidades para construirlo, para acceder a ellos, y en otros casos podríamos ver que hay una complejidad mucho mayor donde se requiere diversos conocimientos que a veces están empaquetados o están protegidos, se tiene poco acceso, ¿no? Dependiendo el movimiento que se tenga, tanto normativo como el poder de inversión de las industrias, ¿no? Entonces, recordando que este sistema de innovación justamente parte por algunos ejes que son progresivamente construidos desde una base de investigación y desarrollo, luego crear ciencia y tecnología mediante el conocimiento empaquetado y posteriormente esto lleva a una innovación, ¿no? Y bueno, podemos describir de repente algunos tipos de énfasis de hechos de innovación, como que siempre las innovaciones están arrastrando un nivel de desarrollo económico. Cuando vemos un modelo de repente colombiano que ha desarrollado el tema de agroindustria, vemos un modelo europeo que utiliza energías renovables, otro que está utilizando fabricación de alimentos en laboratorio, vemos que siempre estas innovaciones están llevando un desarrollo económico por detrás, ¿no? Entonces, como les mencioné, hay este sistema de innovación que es un modelo prescriptivo, es un modelo que se adapte como cualquier otro modelo, pero que permite justamente el análisis de los diversos niveles de desarrollo de múltiples sistemas, ¿no? Como son el sistema político, educativo, económico, que eran bastante conocidos como la triple hélice, pero que actualmente se incorporan en un análisis riguroso también los sistemas culturales y ambientales, ¿no? Y es aquí donde hay muchas reflexiones de países de la OCDE, donde muchos de estos sistemas culturales y ambientales son los que le han generado mayores problemas o que han sido restricciones para el desarrollo, ¿no? Es en ese sentido que ya cuando se analizan temáticas y obviamente se analiza la complejidad, se identifican que estos son restricciones. La propia complejidad, el manejo de tema, la información, disponibilidad que se tenga en cuanto a ese conocimiento, el alcance territorial en que las industrias o las instituciones quieran desarrollar una innovación, tanto su alcance organizacional también, el de poder estar ahí mediante su estructura organizacional, mediante su sistema logístico, sistema de investigación y desarrollo, y sobre todo el poder de ejecución, porque hay una diferencia muy grande entre la intención que se tenga y luego la capacidad de poder ejecutar, ¿no? Todas estas intenciones y estos desarrollos, ¿no? Entonces, vamos a ver más adelante un ejemplo justamente para tratar el futuro de la ingeniería química, pero para eso entramos a una definición de una disciplina bastante trabajada por muchos años, ¿no? En diversos contextos de a nivel mundial, que son los estudios de futuro, ¿no? Que es una disciplina que permite a través de interrogación sistemáticas, organizadas, estructuradas, ¿no? Con la participación de actores, identificar futuros posibles, posteriormente probables y deseables que permitan justamente el desarrollo de múltiples sistemas, ¿no? El marco de estudio de futuro es un marco de múltiples escuelas que han estudiado el desarrollo a futuro, ¿no?
En este caso, cuando hablamos de desarrollo industrial, el desarrollo sociotécnico, ¿no? Y que tiene muchas evidencias en el campo, por ejemplo, de las escuelas de Foresight que han estado estudiando los campos de desarrollo de ciencia, tecnología, innovación, políticas de innovación, ¿no? El tema de la tecnología orientada hacia el futuro, ¿no? Y entre otras escuelas que permiten ser base para poder abordar estudios futuros, ¿no? Mencionando que cada una de estas escuelas ha tenido una ubicación geográfica de desarrollo, ha tenido seguidores, ha construido técnicas y métodos, pero que en la práctica se suelen combinar, ¿no? Entendiendo justamente que cada una de estas escuelas ha tenido un énfasis, ha tenido una intención para poder ejecutarlo y que también las técnicas y métodos de análisis tienen ventajas y desventajas de acuerdo justamente a esta intención que han sido creadas, ¿no? Y ahí viene el expertise justamente de los metodólogos o expertos en prospectiva que permiten justamente ayudar al uso de estas herramientas para que se identifiquen riesgos y oportunidades en estos escenarios, ¿no? Entonces, tomando una de estas escuelas, que es la prospectiva, que es la que se ha apropiado mucho más en Latinoamérica, ¿no? Ponemos la definición que es una de las referenciales, ¿no? Realizadas por Javier Medina, que es uno de los expertos más reconocidos dentro de Latinoamérica, que menciona que la perspectiva es una reflexión estructurada y sistemática, ¿no? Estructurada porque efectivamente hay un conjunto de métodos, técnicas, sistemas que permiten analizarlas, y justamente también la parte sistemática porque analiza la complejidad, ¿no? Que se tiene en la temática a abordar para poder analizar alternativas futuras, ¿no? Y sobre todo, que estas interrogaciones o este análisis se desarrolla en base a hechos y datos, ¿no? O sea, no son conjeturas abiertas, sino que justamente en el campo de poder analizar el futuro tenemos que tener un poco de evidencia, no solamente para analizar el pasado, sino para ver cuál es el nivel de desarrollo que se está teniendo a futuro en algunas variables, ¿no? Y que en el campo de la ciencia y tecnología es mucho más estructurada que en otros campos como ciencias sociales o desarrollo ambiental, ¿no? Mencionar también que parte de este desarrollo, este esfuerzo que hicimos en la creación del instituto, tenemos un proceso esquemático que no lo voy a explicar por este momento, ¿no? Por el tiempo que tenemos, que los invito a poder visitar en las plataformas, ¿no? En el cual sí hacemos un enfoque de mapeo, de desarrollo de capacidades e información, ¿no? Luego testeamos prototipos para poder ejecutar ello y posteriormente velamos la ejecución, que es lo más importante, ¿no? Dentro de la experiencia de múltiples países que han desarrollado políticas de ciencia y tecnología, han podido desarrollar industrias, siempre este tema de ejecución es lo más crucial, ¿no? Podemos tener mucha inversión como han habido en Perú y en países de Latinoamérica en estudios y en diversos modelos de desarrollo, pero si no hay ejecución vemos que esto se queda como una buena intención, ¿no? Entonces, un poco hemos estado mapeando también con algunos centros, asociaciones, algunas empresas, algunas variables, ¿no? Que permiten justamente ver cómo podría ser el desarrollo de la ingeniería química, ¿no? Analizando un conjunto de temas que permiten tener un entendimiento y posteriormente una priorización de cuáles serían las variables claves en nuestro contexto, ¿no? Muchas de estas variables tienen bastante incidencia con el tema de efectos de sistema ambiental, ¿no? Explotación de materias primas, seguridad y sanidad, ¿no? Temas políticos como que haya una política de ciencia y tecnología, la estabilidad, acuerdos comerciales, la protección justamente de tecnologías mediante propiedad intelectual, ¿no? En cuanto a sistemas culturales, que haya aceptación de ciertas industrias, que haya calidad de instituciones, ¿no? Entre otros. Y en cuanto al sistema económico, se está viendo también que hay un impacto entre la virtualización de las industrias, inversión en nuevas industrias, virtualización del comercio de las industrias propiamente, ¿no? La tecnificación de estas, ¿no? Y en cuanto al sistema educativo, se está viendo un análisis bastante en cuanto al tiempo de formación, ¿no? La integración de profesiones que actualmente se está tocando, el desarrollo de agendas de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica, así como la formación académica, ¿no? Esto posteriormente va a llevar un análisis entre varios actores para poder, obviamente mediante técnicas, mediante discusión, poder priorizar algunas variables para que se pueda analizar el futuro de estas en el contexto que tenemos, ¿no? Y un poco viendo una estructura rápida que podríamos seguir es, dentro de los elementos que se analiza en perspectiva, tenemos lo que son señales débiles, que son fenómenos observables que nos dan inicio de lo que podría pasar al futuro o su impacto. Los wildcards, que son
hechos inesperados con una alta probabilidad de impacto, ¿no? Que pueden tener una permanencia en el tiempo, como por ejemplo algún desarrollo tecnológico que haya un cambio de industria, ¿no? Algún avance científico, el tema, imagínense la vacuna del COVID que salga y que ya no tengamos que ponernos nuevas dosis, ¿no? El tema de que posteriormente esto se utiliza para identificar tendencias mediante justamente el mapeo de varias de estas señales, inclusive el conglomerado de varias tendencias posteriormente que se analizan, se construyen megas tendencias, ¿no? A partir de la estructura que hemos visto anteriormente de la priorización de variables, se pueden analizar escenarios diversos, dependiendo justamente de la intención y los campos que se quieran desarrollar, ¿no? También lo que hacemos es testear estrategias en estos diversos escenarios a fin de que podamos asegurar una ejecución estratégica posterior, ¿no? Dentro de este esquema de análisis, algunos ejemplos y alguna información que nos permite tener referencia de estos es, por ejemplo, los estudios que han hecho en la Unión Europea en conjunto con Finlandia, ¿no? Donde se han analizado ciclos tecnológicos, juicio de expertos y diversas otras técnicas para identificar las 100 tecnologías que podrían ayudar a solucionar los problemas más relevantes de la Unión Europea, ¿no? Para el 2038, ¿no? Muchas de esas tecnologías, como sabemos, son de arrastre para países un poco menos desarrollados, ¿no? Y que podrían generar líneas de investigación para incorporarse a las cadenas de valor que ya están creándose o que podrían crearse en un futuro, ¿no? Efectos también de las tendencias tecnológicas al 2050 que se han estado mapeando en este último año que ha pasado, ¿no? Y que tiene un consenso con universidades y empresas a nivel mundial y que vamos a rápidamente mencionar en industrias avanzadas como producción, en industrias químicas o químicas puras, ¿no? En donde se está buscando un siguiente nivel de automatización para poder agilizar el desarrollo, la producción de bienes y servicios, ¿no? Que tiene una influencia bastante importante. Como vemos, el color verde es muy importante, influencia moderada es este color medio naranja y limitada influencia es el gris, ¿no? Igual una próxima generación de materiales que se está trabajando, que tiene un impacto sumamente grande en industrias avanzadas, en químicos moderadas, la aplicación de inteligencia artificial que tiene una moderada influencia porque dentro de los procesos de decisión en industrias se está teniendo algunos problemas, ¿no? Porque hay decisiones y parámetros operacionales muy finos a diferencia de otras como salud o farmacéuticas, ¿no? Que aún hay oportunidades y sobre todo acá hay un tema de seguridad industrial, ¿no? Ya hay casos en donde bueno, ha habido, por así decirlo, sabotaje a los procesos químicos, se han cambiado, a los procesos productivos se han cambiado algunos parámetros de operación y se han visto con algunos tipos de implicancia en la seguridad, ¿no? En cuanto al futuro de tecnologías limpias, aún hay una oportunidad bastante grande en el desarrollo para las industrias justamente 4.0, las industrias avanzadas. El tema de la biorevolución está empezando a tener un impacto, ¿no? Todos estos temas de producción limpia, de uso de producción de alimentos a una escala de laboratorio, ¿no? En la próxima generación de informática que también está teniendo un impacto bastante grande en químicos porque ya hay modelos que permiten justamente generar fármacos justamente con una aproximación bastante grande y virtualizadas, ¿no? Y hay otras tecnologías que todavía no tienen este impacto, ¿no? Aún para las industrias de interés, ¿no? Algunos datos importantes es que se espera que haya un 75% de digitalización de procesos y dentro del uso de tecnologías biométricas, ¿no? Con el uso de inteligencia artificial, más del 50% de automatización justamente en trabajos al 2025, ¿no? Entre otras variables que podemos mencionar, ¿no? Algo bastante importante que en el poco tiempo que me queda es que ya salió el Global Risk Report, justamente el 11 de este mes, en el cual se siguen mapeando como todos los años los riesgos que van a afectar al 2022 con mayor probabilidad y para el Perú sigue siendo el colapso del Estado, el crisis en el empleo, ¿no? Y diversos temas que, bueno, ya estamos visualizando, ¿no? Que van a perdurar, ¿no? Y sobre todo, acá hay un tema muy importante que me pidieron que lo incorpore, es
en dónde podríamos explotar justamente productos y servicios, ¿no? Para el mundo hay una brecha, si ven esta gráfica, que justamente es datos de exportación, es una gráfica que nos permite ver cuál es la brecha de explotación en ciertos sectores, ¿no? Y están justamente mapeados los que son relacionados a la ingeniería química, que vienen a ser productos químicos, plástico y caucho, ¿no? El tema de productos ópticos, ¿no? Entre otros. Para el Perú, ¿no? Lo que tiene potencial directo de acuerdo a las capacidades analizadas, ¿no? Más o menos en frutas, en metales, en residuos vegetales y alimentos para animales, pescados y mariscos, café, ¿no? Plásticos, ¿no? Tienen estas opciones, aún hay una brecha de varios billones de dólares, ¿no? Que pueden ser explotados y aprovechados, ¿no? Y algunas reflexiones finales justamente para mencionar que el impacto justamente de la pandemia, a diferencia de otras crisis, lo que ha hecho es poner en una posición bastante grande los temas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Estos han sido referentes para las tomas de decisiones y se han podido adaptar a algunos esquemas de desarrollo de los gobiernos que han tenido una articulación bastante grande con varios actores, inclusive empresas que han permitido que pueda crearse una nueva experiencia, cómo abordar problemas, ¿no? El otro tema es también que los niveles de gobernanza y los acuerdos que se han generado, estas sinergias, están influenciando bastante en esta crisis y sobre todo en crisis futuras, ¿no? No necesariamente en una pandemia, sino de repente algún impacto ambiental, ¿no? Que se pueda generar, ¿no? Y sobre todo lo que se buscaría, lo que sería promover, ¿no? Justamente en entidades como el Colegio de Ingenieros, ¿no? Como las universidades, es que podamos promover la confianza en políticas públicas justamente mediante el asesoramiento científico. Hay muchos espacios donde la ingeniería química y profesionales de justamente esta especialidad podríamos incidir desde el campo normativo hasta el campo de promoción de políticas y priorización de temáticas de desarrollo, ¿no? También los gobiernos deberían apoyar en la incorporación de tecnologías emergentes, ¿no? Y es aquí donde justo estamos haciendo este esfuerzo para identificar cuáles serían las tecnologías con mayor potencial que permitieran por así decirlo, acelerar los desarrollos del país, ¿no? En este sentido también la participación justamente de ingenieros químicos en estas tomas de decisiones, en estas consultas nacionales, ¿no? Porque vemos que hay mucha restricción en cuanto a la ubicación geográfica, ¿no? Siempre hay que tener en claro que Lima no es todo el país y mucho menos abarca todas las industrias que puedan desarrollarse, entonces aquí es una participación bastante importante, ¿no? Y sobre todo estos marcos de política que se requieren, ¿no? Renovarlos. Aún estamos con una política de desarrollo de ciencia y tecnología bastante desfasada, ¿no? Y se está esperando justo la aprobación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología para poder promover instrumentos nuevos, ¿no? Y con alcance territorial en el cual se va a hacer una convocatoria multidisciplinaria de muchos expertos para poder abordar estas problemáticas, ¿no? Entonces, espero haber cumplido con las expectativas y el tiempo que me han otorgado, agradeciendo otra vez al capítulo de Ingeniería Química y a los organizadores de este evento, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la presentación. Yo creo que ha sido muy importante conocer justamente toda esta perspectiva que se viene manejando en general. Yo quisiera simplemente hacer una pregunta rápida, que está muy alineado a la experiencia que tú tienes en esto, ¿no? ¿Cuáles crees que podríamos tener como debilidades actuales, quizás como políticas públicas, que no nos están permitiendo avanzar con estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras que podría hacer el Estado en ese punto, ¿no? Bastante puntual. Mira, como les mencioné, la participación de los colegios profesionales y la vinculación con algunos tomadores de decisiones como los ministerios que puedan promover estas políticas de desarrollo industrial son bastante importantes, ¿no? Casi siempre se ha tomado decisiones desde el gabinete, ¿no? Entonces, es ahí donde se deben crear comisiones con participación de ingenieros químicos para poder promover el desarrollo industrial a través de políticas de ciencia y tecnología específicas, ¿no? Y justamente en sectores priorizados que podríamos conocer nosotros mucho mejor que muchos profesionales de otros rubros, ¿no? Es a través de ese espacio, ¿no? Listo. Muchas gracias, Jonathan, nuevamente. Excelente presentación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a dar pase, yo creo que son temas muy importantes. Voy a dar pase a la ingeniera Gloria Contreras. Ok, listo, vamos a continuar. Okay. Vamos a seguir con las exposiciones. Bueno, en este caso, solo un segundo. No está Gloria, ¿no? Voy a dar pase a la siguiente exposición. Damos la bienvenida al ingeniero Emilio Porras. Ingeniero Emilio Porras tiene amplia experiencia, más de 30 años de experiencia en el sector hidrocarburos. Ha tenido mucho liderazgo en temas gerenciales dentro de la refinería La Pampilla, conoce muy bien el sector. Actualmente también es docente, ha desarrollado el tema de docencia por mucho tiempo, siendo profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Química y Textil. Actualmente tiene la empresa que brinda soporte en temas de consultoría, empresa Repo Consultores, y nos va a brindar el tema de suministro de combustibles líquidos en el país. Le doy la bienvenida, estimado ingeniero magíster Emilio Porras. Muy bien, yo simplemente, en primer lugar, agradecer la invitación del colegio a través de la Departamental Lima a hacer esta exposición que con mucho agrado lo voy a realizar. Permítanme compartir la presentación. Bien, el suministro de combustible pues en el país es sumamente importante porque es el suministro de energía y todos sabemos que el país se desarrolla consumiendo energía, ¿no?, en sus diferentes modalidades. Y los combustibles representan más o menos, sin equivocarse, o sea, los combustibles en general, más del 50% del consumo de energía, ¿no? Y en la cadena de suministro hay muchas cosas que se pueden mejorar con la finalidad de hacer más flexible las operaciones de suministro, de hacer más ágil la cadena logística y obviamente todo esto apuntando a reducir costos, ¿no? A reducir costos. Este es más o menos el esquema que vamos a seguir, pero dado el tiempo que tenemos de 20 minutos, lo vamos a hacer un poquito, no rápido, pero sí lo suficientemente rápido, pero que se entienda. Vamos a ver, ¿quiénes son? O sea, ¿dónde parte la cadena logística? Pues parte de los proveedores, ¿no? ¿Y quiénes son los proveedores? Las refinerías. Las refinerías que son los que producen el producto combustible. Y también hay importadores que sin ser refineros, o sea, sin necesidad de producir, ya importan los productos terminados y descargan en las plantas de almacenamiento y también suministran al país de estos combustibles que sin exagerar son los que mueven al país, ¿no? Ahí tenemos las refinerías, ¿no? Son dos refinerías grandes en la costa, Talara, que esperemos que ingrese en operación este año. Va a ser una refinería de, según dicen, de 95,000 barriles y con todos los adelantos. Luego tenemos la refinería La Pampilla, que está en Lima, en Ventanilla, actualmente en el ojo de la tormenta. Esas son las refinerías más grandes del país. Pampilla tiene 107,000 barriles. Y la refinería Conchán, que está al sur, es una refinería bastante pequeña. Y luego en la selva tenemos unas refinerías muy pequeñitas. Con lo cual podemos decir que las dos refinerías representativas es Pampilla y será Talara cuando entre en operación. Pero como ven, la situación de estas refinerías pues están
una en Talara, en Piura, y otra en Lima, pero el consumo está en todo el país, ¿no? Entonces hay que desarrollar una cadena que permita la distribución adecuada de los combustibles y llegue a todos los consumidores. Dentro de los combustibles líquidos que se manejan, tenemos gasolinas, ¿no? Gasolinas que son las que se transportan en los buques, pero al final al consumidor le llega gasojol, que es una mezcla de alcohol con gasolina. Tenemos hasta 5 grados de gasolinas. Es un alto grado de gasolinas. El turbocombustible, que es básico para la aviación. Tenemos 2 grados de diésel, el diésel de 50 ppm, que prácticamente se consume en toda la costa y la sierra del Perú. Y hay un diésel de 5000 ppm todavía que se está consumiendo básicamente en Pucallpa y en Loreto, ¿no? Porque esas refinerías pues no tienen la capacidad de producir diésel de bajo azufre. Y dicen, ahí ustedes verán que dice diésel B5. ¿Qué quiere decir esto? Que es 95% diésel producido por la refinería, o sea, proveniente de petróleo, y 5% de biodiesel. Y tenemos los petróleos residuales o los petróleos industriales, que son los productos negros, que son los productos más pesados que poseen la refinería. Muy bien, ahora, ¿cómo llegamos de las refinerías a todo el país? Pues mediante este esquema, ¿no? Las refinerías, que le conocemos como productores, y los importadores, pues a través de su propia planta despachan a camiones cisternas que ya se encargan de llevar a los clientes finales, llámense estaciones de servicio o clientes industriales. Pero la otra parte, ¿no? Que es para estas plantas que están en naranja, se transporta por buque tanque, o sea, por buque petrolero. ¿Ok? O sea, fíjense, todas las refinerías tienen que cargar buques petroleros y todas estas plantas en naranja tienen que descargar buques petroleros. O sea, la actividad de descargar y cargar hidrocarburos en las costas del Perú es una actividad normal y frecuente. Entonces, luego para llevar a estas plantas, pues se cargan los buques, ¿no? En los terminales de las refinerías o de los importadores. Se traslada el producto hacia las plantas, esas plantas que hemos visto de color naranja. Ahí se descarga, donde en esas plantas tendrán que haber pues los suficientes tanques y capacidades para esta cantidad de productos, ¿no? O sea, si tenemos 5 gasolinas y en ese terminal se venden esas 5 gasolinas, tendrán que haber 5 tanques diferentes para cada grado de gasolina. Y luego de estas plantas también se reparten ya a las zonas de influencia de estas plantas, ¿no? Y los camiones van, cargan y despachan. Pero también tenemos unas plantas del interior, que son, por ejemplo, Cusco y Juliaca. Y había una planta acá en Cerro de Pasco, que actualmente está inoperativa, pero la de Cusco y Juliaca son plantas del interior, que se tienen que suministrar desde Mollendo. Y para eso se recurre pues al transporte terrestre. Y llega a las plantas del interior, y luego en las plantas del interior igual hay unos brazos, unas plantas donde se despachan, ¿no? Los centros de distribución donde despachan los camiones. Entonces, como ven, la infraestructura que tiene que existir para toda esta cadena está muy referenciada al número de productos, ¿no? Al número de productos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en el caso de la gasolina, si realmente justifica que tengamos tantas gasolinas. ¿Okay? Y uno de los vectores más importantes que te sirve para dimensionar la cadena logística es precisamente la demanda. Entonces vamos a ver la demanda. Vamos a estudiar cómo ha sido la demanda en el Perú. Lo vamos a ver desde 2010. Esta demanda ha ido creciendo. Y en buena hora, porque este crecimiento significa que la economía ha estado creciendo. Que la economía, que la sociedad ha estado demandando más combustible, o sea, más energía. Y eso es sinónimo de crecimiento del país. Claro, nos vino el 2020 que nadie esperaba. Esto fue el COVID, ¿no? En que se cayó la demanda. Felizmente, el 2021 lo hemos recuperado. Y fíjense, estamos ya más o menos al mismo nivel de 2017.
Estos números son fuente de Osinermin, las estadísticas, ¿no? Entonces el 2021 todavía no está completo. No es año cerrado. Seguramente cuando se cierre el año vamos a estar un poquito más arriba. Pero de acá, de este gráfico podemos sacar enseñanzas muy importantes. El diésel es uno de los productos que más se demanda, ¿no? Las gasolinas están en segundo lugar. El turbo, importante para el tráfico aéreo, sea nacional e internacional. Y los residuales, fíjense, pues tienen una presencia muy pobre, muy pequeña, muy pequeña. Y aún así tenemos dos productos ahí. Y en el caso del turbo también podemos apreciar que se cayó fuertemente la demanda del 2021 por efecto del COVID, el 2020. Y fíjense, no se ha levantado, no se recupera. Y esto le hace mucha mella a las refinerías y a los importadores, porque lo que no se está recuperando, pues no lo están vendiendo, ¿no? Y básicamente era para el tráfico internacional. Ok, pero alguien podría decir, oye, pero mira, la demanda no ha caído mucho, pues ha caído, ¿qué cosa? De 200 a 150 ha caído un 25%. Eso es porque lo vemos en media anual. Vamos a verlo en media mensual. Fíjese, la demanda estaba por 200.000. En marzo, que se declara toda la emergencia sanitaria, fíjense cómo se cae. Esta es la media de marzo. Y en abril, como media de abril, fíjense, o sea, se cayó a su cuarta parte. Esto tuvo un impacto muy, muy grande en todas las empresas petroleras. En todas, ¿eh? En todas. Ya sea de exploración, producción, sea de comercialización, etcétera, porque la demanda se vino abajo. Entonces, y muchos sufrieron mucho impacto financiero, porque como nadie esperaba el COVID, todos hacían sus planificaciones para su planificación normal, ¿no? Para un mercado en pequeño crecimiento, pero sostenido, y de un momento a otro se quedan con esto. Entonces se encuentran con esto y se quedaron con un montón de producto en almacenamiento. Las refinerías que importaban crudo para convertirlo en producto, porque pensaban vender esos productos, al no vender esos productos, no tienen dónde almacenar la producción nueva. Tuvieron que parar plantas. Y los buques que traían el crudo no podían descargar porque no tenían espacio. Entonces el costo financiero para las refinerías y los importadores fue grande. Y también para las estaciones de servicio, no hay que olvidarnos de eso. Las estaciones de servicio quedaron con las existencias ahí en la estación de servicio sin realizarlas. Y los transportistas, que es otra parte de la cadena, pues no tuvo trabajo porque no había que transportar. O sea, la pandemia golpeó mucho, mucho al sector de hidrocarburos y también a muchos sectores. Pero felizmente nos estamos recuperando. Ya este es el mes a mes, nos estamos recuperando, ¿ok? El turbo es lo preocupante, ¿no? Que no se recupera todavía. Muy bien. Y ahora veamos qué es lo que debemos hacer. Fíjense, esto ya viendo solo las gasolinas. Solo las gasolinas. O sea, lo que yo quería tocar este tema, cómo es que el ingeniero químico también se puede resolver temas logísticos. O sea, es que la ingeniería química es una maravilla, ¿no? Es una carrera muy amplia. Y de este gráfico, ¿qué podemos ver? Tanto la 98 y la 97 las he juntado en una sola. Ok, y fíjense, la 98 y la 97 tienen una demanda pequeñita, que es la amarilla. La 84 es la 90 es la que tiene más participación, que es la verde. Y la 84 ha ido disminuyendo en el tiempo. ¿Sí? Ustedes ven que está cada vez más pequeña. Y la 95, que es la azul, ha ido ganando mercado. Entonces la pregunta es, ¿debiera mantener el país 4 grados de gasolina? Y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Felizmente, el año pasado salió el decreto supremo 014 del Ministerio de Energía y Minas, indicando que el 1 de julio de este año, a partir del 1 de julio, solo se va a comercializar 2 grados de gasolina. ¿Y cuáles son? Lo que el gráfico nos muestra, pues la 90
y la 95, que son los que tienen más participación. ¿Okay? Y se van a llamar, como en Estados Unidos, ¿no? Regular y Premium. La Regular va a ser 90, en Estados Unidos es 92, y la Premium va a ser 95. Ahora puede decir, pero ¿y esto qué pasa? Pues, señores, esto tiene un impacto bien fuerte en la cadena. Ya los buques no tienen que tener 4 o 5 segregaciones de gasolina, basta con que tengan 2. Y eso es eficiencia logística. Las plantas ya no tienen que tener 5 tanques, 4 tanques de almacenamiento, basta con 2. Ya no tienen que tener puntos de despacho para cada gasolina independiente, basta que tengan para 2 gasolinas. O sea, el camión cisterna ya no tiene que tener 4 segregaciones para transportar 4 gasolinas, solamente 2 segregaciones, con lo cual puede transportar más volumen. Y en la estación de servicio lo mismo. No, la estación de servicio ya no tiene que tener, primero sus tanques subterráneos ya no tienen que tener 4 grados, basta con 2. Entonces, aumenta la flexibilidad y los surtidores, ya los surtidores que antes eran 4 gasolinas diferentes, ahora van a ser para 2 gasolinas. Con lo cual tendrán más facilidad para atender con gasolinas. ¿Okay? Fíjense, todos ganamos, todos ganamos. Ahora, lo ideal que esta eficiencia ganada por esta mejora, que al fin se concreta, pues sea traducida. Esto necesariamente representa ahorro de costos, pero que se traslade este ahorro pues a la sociedad, ¿no? O sea, vía el precio. Y este es los residuales. Vimos que los residuales tenían una participación pequeñísima, ¿no? Fíjense, chiquitita, es la barrita negra. Sin embargo, nos damos el lujo de tener 2 grados de residuo. ¿Vale la pena tener 2 grados de residual? No debiera plantearse, oye, quedémonos con un solo grado, dado que la demanda de residuales es baja. Y esta va a seguir descendiendo, o sea, como vemos acá que ha ido cayendo, va a seguir descendiendo conforme el gas natural se vaya introduciendo más al mercado por ser un combustible limpio, los residuales igual van a disminuir. Entonces, creo que ahí hay un importante ahorro logístico de mejora de flexibilidad si lo redujéramos a un solo grado, ¿no? Esperemos que las autoridades tomen la decisión rápido y no se demoren tanto como en las gasolinas. Y una cosa que hemos ganado, esto sí me causó mucha alegría, cuando con esta norma se saca que se va a reducir a solo 2 grados de gasolina, a la premium y a la regular, sale que la regular, que es 90, va a bajar a 50 ppm de azufre. Hoy la 90 tiene 2000 ppm de azufre. ¿No? Entonces aquí ganamos todos. Aquí ganamos todos. Gana la sociedad y gana el Estado. ¿No? Gana la sociedad porque va a haber menos contaminación, va a haber menos enfermedades respiratorias y el Estado se va a ahorrar porque al haber menos enfermedades respiratorias, pues va a gastar menos en el sector salud. Esto de acá sí me causó mucha alegría cuando leí los decretos supremos. O sea, de 2000, a partir del 1 de julio de este año, a 50 ppm. Ya la 95 ya estaba en 50 ppm. ¿Ok? ¿Qué más sacó esa norma? Esa norma sacó que hoy, como les dije, comercializamos en todo el país, excepto en Loreto y Ucayali, 50 ppm. Sacó un calendario que reduciremos el diésel y las gasolinas a 10 ppm por el primer trimestre del 24. Y la pregunta ¿es necesario esperar hasta el año 2024 para reducir a 10 ppm del contenido de azufre en los combustibles, sabiendo el beneficio que trae a la sociedad y al Estado? Creo que no. Talara, todos escuchamos que están saliendo con la última tecnología, o sea que Talara el día que entre en operación va a poder producir 10 ppm. Hoy Pampilla está produciendo 50 ppm, pero con algunos ajustes debiera poder producir 10 ppm. Yo creo que no debiéramos esperar hasta el 2024. ¿Ok? Y algunas reflexiones, ¿no? Ya lo dijimos,
simplemente para dejarlo ya cerrado, es la agrupación de las gasolinas. En solo 2 grados trae muchas eficiencias en la cadena logística, ya lo mencionamos, ¿no? Acá es una cosa importante para que esta transición, ya desde ahora hay que tomar acciones, sea lo más suave posible. Es el Ministerio de Energía y Minas debe ya, a partir de este mes, o a partir de febrero, excluir, exonerar a los que usan los terminales la exigencia obligatoria de inventarios de gasolina 84. ¿Esto por qué? Porque se va a ir reduciendo los inventarios, porque queremos, o sea, todos los usuarios de los terminales, que son las refinerías y importadores, al 1 de julio no deben tener inventario cero de gasolina. Y la ley te dice que tienes que tener 15 días de promedio y 5 días mínimo de los despachos, o sea, de tus ventas, de tus despachos de gasolina. Eso no se puede cumplir, o sea, en un momento tiene que ser cero. Entonces ya tiene que salir la exoneración. Y los usuarios de los terminales, los que descargan aquellos terminales, tienen que ya programar, hacer ajuste en su planificación de reposición, en su programación, de tal manera que al primero o antes del primero ya tengan cero de inventario de gasolina 84 y que le dé tiempo suficiente a las plantas a que efectúen la limpieza de tanques, porque van a cambiar. Los tanques de 84 tienen que pasar a ser gasolina 90, tienen que redefinir el servicio de los tanques, tendrá que haber una redistribución de tanques y los brazos de carga también tendrán que reacomodarse. Todo eso toma tiempo. Por eso ya hay que estar tomando acción desde ahora. Y el último sí es un pedido a las autoridades que ya se pongan a estudiar la factibilidad de adelantar la obligatoriedad de que las gasolinas y el diésel tengan menos de 10 ppm. No esperar al segundo trimestre o al primer trimestre del 2020. Creo que he sido cumplido con mi tiempo. Empecé 6:30, son 6:50. Y nuevamente les agradezco y la invitación. Y si tuvieran alguna pregunta, pues adelante. Buenas noches, estimado ingeniero Emilio Porras. Creo que es un gusto siempre escucharlo con todo el conocimiento que tiene de la industria. Yo tengo una pregunta, creo que es muy importante. Usted tocó el impacto que va a tener más que todo este cambio en la legislación, ¿no? En la normativa de hidrocarburos. ¿Esto representa un tema de flexibilidad dentro de la industria? ¿Cómo considera que podría ser el impacto al poder estandarizar a 2 tipos de combustibles, como lo mencionó? Sí, esto va a traer mucha flexibilidad en toda la cadena logística, desde el número de segregaciones en las cisternas, el número de puntos de despacho en las plantas de ventas de las refinerías, de los importadores y de las plantas de almacenamiento, en el número de tanques dedicados a tener productos diferenciados en las plantas y en las refinerías, y último, en los buques, ¿no? Que son lo más caro en la cadena logística, ¿no? O sea, cuanto menos segregaciones de producto le pidas, harás más flexible tu operación y pues el buque debiera brindarte, o sea, vas a aumentar la capacidad de transporte. O sea, en lugar de transportar 4 grados, ahora vas a transportar 2 grados. Entonces vas a transportar mayor volumen. El buque te va a costar lo mismo, no te va a disminuir la tarifa, te va a costar lo mismo, pero como transportas más volumen, tu costo unitario, o sea, tu costo por barril o por galón, se vuelve más, o sea, se reduce. Y eso es lo que se conoce como optimización. Okay, por acá hay una pregunta adicional. Yo creo que con eso podríamos ir finalizando. Solo un segundo, creo que está por acá por comentarios. Una adicional está en relación con respecto a la producción
de la refinería de Talara, ¿no? Si esta refinería ingresara el día de mañana a producir, ¿qué impacto tendría en la demanda? ¿Podría cubrir la demanda actual que requiere el Estado peruano con respecto al consumo de combustible? Vamos a ver. Hoy refinería Talara no está operando. Y el mercado se está suministrando normal. ¿Por qué? Porque Petroperú está importando lo que no produce Talara. Este mercado es muy ágil. O sea, el día que entre Talara a funcionar y a producir los productos, ¿qué va a hacer Petroperú? Dejará de importar productos e importará crudo para convertirlo en producto, ¿no? Y mover el activo de Talara. No va a haber ningún impacto negativo del ingreso de Talara, al contrario. Va a ser producción propia, aunque con crudo importado, pero producción de hidrocarburos de consumo final producido en el Perú. Muchas gracias, estimado Emilio Porras, por su ponencia. Muchas gracias por su tiempo. Muy bien, yo también me despido y espero que les haya sido de interés el tema. Y muchas gracias nuevamente al capítulo por haberme invitado y a sus órdenes. Okay, vamos a dar pase al ingeniera Carmen Cruz. Sí, ingeniero Reynoso, ¿cómo están? Buenas tardes, estimada audiencia. Sí, vamos a pasar un video. A ver, por favor. Adelante, por favor, con la publicidad. Sí, gracias. Agradecemos el auspicio de Contribuyendo al progreso de la gran región Arequipa, el grupo mexicano Calidra, con más de 100 años de experiencia en el rubro de la cal, instaló la planta más moderna del Perú, iniciando sus operaciones en el año 2015 con su filial peruana Calidra Perú, una empresa dedicada a la producción y comercialización de la cal y sus derivados. En el distrito de Cayalli, a 120 kilómetros de la ciudad de Arequipa, opera la moderna planta de Calidra Perú con tecnología de punta que utiliza hornos verticales para producir óxido de calcio de alta pureza. Un nuevo producto en el mercado peruano destinado a la minería, con la calidad y garantía del grupo Calidra en todos sus productos a nivel continental. La cal es un producto químico natural de la piedra caliza. Sometidas a altas temperaturas que llegan a 1000 grados centígrados, permite obtener cal viva, también llamada óxido de calcio. Nuestro producto, por su alta calidad, permite a la minería lograr importantes ahorros en el procesamiento de minerales. Para atender a nuestros clientes, contamos con almacenes situados en Arequipa y Lima, y cubrimos todo el territorio nacional. Para asegurar de manera permanente el abastecimiento, contamos además con la producción de nuestra central en México, nuestras filiales en Honduras, Colombia, Chile y Argentina.
Por eso, en Calidra Perú podemos atender por pista, trocha, mar y a cualquier altura. Nuestra producción se realiza con un equipamiento cerrado y un control computarizado que permite preservar de manera óptima el cuidado del medio ambiente. Además, cumplimos con estándares internacionales para reducir y evitar todo impacto ambiental. En nuestros 4 primeros años de operación en Arequipa, hemos generado empleo en nuestra zona de operaciones tanto a nivel personal como en la generación de empresas de servicios. También cumplimos con nuestras tareas de responsabilidad social, vinculándonos activamente con las comunidades aledañas, a las cuales brindamos apoyo para el bienestar de sus pobladores. Grupo Calidra, más de 100 años de experiencia, ahora operando en Perú desde el 2015, a través de su filial Calidra Perú. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros auspiciadores de manera especial en esta semana de la Ingeniería Química 2022, a Áurica, Calidra, PhD, Chemical Engineer, and Alfred Knight del Perú. Recuerden, estimados colegas, que estamos transmitiendo a través del Zoom y las redes sociales del CD Lima CIT y del capítulo de Ingeniería Química. Recordarles también que estas conferencias están colgadas en nuestro fanpage oficial del capítulo de Ingeniería Química. Y agradecemos de manera especial la moderación del ingeniero George Reynoso y doy pase al ingeniero Neils Guzmán Gervasio, quien va a dar pase a la siguiente conferencia. Muchas gracias. Adelante, ingeniero Guzmán. Muchas gracias, ingeniera Carmen. Buenas noches con toda la audiencia. Bienvenidos y continuamos con el ciclo de ponencias en la Semana de Ingeniería Química que se está realizando por el capítulo de Ingeniería Química del CIP. A continuación, voy a presentar al siguiente ponente. Él es el Magíster Ingeniero George Reynoso. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, con grado de Magíster en Ingeniería Industrial en mención en Gestión de Operaciones de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Candidato a doctor en Administración de Empresas por Centro. Se ha desarrollado en áreas como desarrollo de nuevos productos, coordinador de calidad y medio ambiente, especialista de producción y actual líder de equipo de manufactura de la compañía Goodyear del Perú, con más de 12 años de experiencia en industria. Actualmente es secretario de la Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química CD Lima CIT, docente a tiempo parcial en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad, el ingeniero Magíster George Reynoso nos presenta la conferencia Gestión de la Mejora Enfocada en la Industria 4.0. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, estimado Neils. Bueno, para mí siempre es un honor presentar estos temas que particularmente me emociona mucho desde el punto de vista del enfoque que tiene en toda industria, ¿no? Esta es una presentación que he elaborado para ustedes, tratando de mostrar el enfoque que tiene los sistemas desde el punto de vista de excelencia operacional, excelencia en operaciones, y cómo esto trabaja buscando la mejora enfocada en la industria 4.0, ¿no? Vamos a ver un resumen. Tenemos 20 minutos para hacer esta presentación, y lo que voy a buscar en ello es poder entender un poquito cómo nace todo este tema
del marco, ¿no? Y para ello yo cito en este caso a Edward Deming, ¿no? Tiene una frase dentro del libro, Fuera de la crisis, que es muy importante desde el punto de vista de calidad, productividad, y él menciona esto: no es deplorable el desperdicio de materiales, de los esfuerzos de las personas y del tiempo de máquina. Es aún más deplorable desperdiciar los conocimientos que pueden ser utilizados para su desarrollo, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto centraliza justamente a la persona, ¿no? Y lo que vamos a ver dentro de las diversas investigaciones que se vienen realizando en estos temas, dentro de la excelencia operacional y ahora ya en la excelencia de operaciones, es porque ya este marco de referencia en excelencia de operaciones ya ha sido dado, ¿no? Como ven acá, Jagger y un grupo de investigadores adicionales en el 2014 ya nos brinda un marco, ¿no? En las cuales puede justamente implicar cómo el desarrollo de procesos operacionales, cómo la excelencia operacional puede trabajar no solamente desde el punto de vista de los o materiales para el ingreso en la producción, obviamente con un sentido de vista con el cliente, enfocado mucho a la dirección, al tema de calidad, direccionado con el cliente, la efectividad con los costos, justamente la entrega de resultados, en la confiabilidad y todo lo que podamos tener en relación a ello. Y esto tiene que ver mucho, y lo vamos viendo ya en el desarrollo de operaciones, porque si vemos el detalle, ya hay un centralismo, digamos, al desarrollo de las personas y de los procesos, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Permítame cambiar por acá el cursor. ¿Por qué es importante esto? Porque ya vamos a tener cómo el desarrollo de competencias y capacidades se centraliza para poder mejorar justamente y empoderar el conocimiento que podamos tener con las personas dentro de, ¿no? Como en las organizaciones, ahora hemos visto mucho el desarrollo de metodologías ágiles, por ejemplo, ya se están teniendo en cuenta y trabajando continuamente justamente para mejorar la gestión en operaciones que se requiere. Recuerden que esto es muy importante verlo desde el punto de vista organizacional, ¿no? Cómo puede tener el impacto en una organización, en una empresa. Las estrategias se siguen manejando desde el punto de vista de tener no solamente planes futuros, ¿no? Sino también el Lean Production, por ejemplo, en este sentido, ya se va complementando con toda la visión, misión, modelos que se puedan ir manejando y el desarrollo en las industrias, cómo va la cultura organizacional dentro de las empresas, desarrollo de equipos de alto desempeño, por ejemplo, la mejora continua, Value Stream Map, cómo se empodera, por ejemplo, la cadena de valor en todos sus puntos, ¿no? Y complementándose con el liderazgo justamente de los procesos y de las personas. Hay diversos tipos, hay un segundo nivel, como podemos ver acá, pero lo que vemos es que justamente ya hay un marco que nos está permitiendo poder hacer el análisis y que seguramente esto, ya complementándose con la excelencia operacional, porque recuerden, si bien es cierto, tenemos la excelencia en operaciones, que ya estamos en un nivel inicial, con todo este panorama y marco de referencia que ha sido establecido, ya podemos ir trabajando la excelencia operacional teniendo un mejor enfoque, ¿no? Y acá vamos a analizar un poquito cómo la excelencia operacional se correlaciona con la industria 4.0, ¿no? Ya hay investigaciones, por ejemplo, en estos puntos, dada la de MOF en el 2017, en la cual está buscando interrelacionar cómo la excelencia operacional en la industria 4.0 puede trabajar justamente a la mejora continua de los procesos, ¿no? Creando valor continuamente. Y obviamente desde el punto macro, cómo esta creación de valor puede generarse con un valor compartido, obviamente para los diversos tipos de factores que intervienen dentro de la sociedad, ¿no? Lo que vemos acá son evolución en estrategias, competencias y habilidades, cultura y liderazgo, sistemas de tecnología e información, muy importante, gestión del desempeño y una estructura organizacional y operacional, que esto traducido en excelencia operacional, podemos conocerla como una casa, ¿no? Hay muchas organizaciones, muchas empresas en relación a industria que trabajan en la casa de excelencia operacional. Esto podemos conocerlo con diversos tipos de nombres, TPM, casa de Lean. Finalmente lo que nos va a llevar es que este trabajo esquemático, metodológico, de diversos tipos de herramientas,
se va trabajando justamente en forma de poder buscar la creación de valor dentro de la organización, ¿no? Jack Leach, por ejemplo, en el 2008, ya estableció la excelencia operacional y tiene una definición bastante clara dentro de las diversas definiciones que hay en los diversos tipos de investigaciones. La excelencia operacional es la capacidad dinámica para realizar un proceso efectivo y eficiente en una cadena de creación de valor, utilizando tecnología, factores culturales y organizativos de forma integradora. Como vemos dentro de la industria 4.0, el desarrollo de la industria 4.0, si bien es cierto, esto parte del año 2011, con algunas investigaciones dadas en Alemania, esto ya se va manejando desde un punto de vista bastante importante, ¿no? Cómo esta industria 4.0 podemos anexarla y podemos trabajarla con los diversos tipos de excelencia operacional que se puede tener, o cómo esto está integrado dentro de la excelencia operacional. Entonces, aún están viendo estudios e investigaciones para poder seguir ampliando esto con casos prácticos, con implementaciones adecuadas. Y en la investigación, por ejemplo, vemos en el año 2017, es una de las más actuales, hace una revisión de literatura con respecto a ello, ¿no? Como podemos ver, ¿dónde están centralizadas todo el tema de investigaciones en las industrias? La mayor cantidad ha sido relacionada a investigaciones en cloud computing, por ejemplo, ¿no? Simulaciones, el Internet de las cosas, ha sido los mayores puntos en los cuales se han ido desarrollando. Por ejemplo, hace 2-3 presentaciones vimos las colaboraciones de robots, ¿no? Cómo esto dentro de la excelencia operacional nos puede ayudar, ya lo está mostrando justamente una compañía, ¿no? Para hacer las reparaciones e inspecciones de tuberías dentro del mar. Entonces, definitivamente, ¿esto qué quiere decir? Se van a ir desarrollando más investigaciones aplicadas en estos puntos, definitivamente que sí. Pero ¿y esto cómo se entrelaza con la mejora enfocada? Y acá viene justamente cómo podemos aterrizar esto, ¿no? Porque definitivamente hablar de un marco casi conceptual de cómo hacer una excelencia de operaciones, cómo es soportada por parte de la excelencia operacional, y poder abrir un poco más en trabajar un pilar específico, lo podemos resumir rápidamente en esta estructura, ¿no? Vamos a hablar ahora de la mejora enfocada, que es parte de la excelencia operacional. Y esto tiene que ver mucho, no solamente como un vínculo, un vehículo para poder establecer la estrategia de negocio y cómo puede ser traducida en la reducción de pérdidas en una organización, ¿no? Porque recuerden, si bien es cierto, uno ve a la bibliografía, vamos a tener 8 tipos de pérdidas, ¿no? Pero realmente esto va a variar dependiendo del tipo de organización, dependiendo del tipo de complejidad, dificultad de procesos, la magnitud y el alcance que pueda tener, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo lo tenemos que ver? Es cómo poder implementar un sistema de gestión de mejora enfocada en la industria, ¿no? Los diversos procesos que podamos tener. Ahora, recuerden que esto es transversal. Acá no estamos hablando de alguna industria específica, estamos hablando de una industria totalmente que podría ser una industria que está enfocada netamente, por ejemplo, al sector de productos, al sector de servicios. Esto lo podemos establecer de la misma forma. El principal foco de la excelencia operacional, como hemos visto, está centrada en poder mejorar la cultura organizacional de las empresas. Es ese cambio cultural que necesitamos. ¿Qué es lo que va a elaborar? Es cómo podemos mover la cultura hacia una cultura de cero pérdida, ¿no? Donde podemos cuestionarnos si las pérdidas que estamos teniendo actualmente en nuestro negocio, en la organización, están siendo mapeadas y estamos trabajando para poder eliminarlas. Muchas veces preguntan, ok, pero esto tiene que ver con un cambio también estructural en la organización, un cambio fuerte para poder brindar soporte. No. Lo primero que tenemos que decir cuando queremos implementar excelencia operacional en cualquier organización es que esto lo van a seguir implementando las mismas personas. El cambio principal dentro de esta implementación de excelencia operacional es el cambio cultural. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder aprender y conocer nuevas herramientas para poder hacer las cosas de una mejor manera, pero de forma sistémica, ¿no? Vamos a establecer equipos, una estructura que nos va a soportar para hacer la implementación de esta excelencia operacional. Vamos a poder establecer, como hemos visto, las visiones, las misiones, objetivos, o los KPIs de los diversos tipos de procesos, que deben estar alineados a los KPI del negocio,
en los diversos tipos de niveles. Y como nos comentó Deming en su publicación, en su libro, Fuera de la Crisis, vamos a utilizar el PHBA, ¿verdad? Como algo básico, ¿no? Obviamente dentro del círculo también de Chihuahua, ¿no? Pero cómo interacciona la mejora enfocada dentro de los diversos tipos de pilares, ¿no? Esto es algo muy importante que tenemos que entender, que si nosotros queremos implementar mejor enfocada excelencia operacional, tenemos primero que verlo de forma sistémica. Segundo es que tenemos que ver cómo va a poder interactuar los diversos tipos de pilares dentro. La interacción de los pilares es muy importante dentro de una mejora enfocada, ¿no? Recuerden, lo que estamos buscando con la mejora enfocada es poder desarrollar una cultura de cero pérdidas, enfocadas a poder reducir o eliminar pérdidas dentro de los diversos tipos de procesos, sean procesos productivos o cualquier tipo de procesos o de operaciones dentro de la organización. Esto van a poder enfocarse en pilares, por ejemplo, de calidad, organizaciones de lugares de trabajo, mejora de la confiabilidad de los equipos o procesos, gestiones tempranas de equipos cuando vamos a hacer alguna implementación nueva de algún equipo específico, algún proceso que requerimos para desarrollar un nuevo producto, por ejemplo. Ya esto aplica directamente. Vamos a seguir desarrollando habilidades en las personas, con conocimiento basado en conocimiento del operador, en los diversos niveles de las personas. Mucho enfoque al tema de seguridad de medio ambiente y al flujo de producción, ¿no? Poder mejorar el flujo de producción, como comentó el ingeniero Emilio Porras, ¿no? Qué importante es poder abrir justamente la flexibilidad de un proceso, ¿no? Con algo, uno podría decir tan sencillo, reducir 2 grados de combustible, ¿no? Pero la implicancia tan fuerte, lo que Deming conoce como la reacción en cadena, que ejerce esto hacia el cliente, hacia la sociedad, va a ser bastante grande, ¿no? Y para el mismo Estado. Pero esto se realiza de una forma también, este proceso de poder encontrar dónde están nuestras principales pérdidas, es un proceso ordenado, ¿no? Es un proceso conocido como un proceso de estratificación de pérdidas, en las cuales vamos a definir, primero identificar cuáles son nuestras principales pérdidas dentro de nuestra organización, cómo definirlas, cuáles son, dónde están ubicadas, cuáles son las principales áreas. Vamos a monetizarlas, no vamos a calcularlas. Recuerden que todas las pérdidas que podamos tener en nuestro proceso, en la organización, tienen que ser cuantificables, ¿no? No podemos hablar de pérdidas subjetivas, tienen que ser cuantificables. Vamos a hacer un análisis de dónde están estas principales pérdidas, dónde han sido enfocadas, para finalmente trabajar en la priorización. Y este tema de priorización es muy importante, porque no podemos abarcar toda la vez, ¿no? Sabemos que los recursos son muy limitados en toda organización, por más grande, pequeña o mediana que sea, siempre los recursos van a ser lo más limitado que tenemos, y vamos a buscar justamente la eliminación de pérdidas con el trabajo de los diversos tipos de equipos, utilizando herramientas metodológicas, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Obviamente esta implementación tiene que ser validada, tiene que demostrarse la eficacia, y esto tiene que demostrarse netamente en forma monetaria. Para ello hay un proceso de selección, ¿no? Y este proceso es muy interesante, ¿no? Porque una de las cosas que tiene que ver muchas veces con ok, yo quiero hacer un proyecto de mejora, pero ¿qué proyecto podría hacer, no? O sea, una de las preguntas que a veces nos hacemos dentro de alguna organización o empresa, cuando no tenemos un sistema detrás de ello. Lo primero que tenemos que evaluar es cuáles son nuestras dolencias, ¿no? Primero dime de qué adoleces para poder buscar la mejora, ¿no? Para poder buscar justamente qué metodología vamos a utilizar. Y los diversos tipos de pérdidas son variables, ¿no? Hemos hablado de 8, dependiendo de la organización, pueden llegar a 21 o 22, hay organizaciones que tienen hasta 26 tipos de pérdidas. Esto depende mucho del análisis que se pueden hacer dentro de una organización. Pero acá coloco algunas principales, ¿no? Pérdidas en temas de calidad, en temas de seguridad, pérdidas financieras, pérdidas dadas por pérdidas de clientes, ¿no? El tema de reclamos, retroalimentación por parte del cliente, que también es muy importante. Esto va a ser analizado, ¿por qué? Porque finalmente esto se traduce como la voz del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que requiere el negocio? ¿Cuál es la voz del cliente en relación a ello? Y cómo traduzco esto con la voz del proceso, ¿no?
para ello vamos a hacer análisis de evaluación de esfuerzo-beneficio, ¿no? ¿Y qué es lo importante de esto? Dentro de algunas investigaciones también nos plasman cuáles pueden ser los mejores criterios de selección de proyectos, ¿no? Yo les pongo acá, por ejemplo, un esquema dado por Enrique Millat en el 2011. Dentro de su investigación, por ejemplo, él establece dentro de la creación de valor en criterios de selección de proyectos para la construcción, estos criterios, ¿no? Y él los especifica, los denota y puede demostrar que esto justamente para el sector construcción le ayuda. Entonces, es muy importante cómo se va entrelazando los diversos tipos de metodologías en los diversos tipos de análisis. Para finalmente hacer un análisis de esfuerzo-beneficio, ¿no? Yo teniendo un análisis de esfuerzo-beneficio, ¿qué voy a lograr? Poder apuntar los recursos limitados, porque recuerden, todo recurso siempre va a ser limitado, a poder impactar, a tener un mayor impacto en el negocio. Entonces, ¿qué va a conllevar a ello, no? Esto nos está llevando finalmente a un despliegue en implementación de proyectos. Y esto tiene que ver mucho con la creación de la cultura organizacional dentro de una empresa. Porque si bien es cierto, está trabajando todo un pilar detrás de ello, pero las comunicaciones efectivas del despliegue de los proyectos van a ser dados por las mismas personas dentro de una organización. Y cada persona que está trabajando en un proyecto, a futuro, va a trabajar en otro, y va a liderar alguno de estos proyectos. Entonces se está creando una reacción en cadena importante. Y lo que dice Jagger dentro de su investigación, es que el primer paso es la excelencia, es llevar a cabo mejoras sistemáticas en lugares de mejoras intuitivas. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que trabajar sistemas dentro de una organización para poder buscar la mejora continua. Finalmente, ¿cómo enlazamos la mejora enfocada y la industria 4.0, ¿no? Los casos los vamos a ver. Definitivamente todas las herramientas que nos pueda brindar la industria 4.0 desde el punto de vista de Internet de las Cosas, los espacios físicos, la realidad aumentada, los diversos tipos de herramientas que se puedan desarrollar, nos puede permitir tener un análisis mucho más práctico de las cosas y poder tener una mayor confiabilidad sobre a dónde podemos enfocar la metodología o la eliminación de pérdidas, ¿no? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Poder establecer diversos tipos de proyectos en la organización, crear continuamente, ejecutarlos, desarrollarlos, tener un impacto, ¿no? Porque recuerden, lo que busca el tema de mejora enfocada es tener un impacto, obviamente, en la organización, pero este impacto no solamente monetario que vamos a tenerlo, sino también tiene recuerden, una reacción en cadena. Mejora condiciones de la empresa, mejora condiciones para las personas. Si bien es cierto, las personas van creando se les va creando la cultura organizacional, va a tener un cambio cultural que es muy, muy importante. Y esto dentro de excelencia operacional es lo principal. Si nosotros queremos tener el mejor producto para ser entregado al cliente, tenemos que tener a las mejores personas. Y tener a las mejores personas solo depende de la organización. Y ahí nuevamente retorno a lo que nos dijo Demi, ¿no? Tenemos que desarrollar a las personas si queremos poder reducir nuestras pérdidas en la organización. Okay. Finalmente yo les dejo con este último punto. El cambio cultural de las personas debe ser el centro de toda organización que busca la mejora continua. Con eso doy por finalizada mi ponencia. Yo les agradezco su tiempo. He tratado de cumplir con los minutos, ya sé que estamos ajustados, pero les agradezco bastante con el tiempo para mi persona. Ingeniero George, muchas gracias por la ponencia del día de hoy. En realidad es un tema muy interesante, el tema de lo que es Industria 4.0. Yo creo que usted ha abordado un tema bastante importante, el tema de lo que son las pérdidas, ¿no? De hecho, que cada industria, cada proceso, siempre hay un punto de pérdidas que se busca minimizar, ¿no? ¿Y cómo se minimiza eso? Uno de los puntos más importantes que usted mencionó es cambiar esa cultura de las personas, ¿no? Entonces, yo creo de que si, por ejemplo, se podría ver en ese punto, eso es uno de los puntos más importantes en los cuales las industrias pueden, pues, trabajar ahí, ¿no? Para que usted se pueda lograr esta excelencia operacional, como usted estaba mencionando. Hay unas consultas ahí que han estado mencionando, por ejemplo, una de ellas es
¿Algún caso de éxito de alguna empresa que haya aplicado la industria 4.0 y haya mejorado en sus procesos? Sí, yo te comento un poco, hace 3 meses tuve una invitación a unas conferencias en ABEBA acerca de la industria del futuro, ¿no? Así se llamaba este tema de conferencias. Y una de las ponencias que se dio, fue invitado la ponencia de la empresa Alicor, que ellos ya están desarrollando, por ejemplo, el packing inteligente, ¿no? Ya tienen hasta cierto punto robots dentro del packing, eso les está reduciendo bastante el tema de errores, pero estos robots lo que están permitiendo es poder no solamente tener el control de los pedidos, sino también tener una información actualizada en línea que les permite poder tomar decisiones rápidas por las mismas personas que están liderando esto, ¿no? Otros puntos importantes, por ejemplo, también hace poco, creo que el día de hoy salió la noticia que ya hay empresas mineras que ya están viendo la forma de implementar camiones autónomos para el traslado de sus minerales, ¿no? Qué importante puede ser esto, ¿no? Tener camiones autónomos que permitan no solamente poder llevar el material de forma segura, evitar que las personas puedan tener algún tipo de accidente. Obviamente esto es parte de la industria 4.0 que se está correlacionando con la excelencia operacional, ¿no? Definitivamente más adelante van a haber más casos de éxito, no lo dudo, ¿no? Esto tiene que ver mucho también no solo con el cambio cultural, sino también con los esfuerzos en el desarrollo tecnológico que vamos a tener en las industrias, ¿no? Hay una pregunta más, Julio Cifuentes: ¿cómo manejar el cambio cultural en una compañía de muchos años con sistemas antiguos, ¿no? Mira, esta es una de las preguntas que son muy difíciles de contestar desde el punto de vista de que depende mucho de la organización, ¿no? A veces conforme una organización tiene mucho más años en un sector, a veces romper paradigmas es muy complicado, ¿no? Pero definitivamente el romper estos paradigmas solamente va a ser mostrándoles los beneficios que pueden tener justamente la excelencia operacional en el cambio, en el proceso para las mismas personas, ¿no? Si las personas palpan y pueden visualizar de forma real cómo este cambio de la excelencia operacional ha permitido que su trabajo sea mucho más seguro, una mejor calidad y un mejor proceso, definitivamente ellos van a estar alineados a ese cambio, ¿no? Correcto, ingeniero. Ahí tenemos otra consulta de José Moscoso. Dice: si una empresa tiene sistemas de calidad ISO con excelencia operacional 4.0, ¿cómo lo entrelazarían? Indica. Ok. Recuerden que lo que nos ayuda la norma ISO es que nos establecen requisitos básicos, ¿no? De cumplimiento. La norma no nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Perdón, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero el cómo definitivamente depende más de la empresa. Ahora, ¿cómo lo podemos entrelazar con la excelencia operativa? Es que ya la norma nos va estableciendo cómo podemos nosotros no establecer procedimientos de mejora, porque parte de estas normas está la mejora continua, es establecer procesos que te permitan justamente poder elaborar, poder demostrar cómo los procesos pueden ir mejorando, y esto puede estar relacionado netamente al desempeño de cada tipo de proceso y el impacto del negocio que se va a tener, ¿no? De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Y una última consulta aquí de Freddy Joseph. Dice: ¿la reingeniería de procesos también forma parte de la excelencia operacional? Si es así, ¿de qué manera entra? Ok, a ver, todo tipo de mejora continua, desde el punto de vista de metodología de mejora, ingresa dentro de la excelencia operacional. Lo que hace la excelencia operacional es que justamente todas estas metodologías de mejora, que pueden ser sistemas de calidad, el TPM, que se maneja de forma aislada, lo que hace es, ok, vengan y ayuden a poder fortalecer el sistema. Lo que hacen ellos, simplemente la excelencia operacional, es poder crear el sistema para que ustedes puedan utilizar de manera adecuada las mejores herramientas, dependiendo de las necesidades que puedan tener en su organización.
De acuerdo, ingeniero, nos quedó bastante claro. Muchas gracias por su ponencia, excelente ponencia, ingeniero. Si tuviese algunas palabras últimas, por favor. Bueno, más que todo agradecer su tiempo. Estos temas de excelencia operacional son temas muy apasionados. Definitivamente en el Perú hay mucho esfuerzo, no solamente empresas mineras, industrias de manufactura trabajando en ello. Y yo estoy seguro que cada vez más vamos a poder fortalecer, la ingeniería química nos va a ayudar mucho a poder fortalecer estas herramientas y los sistemas que tenemos en los diversos tipos de industrias, ¿no? Muchas gracias. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí está, listo. Muchas gracias al ingeniero George Reynoso por la ponencia del tema Gestión de Mejora Enfocada en la Industria 4.0. Continuando con el programa, a continuación voy a presentar al ingeniero Jorge Garro, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Ingeniería, líder de mejora continua de Latinoamérica para la transnacional Goodyear, con 10 años de experiencia en diferentes posiciones en manufactura, tales como calidad, mejora continua, producción y control de producción, con habilidades para gestionar los recursos de la organización, optimizando los principales indicadores de manufactura a través de los proyectos de mejora, y gestionando el nivel de conocimiento en todos los niveles operativos. Profesional con buenas habilidades para construir relaciones. Competente en la planificación e implementación de estrategias de excelencia operacional. Con todo gusto le damos pase al ingeniero Jorge Garro, que nos presenta su conferencia Implementación de Proyecto de MAIC para la mejora de procesos. Adelante, ingeniero. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación a esta serie, esta semana de la ingeniería química. Y bueno, siguiendo con este ciclo de exposiciones, conmigo vamos a ver un poco la aplicación de lo que estuvo exponiendo nuestro colega, el señor George Reynoso, con respecto a la implementación de la mejora enfocada en una organización, ¿sí? En este caso, lo que voy a mostrar es un caso práctico de lo que es la reducción. En este caso es un proyecto que se realizó en la empresa Goodyear del Perú, y este proyecto básicamente se trata de la reducción de tiempo de cambio de compuesto en un área específica que se llaman los mixers. ¿Qué se utilizó para implementar esta mejora? Pues una de las metodologías que se tienen dentro de tantas metodologías que trabajamos en mejora enfocada, ¿no? Esta metodología se llama DMAIC por las siglas en inglés, ¿sí? Y vamos a ir viendo paso a paso cómo es que se va desarrollando esta metodología dentro de este proyecto. ¿Ok? Ok, listo. Bueno, primero para ubicarnos, nosotros dentro del DMAIC, pues uno de los primeros pasos que utilizamos es el definir, ¿sí? El definir o define, como lo dicen sus siglas en inglés, es básicamente ubicarnos primero cuál es la situación actual del problema que nosotros vamos a abordar, ¿ok? En este caso, para mostrarles el caso particular de los mixers, se tenía una oportunidad en poder crecer en el output de esta área, en el output de materiales para suplir, debido a que la demanda había aumentado, ¿no? Ya en este punto, si recuerdan un poco la exposición del ingeniero George, entramos también a tallar hacia dónde vamos a ir de acuerdo a la priorización, ¿no? Si nosotros ya definimos que tenemos un problema o una oportunidad para mejorar porque necesitamos más output por la demanda, es porque ya hemos priorizado y ya nos encontramos en este punto, ¿sí? Entonces, dentro de la definición, además, lo que también tenemos que ver es
analizar un poco la data, ¿no? Analizar un poco la data inicial y poder establecer cuáles serían nuestros baselines para poder iniciar el proceso. En este caso se obtuvo que el cambio de compuesto era uno de los mayores ofensores que se tenía cuando uno analizaba las pérdidas dentro del mixer, ¿sí? Y el OEE pues no estaba en los mejores niveles, ¿no? Ustedes saben que el OEE es un medidor de la eficiencia en general del proceso, ¿sí? Entonces teníamos un objetivo, se definió un objetivo, reducir este tiempo de cambio de 2.9 minutos a 2 minutos. Ustedes dirán, ok, bueno, no es una mejora tan grande, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 1 minuto, ¿no? De reducción. Sin embargo, nosotros, bueno, en esta área se produce básicamente un poco más de 1000 batches por día. Por lo tanto, nosotros tenemos este número representa un gran impacto dentro de lo que podría ser el output del área del mixer, ¿sí? Para describir un poco el proceso, cómo es que ocurre, bueno, en el área del mixer, lo que sucede dentro de la industria del caucho es que se mezclan en esta máquina que se le llama mixer los cauchos, los aceites, y el carbon black o negro de humo, como se le conoce aquí, para poder obtener los diferentes compuestos que vamos a utilizar en el procesamiento de las llantas, ¿ok? Entonces, cuando uno habla de cambio de compuesto o o tema de cambios en esta área, habla de cuando se genera este cambio de un compuesto A hacia un compuesto B, en donde participan básicamente 3 operadores, ¿ok? También en la parte de definir es importante que pues nosotros, una vez que definimos el problema, hacia dónde vamos a ir y cuál es el objetivo, tenemos que definir quiénes son las personas que nos van a acompañar. Si bien es cierto, ya sabemos ya que es la aplicación de mejora enfocada se basa mucho en un cambio cultural, también tenemos que entender que si las personas de piso no están involucradas en este tipo de proyectos y solamente son proyectos que se dirigen desde el escritorio, pues son proyectos que no van a resultar, ¿no? Es muy importante que el involucramiento de las personas de piso en el proyecto, personal técnico, personal operativo y definitivamente el personal de salary que también va a apoyar a poder desarrollar este proyecto de la mejor manera. Además de esto, también es bueno definir cuál va a ser el Gantt chart del proyecto, de cada fase, cuánto nos vamos a tomar, ¿sí? Y también es importante de que se definan cuáles van a ser las reuniones, cuándo van a ser las reuniones, y se mide un poco el nivel de participación, porque ya en este punto empezamos a establecer incluso triggers, ¿no? Ok, no estoy contando con todas las personas, ¿qué está pasando? Para eso también dentro de mi equipo de trabajo voy a contar con un sponsor, ¿no? Este sponsor dentro de la organización es una persona que definitivamente va a soportar cuando existen este tipo de problemas, porque pueden haber otros problemas u otras oportunidades que necesitemos abordar y que esta persona nos va a ayudar, ¿sí? Entonces, recapitulando, tenemos la definición del problema, ya elegimos a nuestro equipo, definimos cuáles van a ser las responsabilidades de este equipo, tenemos un plan que vamos a definir dentro de un Gantt chart y después vamos a definir cuál va a ser el schedule de reuniones que vamos a tener con nuestro equipo de trabajo. ¿Ok? La siguiente etapa se llama medir, ¿no? O measure, con sus siglas en inglés. Aquí dentro de esta etapa es muy importante que empecemos a conocer el proceso. Si ustedes ven aquí esta imagen a mano alzada en la parte izquierda de su pantalla, parte izquierda superior, de hecho es una imagen que se dibujó con ayuda de los operadores y técnicos para un poco conocer y que ellos en piso definan primero
conocer el proceso, cómo es el proceso, qué es lo que sucede, ¿no? Es importante cuando nosotros abordamos en un primer momento el problema, es no ir con ideas preconcebidas. Muchas veces este sesgo de ya ir sabiendo o creyendo saber cuál es, por dónde va la solución, muchas veces nos nubla y no podemos identificar exactamente cada punto dentro del proceso, ¿ok? Entonces, por eso es bastante importante que dentro de la etapa de medición nosotros generemos lo que es el mapa de proceso, y este mapa de proceso básicamente es definido junto con el personal operativo. En este caso, se definió que nosotros en el área de mixer teníamos 2 mixers, ¿sí? También qué cantidad de personas teníamos, en este caso son 5 personas, y cuál era la capacidad de este mixer de producción, ¿ok? Además de esto, vamos a empezar a medir de manera un poco más acuciosa los principales KPIs que vamos a monitorear, ¿no? Ya habíamos hablado en la etapa de definir del primero, que era pues el OEE, cómo es que vamos con el OEE, y para esto también se va a generar un waterfall. En esta imagen superior derecha podemos ver cuáles son los diferentes componentes de las pérdidas según el OEE, ¿ok? Y se pueden identificar exactamente las 3 principales, ¿no? Cambio de código la primera, misceláneos, paradas misceláneas la segunda, o minor stops, y pérdidas de velocidad, ¿no? Si bien es cierto, ya se hizo la priorización, es bueno ir viendo cómo es que vamos avanzando con este offender que ya hemos definido que es el que vamos a trabajar. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, cómo es que se va monitoreando mes a mes el tiempo de descarga. Habíamos hablado de un inicio en 2.9. Para eso también hemos definido, gracias al equipo y a la participación de los operadores, cómo es el proceso. Es bueno ser apoyado por fotos, dibujos. En este caso se hicieron ambas cosas, pero es muy rico la participación de las personas de piso, de los técnicos, y cómo es que ellos van alimentando estas informaciones, ¿sí? Y bueno, y acá vemos un poco también cómo es que se puede realizar incluso mediciones inclusive por persona, por cuadrilla. Ya va dependiendo de cómo ustedes aborden la medición dentro de sus procesos, ¿no? En este caso se tomó a ambos lados, el cambio de compuesto en general, y luego ya se tomó el cambio de compuesto por operador para ver la influencia de los operadores, ¿no? Como les explicaba, dentro de este proceso se van a generar un mapa que nos va a ayudar a identificar hacia dónde vamos a ir, ¿ok? En este caso, en este diagrama de bloques se definió cuáles son las actividades del operador de misceláneos, cuáles son las actividades del operador en sí, del mixer, y cuáles son las actividades que va a tener el operador de los molinos, ¿no? Recordando, teníamos 3 personas involucradas en este proceso, y estas 3 personas, básicamente, es importante que ellas entiendan y que también ellas ayuden a definir si hay alguna actividad que por ahí no estamos identificando, ¿sí? Bueno, terminando ya con la parte de análisis, perdón, de medir, vendría pues ya la parte de análisis, ¿ok? Bueno, dentro de la parte de análisis, aquí básicamente lo que nosotros vamos a hacer es aplicar algunas herramientas de análisis de problemas según sea también la complejidad que nosotros tengamos del proyecto, ¿no? En este caso, bueno, nosotros estamos, bueno, en este caso se ha aplicado lo que es un fishbone o un Ishikawa, ¿no? Este Ishikawa se determinó básicamente con ayuda nuevamente de los operadores, en donde se vieron temas de máquina, oportunidades de mano de obra, medio ambiente, medición, material y método, ¿sí? Cuando
se habla de que la mejora enfocada es un proceso transversal, es porque dentro de este análisis y en la casita que ustedes vieron en la anterior exposición, no sé si recuerdan, ustedes van a ver que cada uno de esos pilares de la casa va a ir interactuando de manera transversal con alguna de estas espinas, ¿sí? Es importante también entender de que no es que uno de los pilares se encarga de una espina y no conversa con las otras. Son trabajos transversales que se van a ir definiendo, ¿sí? También es importante, de hecho, antes de entrar con el fishbone, es definir cuál va a ser el fenómeno del proceso, ¿no? Para esto se utiliza una herramienta bastante conocida que es el 5W2H, ¿sí? Son siglas en inglés también, en donde se hacen preguntas muy básicas, como por ejemplo, en qué está sucediendo, cuándo sucedió, dónde, quién estuvo involucrado, cómo sucedió, cuántas veces, ¿no? Y respondiendo a estas preguntas con el equipo de trabajo, uno puede ya identificar cuál ha sido el fenómeno, qué sucedió, ¿no? En este fenómeno. Con este fenómeno ya uno inicia el análisis, ya sea con Ishikawa, ya sea con Fishbone, pero lo importante aquí también es determinar hasta qué punto nosotros podríamos utilizar estas herramientas. Como les comento, si ya vamos o tenemos mucha data, que es muy probable que la mayoría de industrias cuenten con bancos de datos muy amplios, probablemente utilizaremos herramientas estadísticas más avanzadas, ¿no? Que nos van a ayudar a tener un mejor análisis. Ya tenemos programas que pues, nos ayudan con esto, como el Minitab, ¿no? Y bueno, básicamente con este análisis podemos identificar cuáles serían las potenciales mejoras, ¿sí? Aquí, además del Fishbone, nosotros también utilizamos lo que es el ¿por qué? Es una herramienta que ustedes creo que ya conocen, que se trata simplemente de preguntar y rehacer la pregunta ¿por qué? Hasta básicamente encontrar una potencial causa raíz y de estas causas poder generar también lo que son las potenciales contramedidas que nosotros vamos a usar, ¿sí? Entonces, ya en esta etapa de análisis también voy identificando de manera potencial cuáles serían mis posibles mejoras, ¿ok? Y en estas mejoras son en las que yo voy a priorizar y voy a intentar enfocarme, ¿ok? Cerrando la parte de improve, de análisis, ya iríamos a la I, que sería el improve o mejora, ¿no? En español. Para la mejora, bueno, ya hemos identificado cuáles van a ser las potenciales contramedidas que yo voy a aplicar y pues solo toca priorizar cuáles son las que voy a hacer, ¿ok? ¿Por qué? ¿De qué manera las priorizo? Yo tengo que determinar cuál sería el efecto de cada una de estas contramedidas, ¿sí? Los efectos pueden ser directos, pueden ser efectos también sostenibles, pueden ser efectos que necesiten mucho más trabajo de la persona para que se puedan sostener. Para esto hay algo muy conocido que se llama la escalera de contramedidas, que va del nivel 1 al nivel 6, ¿sí? En donde el nivel más básico, los primeros 3 niveles, te hablan de contramedidas muy sencillas, tales como, por ejemplo, recordar a las personas la manera correcta de hacer las cosas, auditorías, ¿no? Por ahí controles visuales, tipo semáforos, marcas que colocamos muchas veces en las máquinas. En este caso nosotros colocamos, por ejemplo, acá sirenas, ¿no? Controles visuales, por ahí algunas ayudas visuales también para las herramientas, temas de comunicación que ayudaron mucho en este sistema de trabajo que se implementó dentro de los mixers. Y los niveles 4, 5 y 6 son básicamente niveles un poco más avanzados, ¿ok?
En sus industrias es muy probable que lo que se busque sea implementar contramedidas de nivel 4 al 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son contramedidas que son de largo plazo, son de las contramedidas que uno las aplica y sabe que si bien es cierto requiere mayor inversión, a largo plazo yo voy a ver redituado ese beneficio de alguna u otra manera, ya sea un beneficio económico, ya sea un beneficio en mejora de productividad, output, y si la demanda es fuerte dentro de nuestra industria, pues ese output adicional va a ser bienvenido, ¿sí? Aquí mostrándole un poco más qué es lo que se desarrolló en las mejoras. Hablábamos de la transversalidad de los pilares dentro de Mejora Enfocada, y dentro del DMAIC vemos esto, ¿no? Los Standard Works, que son temas de método que se trabajan con los pilares de desarrollo de habilidades de las personas. Vemos estándares de inspección y de limpieza que llevan al operador a un nivel diferente, ¿no? Ya no es un operador que solo opera, es un operador que mira, que observa, que escucha, que pregunta, que conversa, que sabe que si está escuchando algo distinto, tiene que levantar la mano, tiene que colocar una tarjeta, de la manera en la que ustedes definan que debería ser la acción a ese trigger que se ha definido, ¿sí? Estándares de lubricación, entonces aquí también vemos mucha participación de mantenimiento, y las contramedidas aplicadas. Dentro de aquí también vemos trabajo como estas OPL. Esta es una herramienta que, bueno, en sus siglas en inglés se les llama lección de un punto, y básicamente son ayudas visuales para también decirle a la gente la manera correcta de realizar las cosas, ¿sí? Bueno, y luego viene la última etapa, la etapa de control. En la etapa de control, aquí básicamente lo que vamos a hacer es ya generar nuestro gol, o bueno, nuestro indicador que habíamos definido que iba a ser el indicador principal que íbamos a monitorear, pues lo vamos a monitorear ya dentro de los sistemas de gestión diaria de la organización, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en esta parte que tenemos a los operadores con sus charts, ¿no? Ya los operadores gestionan este indicador, y los operadores, además de eso, tienen triggers, ¿ok? ¿Qué son triggers? Son disparadores, ¿no? Si es que yo bajo este nivel, ¿qué es lo que tengo que hacer? Alzo la mano, o de pronto yo mismo puedo solucionarlo, o con mi equipo de piso puedo solucionarlo, o debo escalarlo, ¿no? Ya vienen un poco más herramientas de lo que son el sistema de comunicación para este tipo de desfases que se puedan dar, ¿ok? Y bueno, luego vienen las auditorías. En este caso, nosotros implementamos lo que son las auditorías 30, 60, 90, que básicamente nos ayudaron a poder tener el proyecto de manera controlada, ¿no? Hacia adelante. Bueno, acerca de los resultados de este proyecto, se obtuvieron savings de poco más de $20,000 con un costo de implementación de casi $1,000. El payback fue bastante bajo. Como les decía, el OE aumentó en 1.7%, que es dentro de lo que es este indicador, es un porcentaje bastante alto, es muy difícil subir esa cantidad. Y pues el improvement dentro de lo que es el tiempo de cambio, pues mejoró 28%, ¿sí? Este proyecto, si bien es cierto, tuvo contramedidas hasta nivel 4, algunas de ellas, y muchas de otras fueron de nivel 1, nivel 2, nivel 3. También es muestra de que el cambio cultural es importante y ayuda mucho a conseguir este tipo de resultados. A veces uno se detiene cuando no ve viable, por temas de costo, por temas de no asignación de capital, para poder
implementar las mejoras. Ahí uno se detiene, pero aquí tienen, por ejemplo, un caso en el que sí es posible, ¿sí? Y bueno, aquí quería compartir también con ustedes que pues este proyecto de hecho fue elegido como un best practice dentro de la organización de manera global. Nosotros tenemos un proceso dentro de Goodyear que se hacen este tipo de reconocimientos y pues fue un valioso logro para el equipo y de hecho todo el liderazgo participó del reconocimiento y pues la planta sigue con los resultados esperados. ¿Okay? Bueno, creo que he tratado de estar en el tiempo. Para cerrar, les agradezco mucho la invitación y esa sería toda la exposición. Ingeniero, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Estamos justo con el tiempo, pero sin embargo, tenemos una consulta ahí en el chat de Julio Cifuentes, que dice, en la implementación de la metodología DMAIC, ¿en qué etapa se encuentran las mayores barreras que hacen caer la implementación del proyecto? ¿Y cómo es el soporte del liderazgo para evitar? Ok, gracias Julio. Mira, una de las etapas en las que probablemente no se le aplica mucho tiempo porque suena de hecho un poco más básica, que es la etapa de definir. Creo que es una de las etapas claves en las que uno tiene primero que definir cuáles van a ser los alcances del proyecto, definir, por así decirlo, las fronteras, ¿no? Y es muy importante escoger quiénes van a ser los participantes y sobre todo los sponsors, que son parte siempre del liderazgo, que tienen que estar comprometidos con los proyectos que vayamos a desarrollar. Es importante que el liderazgo se comprometa con ese tipo de metodologías y, bueno, básicamente en esta etapa es donde uno define esto. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero, ¿alguna reflexión final, por favor? Sí, la reflexión que yo les dejaría a todo el grupo, a todas las personas que están con nosotros conectadas es, pues, a través de este tipo de herramientas que hemos visto hoy y a través de la aplicación de mejora enfocada en la industria 4.0 que también vimos con el ingeniero George, es que el cambio cultural dentro de las organizaciones tiene que ir en todos los niveles, ¿no? Desde el liderazgo hasta el último operador que nosotros tengamos. Si ese cambio cultural, organizacional, no se da de esta manera, cualquier metodología que querramos aplicar de mejora dentro de procesos va a ser muy difícil que se mantenga, ¿no? Porque resultados pueden obtener, pero los resultados pueden ser cortoplacistas, como se conoce, ¿no? Nosotros buscamos cosas a largo plazo, nosotros buscamos cosas que se mejoren, verlo de esta manera, siempre hacia más adelante. Entonces, esa sería mi reflexión. De acuerdo, ingeniero. Una vez más, muchas gracias por su ponencia el día de hoy. Muchas gracias, ingeniero. Listo, A muchas continuación, gracias. ingeniero. A continuación, voy a dar pase a mi colega, el ingeniero Remigio López. Él es exdirectivo del capítulo de Ingeniería Química y especialista en el sector de minería, para que sea moderador. Ingeniero, adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, colegas. Buenas noches a todos los participantes, a las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú, sede Lima, y felicitar a la nueva Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Química, periodo 2022-2024, liderada por nuestra colega Gloria Contreras. A todos los ponentes y panelistas que enaltecen esta celebración de la Semana de Ingeniería Química Peruana, que se cumple pues desde el pasado 22 de enero y culmina el día mañana 28 de enero, con temas muy importantes de sus experiencias en el campo, en la experiencia transversal de nuestros colegas ingenieros químicos. En esta ocasión también quiero agradecer a la directiva del capítulo de ingenieros químicos por invitarme como panelista como ahora. Gracias, colega. Es cierto, el quien le habla, más de 30 años en el sector minero, desde jefe de laboratorio hasta
ahora como asesor consultor. Permítame pues presentar también a los siguientes colegas conferencistas que están en el sector minero, uno en el campo metalúrgico y otro en las gestiones de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente y calidad. Entonces, asimismo, luego de sus presentaciones, agradeceré hacernos llegar sus preguntas. Enseguida les voy a presentar, para mí es un gusto presentar al ingeniero Luis Américo Rivera del Valle, ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en procesos metalúrgicos de la Universidad Católica de Leuven, la NEU, Bélgica, y un doctorado en ciencias ambientales en nuestra Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Con más de 30 años de experiencia en las áreas de hidrometalurgia, pirometalurgia y electrometalurgia, con investigaciones pues en metalúrgica aplicada a los minerales complejos que tenemos en nuestra patria, en el Perú. Pues nos presenta su conferencia, su tema denominada Alternativas hidrometalúrgicas para el reemplazo gradual a la pirometalurgia en el tratamiento de concentrados complejos. Con ustedes, el ingeniero Luis Américo Rivera del Valle. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Por favor, ¿podría compartir pantalla de repente? Ya, correcto. Enseguida, ingeniero. Adelante, colega. Trabajando. Sí, se está observando su presentación. De modo completo, colega. Ya. Es correcto. Adelante. Señores oyentes, muy buenas noches. Antes de presentar esta conferencia, quisiera agradecer a los organizadores de este magno evento, ¿no? Muy especialmente a los directivos, a la ingeniero Gloria Contreras y Norma Ortiz, con quienes tuve el honor de compartir aulas universitarias, ¿no? En la gloriosa promoción del 74 de químicos e ingenieros químicos de la cuatricentenaria. Bueno, cuando me invitaron a dar esta conferencia, me sugirieron tratar un tema de valor agregado. Sin embargo, yo por la experiencia que tengo en este campo, consideré un despropósito no hablar de la Oroya en este aspecto, puesto que este complejo, en este momento que se debate en la liquidación, que viene más o menos de hace 11 años, ¿no? Este debería ser el comienzo de lo que es el valor agregado de nuestra patria, ¿no? Y no el fin, ¿no? Entonces, en esta presentación intento dar los aspectos técnicos que puedan dar mayor información a ustedes para que puedan sacar sus propias conclusiones. Bueno, el complejo metalúrgico de La Oroya he sabido que maneja 3 circuitos, ¿no? El circuito de cobre, de plomo y de zinc, ¿no? En los que trata concentrados complejos, como dice su nombre, ¿no? De la zona central de nuestro país, básicamente, ¿no? En los cuales ingresan en cada uno de los circuitos una mezcla de concentrados que tienen que cumplir un índice, ¿no? Para pasar a través de los hornos que se tienen en cada circuito, ¿no? Entonces está plagado este complejo de hornos, en los cuales en muchas presentaciones que se han dado
aquí en el Colegio de Ingenieros se ha visto lo bonito realmente de estos circuitos en que entran los concentrados y sale el producto final, ¿no? Y muy poco se ha hablado de los recirculantes, ¿no? Y esos recirculantes en sí son los que le dan mayor rentabilidad al proceso, pero sin embargo acarrean una gran cantidad de contaminantes. Y de eso me voy a dedicar en esta presentación. Por ejemplo, lo que voy a tratar es el space que sale de este concentrado de plomo que pasa, en este caso, a una suerte de tostación, que es la planta de aglomeración sinterización, ¿no? Y luego pasan a los hornos de manga. En los hornos de manga se genera prácticamente un recirculante muy nocivo, pero también muy rico, que es el space. Es el de la línea azul, la que se indica acá, ¿no? Ese space tiene un alto contenido de cobre, alto contenido de plata, pero también tiene un muy alto contenido de arsénico. Eso vamos a verlo un poco más adelante. También aquí hay recirculantes del circuito de cobre, que se ve acá en la línea rosadas, ¿no? Que salen de acá de la línea de cobre, que van, en este caso, al circuito de plomo, ¿no? Por su alto contenido de plomo, ¿no? Alto contenido de plomo, pero también tiene un alto contenido de arsénico, ¿no? Entonces, ese es el cambio paulatino que tiene que darse en este complejo. Evitar de que estos recirculantes regresen a cada uno de los circuitos, pero regresen limpios, sacándole los contaminantes. Y de eso voy a dedicarme a explicar ahora. Bueno, de ese recirculante importante es el space, básicamente, que tiene esta composición, pero antes le voy a explicar de que en qué momentos se tratan estos space. Estos space comienzan a ser problema en la orolla cuando, por razones ambientales, es parado el circuito de cobre. Y el circuito de cobre ya no trabaja más y ya no, por lo tanto, ya no recibe este recirculante importante que es el space, ¿no? Es así que nosotros presionados, porque esta orolla tenía que trabajar de todas maneras, hicimos las pruebas a nivel de laboratorio y la coronamos a nivel piloto en el 2012. Prácticamente tenemos un proceso completamente definido y es el que le voy a explicar ahora. Posteriormente, en el 2018, también se trató algunos recirculantes, algunos polvos del circuito de plomo que están ahí y prácticamente ahora son unos pasivos que tienen un alto contenido de arsénico, ¿no? Y también se hizo tratamientos en los cuales se hizo un desarsenizado hidrometalúrgico, en los cuales se bajó los niveles de arsénico en estos polvos. Y claro, esas pruebas son a nivel de laboratorio y bueno, no voy a tratar de esto ahora porque es muy extenso el tema. Lo que quiero indicar antes de pasar a la siguiente diapositiva es de que este space que es producido en un monto de 15 toneladas por día tiene un alto contenido de cobre, ¿no? De acá lo más vistoso, lo más caro es el cobre y la plata, ¿no? 40% de cobre tiene esto de acá y tiene 6.000 gramos por tonelada de plata, ¿no? Vale decir de que la plata prácticamente en la orolla es el 70% de los ingresos totales, ¿no? Es el que para la olla, ¿no? Entonces se podría decir de que para darle rentabilidad al circuito prácticamente está diseñado que esto tenía que recircular, pero realmente es monstruosa la cantidad de arsénico que tiene, 18%, comparado con la concentración de arsénico que es permitido en las fundiciones de 0.2%, fíjese, de 0.2 a 18%. Es importante, por supuesto, de que nosotros veamos de que el proceso pirometalúrgico es nocivo, pero también en este caso da la ventaja de que
te da un producto que concentra el arsénico y de ahí es fácil ya prácticamente sacarlo del sistema y que no recircule indefinidamente como lo ha estado haciendo, ¿no? Así estaríamos trabajando ambientalmente, ¿no? Ambientalmente, de una manera, ¿cómo se puede decir? Sustentable, ¿no? Entonces, es así de que vamos a hablar del origen de ese space, ¿no? Les había dicho que nace en el circuito de plomo, por supuesto tiene un horno manga donde se realiza la fusión reductora prácticamente de los productos, de los concentrados tostados, ¿no? De los sinter, ¿no? Prácticamente se obtiene un plomo de obra de muy baja calidad, ¿no? Que tiene todos los contaminantes principales en este circuito, que es el cobre nocivo acá, por si acaso, este circuito de plomo. El cobre, el arsénico, el antimonio, ¿no? El cadmio, etc. Entonces, estas impurezas son purificadas a través por bajada de temperatura, ¿no? En este caso bajándole a la temperatura, en este caso de la salida, ya que estamos hablando de 1000 grados más o menos, va a bajar el plomo hasta antes de llegar a la tornamesa de moldeo, hasta niveles de temperatura de 1000 grados hasta 350 más o menos, ¿no? Pero en ese enfriamiento que se tiene en cada una de estas ollas, se tiene unas espumas, en inglés dross, ¿no? Este dross prácticamente es ingresado a este horno de revivero, donde se juzga este horno de revivero como el riñón, le dicen el riñón del circuito de plomo. ¿Por qué? Porque acá salen todas las impurezas, sale la mata y el space, ¿no? La mata tiene una composición la mitad de contaminantes más o menos que el space, ¿no? Pero es más fácil de tratar la mata, recircularlo, pero el space no tiene un alto contenido de arsénico, ¿no? Entonces, razón por la cual nuestros ojos estuvieron dirigidos principalmente a este recirculante tan rico y tan se podría decir, tan contaminado, ¿no? Por lo cual, antes de diseñar el proceso de lixiviación para este material, se mandó un análisis mineralógico en el cual se determinó cuáles eran las especies mineralógicas que contenían el arsénico y el cobre, principalmente, ¿no? El arsénico para sacarlo y el cobre para que pague el proceso, ¿no? Entonces, se vio de que los intermetálicos arsénico-cobre son los que contenían prácticamente todo el arsénico, ¿no? Y el cobre básicamente estaba distribuido en cada uno de estos compuestos prácticamente metálicos de fácil lixiviación, pero de acá era el refractario, ¿no? Razón por la cual se estudió el sistema de lixiviación, los diagramas de estabilidad, simulando prácticamente cómo se va a encontrar los materiales dentro de ese space, ¿no? Prácticamente está en estado metálico, ¿no? Prácticamente eso nos obliga a trabajar a potenciales cercanos a 400 milivoltios, ¿no? También tenemos que preparar prácticamente este producto para una neutralización, precipitación como arseniato. Entonces, por un arseniato de fierro, tenemos que trabajar también, en este caso, para llevar el arseniato férrico, o sea, a niveles de fierro más 3, necesitamos potenciales encima de 800 milivoltios, ¿no? Y igualmente para el ácido arsénico, en este caso. Perdón, ¿se está viendo esta parte, esta barrita de acá? Caramba, no sé si lo pasaría para otro lado. Bueno, los objetivos de este proceso de lixiviación prácticamente estaban planteados ya según la estrategia de los análisis anteriores, en que la solución prácticamente tendría que disolver el cobre y recuperarlo, en este caso como sulfato de cobre o como cobre catódico, ¿no? Y la solución ya
después de precipitarla o antes, ¿no? Se puede precipitar y drenar el arsénico, en este caso, como escorodita a un depósito ambiental, donde tiene que ser encapsulado y ya no regresar más, ¿no? A la fundición, ¿no? De esta manera se estaría garantizando un trabajo con un respeto al medio ambiente, ¿no? Y el residuo prácticamente tiene que regresar al circuito de plomo para una eficiente recuperación de plomo y plata, ¿no? Prácticamente estaría regresando al circuito de plomo. Bueno, las pruebas exploratorias se realizaron a nivel de laboratorio, como vuelvo a repetir, prácticamente se empleó un vaso en este caso de 200 mililitros, ¿no? Se empleó la calcina de 50 gramos, ¿no? Se empleó ácido sulfúrico en niveles de 150 mililitros. En algunas pruebas iniciales la hicimos simplemente con la adición de ácido y después con la adición de oxidante. En este caso el oxidante que empleamos fue el peróxido. Evaluamos otro tipo de oxidantes anteriormente, pero la que dio mejor resultado fue el peróxido, ¿no? No obstante su alto precio. Sin embargo, tenemos que optimizar eso también. Eso se ve más adelante, ¿no? Este oxidante es administrado, en este caso, por una bomba especial, una bomba peristáltica, de tal forma de que la adición sea por la parte inferior, ¿no? De tal forma de que se aproveche todo el poder oxidante, el peróxido, porque sucede que se descompone demasiado rápido. El peróxido es un oxidante fuerte, pero se descompone rápido. Entonces, al ser administrado en la parte inferior del vaso, prácticamente se garantiza su total utilización. Las pruebas exploratorias se consideraron los tipos de tostación conocidos y la lixiviación siguiente. Se ha visto, por ejemplo, de que en las pruebas que se hizo una primera campaña de lixiviación sin el lixiviante, perdón, sin el oxidante, y la segunda campaña con el oxidante. Se ve una tremenda diferencia en cuanto a la extracción de cobre, ¿no? Por lo cual, en este caso, se descartó ya la tostación, porque al space fresco prácticamente da la mejor extracción de cobre. Por lo tanto, nuestro sistema, nuestro diagnóstico inicial fue simplificado y ya no, a partir de este momento ya descartamos la tostación, ¿no? Y seguimos con el proceso de lixiviación del space fresco en este caso, ¿no? Se hicieron pruebas de optimización, en este caso se vio la ventaja y desventaja de tratar el space sin moler y el molido. En este caso el molido dio de mejor resultado, un menor consumo, en este caso de peróxido. También se evaluó la relación arsénico-fierro importante, dirigido sobre todo para la precipitación, neutralización del arsénico que se va a tener después de la lixiviación. Se vio de que prácticamente niveles que más interesan están por encima de 20 de relación de molar de arsénico a fierro. También se vio de que la acidez final en la lixiviación es importante. Los niveles convenientes son de 20 gramos por litro de ácido al final, porque después de 50 gramos por litro prácticamente el residuo es infiltrable debido a las reacciones de hidrolización de los compuestos de arsénico, que son muy complicados. Y finalmente se evaluó la relación líquido-sólido, que fue muy importante, un factor muy importante, dado de que se tenía que entrelazar con el proceso de extracción de electrodeposición, de electrorefinación, en lo cual teníamos que llegar con soluciones de alta concentración de cobre y alta concentración de ácido, razón por la cual ajustamos nuestras condiciones a la relación líquido sólido de 9. Y finalmente, el fierro que faltaba al sistema le quitaba eficiencia al proceso, razón por la cual se evaluaron también los 3 tipos de aportantes de fierro que teníamos ahí en stock, y prácticamente se encontró que el relave de cobre prácticamente es el que dio el más bajo consumo de peróxido, en este caso de 240 kilos por tonelada,
y resultando en disoluciones de arsénico y cobre comparables, ¿no? Pero prácticamente el utilizar el relave de cobre en este caso, aparte de que se da prácticamente un costo hundido, puesto de que más que nada son los pasivos ambientales de muchas concentradoras, prácticamente te lo puede regalar. Además de eso, recuperas el cobre que contiene ¿no? Razón por la cual la disolución de cobre se incrementa hasta niveles de 90%. Vamos a ver más adelante que ese porcentaje inclusive sube más. El balance de materia que se hizo sobre la prueba piloto, prácticamente de esa lixiviación que le hemos denominado lixiviación ácida fuerte, las mejores condiciones fueron llevadas a nivel piloto. Esas mejores condiciones fueron la mezcla de Sples relave, ¿no? Relave de cobre de 170-30, ¿no? Esto incluye también además el aporte del material, el aportante de hierro, que son de 300 kilos por tonelada. Se obtuvo acá, fíjese, estaciones del 90% para hacer nivel piloto. Fueron excelentes prácticamente estos resultados, y el consumo bajó tremendamente del peróxido, que inicialmente estaba en alrededor de 1000 kilos por tonelada. Aquí bajamos hasta 240 kilos por tonelada, haciendo que el proceso sea factible. Le dije que se tenía que realizar la etapa de precipitación del arseniato, y eso se logra con una neutralización de la solución cargada que se obtuvo después de la lixiviación. Esta llegó hasta 71 gramos por litro de cobre, ¿no? 70 gramos por litro de ácido sulfúrico y 24 gramos por litro de arsénico. Fíjese la tremenda cantidad de arsénico que se disolvió, ¿no? Por lo tanto, se hizo la neutralización, ¿no? De tal forma de que se utilizó el cemento de cobre, ¿no? En cantidades de 430 kilos por tonelada. ¿No? También ingresó el material aportante de fierro, porque siempre es necesario un exceso de fierro para precipitarlo como escoroidita, ¿no? Entonces se llegó a utilizar hasta 500 kilos por tonelada, ¿no? Como le dije, tiene un costo hundido. El relave de cobre prácticamente es regalado, ¿no? Esto prácticamente no incrementa de ninguna manera los costos del proceso, ¿no? El consumo, en este caso, de peróxido bien bajo, de 150 kilos por tonelada. De todas maneras, necesita el peróxido para llegar a las condiciones iónicas, en este caso del fierro, a fierro más 3, y del arsénico, arsénico más 5, para que pueda precipitar como escoroidita, o sea, arseniato de fierro, ¿no? De esta prueba de neutralización, también a nivel piloto, se obtuvo una remoción de arsénico del 90%, ¿no? Muy satisfactorio, ¿no? Y bueno, vale recordar que este proceso de remoción de arsénico es un proceso realmente ya que lo utiliza de realización industrial, lo utiliza todo el mundo, ¿no? Bajo las normas EPA, ¿no? Es un proceso patentado, ¿no? Y el cual prácticamente no, simplemente se hace una repetición de los parámetros que emplean, ¿no? Simplemente aquí no se hizo mucha investigación, ¿no? Lo fuerte está en el proceso de lixiviación. Bueno, la solución purificada, después de este proceso de precipitación de arsénico, analizó de 60 a 70 gramos por litro de cobre, que son prácticamente los ideales para la producción de cobre catódico o sulfato de cobre. En la Oroya producimos cátodos de cobre. También se puede hacer sulfato de cobre, pero bueno, esto les vuelvo a repetir, fue en el año de 2012, en el que prácticamente trabajaron los circuitos de plomo y zinc nada más. Cobre estaba parado por cuestiones ambientales. Y decían, pero ¿por qué producen cobre? Ese cobre salía prácticamente del tratamiento de esos space que teníamos ahí estoqueado, y prácticamente de un proceso hidrometalúrgico estábamos sacando una producción de cobre catódico para la venta. Bueno, según
según la manera global en la que se ha hecho este trabajo, es para insertarlo, justamente como dice el título, en el proceso pirometalúrgico. Acá en los casilleros en blanco es el proceso pirometalúrgico convencional, que involucra en este caso los concentrados de plomo que vienen de las diferentes concentradoras de nuestra Sierra Central principalmente, ¿no? Que llegan a una planta de aglomeración, ¿no? Donde se realiza un tostado, se obtiene el sinter, entra acá al horno manga, donde prácticamente se obtiene el plomo bullón, el plomo de obra, que prácticamente va a sacar las impurezas, en este caso el space, ¿no? Por lo tanto, se estaría descartando ya prácticamente ese space que recircule al circuito de cobre. No, en este caso tendría que ingresar al circuito hidrometalúrgico, en este caso que son los cuadritos que están en marrón, ¿no? Prácticamente en el que estos materiales tendrían que ser molidos, ¿no? Antes de la lixiviación. Después de la lixiviación ácida fuerte con el peróxido de hidrógeno, con ese oxidante fuerte, estaríamos filtrando, ¿no? Y obteniendo prácticamente una solución que va a ir a neutralización para precipitar los arseniatos, en este caso la escoroidita, que va a ser encapsulado, en este caso, en un depósito ambiental, ¿no? Ya no vuelve más a la fundición, ¿no? Y de esta solución ya neutralizada se produce el sulfato de cobre y los cátodos de cobre para venta, ¿no? La solución recircula nada más al proceso de lixiviación y no se tendría ningún problema incluso de fluentes, ¿no? Al igual que este proceso hidrometalúrgico, ¿no? También hay desarrollos como este proceso en el que el proceso Lima, ¿no? Complementado con el proceso Totalix, ¿no? Que prácticamente fue evaluado con concentrados complejos también, y que puede muy bien emplear las instalaciones del complejo metalúrgico, en este caso para producir productos de antimonio para la venta, y en este caso cobre y zinc, en este caso, claro, instalando una parte que no tiene todavía la Oroya, que es una planta de extracción por solventes, ¿no? No sé si ese sería todo mi tiempo, he tratado de apurarme, pero lo que quiero dejar como un mensaje para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, es de que el valor agregado de nuestra minería ya comenzó hace 100 años en la Oroya. Es un retroceso, no reactivarla. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero Rivera. Usted me ha hecho recordar mis pruebas metalúrgicas que hacía en lixiviación de oro, lixiviación de cobre. Sacaba con Guido del Castillo ese problema, lo que usted tiene en las minas allá por Puno, cuando estaba juntos cobre con oro y plata, es difícil de separar, ¿no? Y ahora usted nos ha dado una lección de hacer la separación con ácido sulfúrico para sacar sulfato de cobre. Interesante, ingeniero. Ahora que estoy visitando algunas minas de la pequeña minería, he visto de que ese problema lo tienen, y también bastante arsénico. También cuando trabajaba en una mina X por Cerro de Pasco, ¿qué hacía yo para eliminar el arsénico? Hacíamos una plancha de horno y poníamos el concentrado y expulsaba el arsénico, es correcto, color amarillento. ¿Qué opina de esta práctica que hice, ingeniero, de acuerdo a su experiencia? ¿También se puede eliminar arsénico por sistema de pirometalurgia, ya que está hablando usted su comparación pirometalurgia con hidrometalurgia? Sí, por supuesto, el Oroya, toda la eliminación del arsénico ha sido de un modo pirometalúrgico, no ha sido tan eficiente, pero sí se ha dado. Pero el problema es de que el arsénico está en el ambiente, está en este caso, contamina. Por ejemplo, está en todas las emisiones fugitivas y prácticamente están contaminando prácticamente, ¿no? Entonces, la mejor manera de sacar ese arsénico de circulación es
prácticamente por un proceso hidrometalúrgico y como un precipitado, ¿no? Un precipitado que después sea encapsulado. Lo sacas del proceso y lo encierras para siempre. Entonces, Sí. de esta manera estaría trabajando, respetando el medio ambiente, ¿no? Por supuesto, la salud de la gente, ¿no? Si es que yo pienso, si es que la Oroya alguna vez tiene un ápice de esperanza de arrancar, tendría que trabajar bajo este esquema, ¿no? Este Muchísimas esquema de gracias. respeto al medio ambiente. Muchísimas gracias, señor Rivera. Usted nos ha dado una clase muy importante en lo que es la investigación, después escalamiento y al final lo han hecho en la fundición de La Oroya. Muchísimas gracias. Estaremos en contacto para un tema muy presencial con los alumnos ya cuando pase esta pandemia. Le vamos a invitar, ingeniero. Muchísimas gracias Estoy a en su nombre del disposición. Colegio de Ingenieros y del capítulo de Ingeniería Química de nuestra sede Lima. Muchísimas gracias, ingeniero. Éxitos en sus gestiones. Enseguida vamos a presentar a otro de nuestros ponentes. Enseguida, permítame presentar, en esta vez, al ingeniero magíster Belisario Pérez. Vuestro ingeniero Pérez se ha dedicado bastante también a la minería. El ingeniero Belisario Pérez es ingeniero químico por la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en seguridad, salud minera, con estudios en especialización de seguridad, salud en el trabajo en Suecia, España y Alemania, con más de 25 años de experiencia en el área de prevención de accidentes y administración de riesgo en proyectos y operaciones mineras metalúrgicas y la industria del petróleo y gas natural en el Perú, Chile, Brasil, Guatemala, Cuba y Panamá. Actualmente es gerente corporativo de seguridad y salud en Minsur, Sociedad Anónima, a cargo de 6 operaciones mineras metalúrgicas en el Perú y Brasil. Asimismo, es docente a tiempo parcial en la Escuela de Postgrado de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería y difusor de la Iniciativa Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, denominado Visión Cero. Para nosotros, pues, es un honor presentar al ingeniero Belisario Pérez, que presentará su conferencia SGA, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Muchísimas gracias a su presencia, ingeniero. Adelante con su presentación. Gracias. Adelante, colegas. Perfecto. Ya está en modo general. Muy bien. Sonido no escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Adelante, ingeniero. Bueno, se escucha correctamente. Adelante, ingeniero. ¿Se ve mi presentación? Sí, en modo completo, mi ingeniero. Falta en modo completo. Está A ver, parcial. ahí. Ahí está, correcto. Ok, muy Adelante. amable, Remigio. Es un gusto verte. Excelente. Tuve la oportunidad de escuchar al ingeniero Luis Rivera. Excelente presentación. Un poco, yo mis 30 años de experiencia lo he dedicado a seguridad y salud. Inicialmente en petróleo, en Occidental Petroleum, en Andoas y luego en
en la zona de, Talara. Luego estuve en Bacus, en la cervecería, y luego estaba en minería. Y realmente un gusto escucharlo, y ahora que estoy también trabajando en Minsur, cuando veo los procesos de fundición en nuestra planta, en nuestra fundición de Minsur acá en Pisco, me hace recordar a muchos temas que en la formación de ingeniero químico revisaban, ¿no? Un gusto poder por lo menos recordar esas clases en la universidad al respecto. Ok, en esta oportunidad yo quería compartir con ustedes una iniciativa global. Más que una iniciativa, yo creo que es un compromiso global. Es un compromiso global establecido a través de Naciones Unidas, Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, para implementar un sistema único que permita, pues, identificar y clasificar y etiquetar a los productos químicos, ¿no? Entonces, el hecho de tener un solo sistema en todos los países del mundo fue un compromiso adquirido por los países miembros de las Naciones Unidas a fin de desarrollarlo ya. Este compromiso ya tiene más de 10 años. Lamentablemente en nuestro país todavía estamos muy rezagados respecto a este compromiso que tenemos asumido. El sistema se llama Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, nombre muy largo, y en la abreviatura en español se llama SGA, y en inglés ustedes pueden ver abajo es GHS. Este documento, como ustedes podrán ver a la mano derecha en la parte superior, ¿okay?, está en español y también tenemos en inglés. Actualmente estamos en la 8ª edición. Esto constantemente es mejorado, revisado. La última versión es del año 2019. Normalmente cada 2 años lo están actualizando actualmente. Y nos permite, pues, tener claro a qué se refiere y cuál es el alcance. Como ingenieros químicos creo que tenemos un compromiso de promover esto en el país, en la industria, en la academia, en las universidades, mejor dicho, en los centros de investigación, en los centros de formación. Ese es un rol importante que tenemos. Lamentablemente, el abanderado que tiene que ser el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Industrias, ¿okay?, no han a la fecha, pues, iniciado este proceso, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver porque ya muchos países vecinos, los que trabajamos en la industria química, en la industria minera, en la industria petrolera, ya de alguna forma lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Bien, pero para hablar de etiquetado, para hablar de algún elemento que permite visualmente, lo primero que tenemos que tener ante una sustancia química es poderlo visualmente identificar qué cosa es lo que tiene y qué cosa es el peligro de esas sustancias. Porque muchas veces el hecho de olerlo ya significa la muerte. O sea, el hecho de que tú huelas o inhales una sustancia química, por más mínima que sea, podría significar la muerte. ¿Okay? La muerte. Entonces, hace mucho tiempo ya se establecieron mecanismos para poder advertir a las personas cuando una sustancia era tóxica. Entonces, yo quería un poco hablar rápidamente, el tiempo bastante corto, sobre la historia de las sustancias químicas, la identificación de los productos químicos, este sistema globalmente armonizado, qué tiene, para qué sirve, para qué se usa, cómo se usa, cuáles son los pictogramas o aquellos imágenes que identifican a las sustancias químicas, cuál es la etiqueta que va ligada a esta imagen y a este producto, y qué cosa es la nueva, qué cosas lo que antiguamente llamábamos como el MSDS, el Material Safety Data Sheet, o la hoja de datos de seguridad del material. No sé si se acuerda, ingeniero López, la famosa la Safety Data Sheet o la hoja de datos de seguridad del material. Hoy día ya no se usa esa palabra. Hoy día la palabra es FDS, ficha de datos de seguridad, o Safety Data Sheet. ¿Okay? Safety Data Sheet. Ya no se usa la palabra M. ¿Okay? Material Safety Data Sheet se llamaba. Material Safety Data Sheet era el nombre antiguo. Esta palabra ya tiene que ser erradicada de nuestro vocabulario. Ya no existe eso. ¿Okay? Muy bien, entonces existe un nuevo esquema de esta partida de nacimiento o de este certificado que permitía saber qué sustancia era, cómo estaba compuesta, cuáles eran sus peligros, cómo se almacenaba,
cómo se transportaba, qué hacía en caso de una emergencia. Entonces, había una serie de informaciones que te brindaban esta famosa Material Safety Data Sheet, MCDS, que hoy día se llama HDS, ¿okay? Y que en español le llamamos la FDS, ¿no? La ficha de datos de seguridad o la hoja de datos de seguridad. Muy bien. Entonces, hablar de sustancias químicas tóxicas es hablar de la historia de la humanidad, ¿no? Hablar de sustancias químicas tóxicas es hablar de la historia de la humanidad. Entonces, la humanidad, hasta en nuestros tiempos, las sustancias tóxicas, ya sean de origen natural, ya sea animal o vegetal o mineral, natural, por supuesto, es parte de la humanidad. Hoy día tenemos sustancias tóxicas ya desarrolladas justamente por nosotros, los ingenieros químicos o los químicos de la historia. Pero los primeros sustancias químicas, y hasta hoy día, existe una gama de sustancias químicas, de sustancias tóxicas que tienen origen vegetal, origen animal y origen mineral. ¿Okay? Hoy día con la síntesis, con la química, con las reacciones, existe una gama de sustancias químicas. Entonces, desde épocas en la cultura egipcia, ¿ok? En la cultura, en el imperio griego, durante el imperio griego, ¿ok? Durante la Edad Media, durante la Edad moderna, siempre han existido sustancias químicas o sustancias tóxicas. Hay un famoso documento que se llama el papiro de Ebers, que están ustedes acá a la mano izquierda, papiro de Ebers. Este papiro de Ebers permitía pues saber cuáles eran las sustancias tóxicas de origen animal, vegetal, y permitía saber cómo se preparaban, cómo se tenían que tener en cuenta, cuándo hacía a partir de qué cantidad hacía daño, cuáles eran los antídotos ante esta situación de ingesta o ante la mordedura de un escorpión o de una cobra. Entonces, había este famoso papiro de Ebers, permitía pues tener toda esa información que hoy día tenemos en YouTube. Era una forma de un documento técnico elaborado por una persona que había por lo menos descrito todo lo que podía pasar, los síntomas que uno inicialmente tenía ante una intoxicación. Entonces, es también famoso ¿cómo se llama? Cuando Sócrates fue ajusticiado tomando la cicuta. Hay un gráfico, un cuadro. Asimismo, ustedes podrán ver en la parte inferior diferentes recipientes de vidrio, indicando pues justamente este símbolo, que es el símbolo de tóxico, ¿no? Ya desde hace años atrás se ponía una calavera, ¿ok? Y dos huesos cruzaban, como si tibias que cruzaban y significaban muerte, ¿no? Asimismo, aparte de eso, se ponían algunas etiquetas donde básicamente indicaban qué cosa, por qué era dañino, ¿no? Y algunos de ellos, como ustedes saben, como somos químicos, algunos de ellos eran bastante influenciados por la luz y algunos de ellos tenían que ser almacenados en botellas pues acarameladas, ¿no? El padre de la toxicología, de la persona que realmente le dio sentido a todo este tema de las sustancias tóxicas, fue en realidad Paracelso, ¿no? Paracelso, también Paracelso toda su carrera lo aprendió en la minería. Paracelso, sus primeros pininos fue la minería en realidad. Paracelso es el padre de la toxicología antigua, se llama, ¿no? Él decía que todas las sustancias son tóxicas. Lo único que lo diferencia es la concentración, básicamente, ¿no? O sea, no hay ninguna sustancia que no sea tóxica. Hasta el agua, decía, era tóxica en la medida de que cuánto es la cantidad que uno podía ingerir, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. Y el padre de la toxicología moderna está en la parte baja, español, que nos permitió, pues, también químico, que permitió básicamente nos permitió conocer ya cómo determinar, el gran aporte de la persona que está abajo, esta persona que está, es Mateo Orfila. Mateo Orfila es un español que estableció la forma de identificar las sustancias tóxicas en el organismo. Hasta antes de Mateo Orfila, uno no podía saber si una persona había muerto por una sustancia tóxica o había muerto por una enfermedad natural o una enfermedad o una epidemia.
se cuenta que el caso más sonado, en la cual hizo famoso a Mateo Orfila, se llama el caso de Marie Lafarge. Marie Lafarge era una joven que se casó con una persona de mucho dinero, muy reconocida en Francia, en París, y esta persona, después de haberse casado, al poco tiempo, esta persona muere. El señor se llamaba Lafarge, Marie era la esposa, el apellido Marie Lafarge, y esta persona muere, pero los síntomas de la muerte estaban relacionados a una epidemia que había pasado en esos momentos en Francia, que era la epidemia del cólera. Entonces muere esa persona, pero la chica que trabajaba en esta casa, la que cocinaba, semanas antes de que muera su esposo de Marie Lafarge, se dio cuenta que Marie en los últimos había querido ayudar a cocinar, a preparar sus alimentos, y en una oportunidad esta chica observa que Marie echaba unas sales a la comida que le preparaba a su esposo. Entonces, cuando muere esta persona, el esposo de Marie Lafarge, una persona de muchos años y muy conocida en Francia, esta chica comunica a la familia del esposo que Marie Lafarge en los últimos meses había estado preparando la comida y además le estaba echando un polvo que era muy raro. Cuando esto llega y pasa al juicio, los jueces van al lugar y encuentran pues de que en ese recipiente había arsénico. En ese recipiente que supuestamente usaba Marie Lafarge había arsénico. Y el arsénico tiene mucha similitud con una enfermedad. Cuando uno consume arsénico, tiene mucha similitud con los síntomas y los signos del cólera. Por lo tanto, inicialmente la necropsia había dicho que había muerto por el cólera y no por el arsénico. Entonces van a juicio y en el juicio se saca, menos mal que como había sido una denuncia, se logra sacar parte del estómago de esta persona que había muerto y se guarda en formol y se guarda en otras sustancias químicas, en alcohol, y se guarda la sustancia, el estómago de esta persona. Entonces se van a juicio, ya la química había avanzado, y en ese proceso de juicio se hace una prueba para determinar si en esos residuos del estómago había presencia de arsénico. Se hace todo el proceso y la prueba determina que no había. ¿Pero por qué? Porque se había hecho mal el proceso. Todavía en esa época no había procesos químicos y no había químicos tan buenos como los que hay ahora. Entonces, esa había sido una falla. Entonces, es liberada esta mujer. Pero sigue el reclamo de la familia y van a un segundo juicio. Y en ese segundo juicio, justamente se trae al mejor químico que había en el mundo, que era Mateo Orfila, el hombrecito que está ahí sentado con la cabeza brillante. ¿Ok? Ese hombre, Mateo Orfila, el padre de la toxicología moderna. Mateo Orfila hace todo el proceso. Ya para eso se había inventado el proceso de March. El proceso de March es un proceso que permite la marcha de March, o el proceso de March es un proceso que te permite determinar el arsénico. Y Mateo, muy meticuloso, muy respetuoso de los procesos, del hermetismo, de los procesos que tiene que haber, de la hermeticidad de los procesos, determina pues de que sí había arsénico en varias partes, en el cerebro, en el estómago y en varias partes del cuerpo que habían sacado de la persona que había fallecido. Por lo tanto, Marie Lafarge es condenada y muere en prisidio, es condenada a cadena perpetua. Entonces, esa es la historia básicamente de este tema de la toxicología y le debemos mucho a nuestro amigo Mateo Orfila, ingeniero químico español que vivió mucho tiempo en Francia. Siguiente, por favor. Ok. La palabra tóxico viene de un término usado por los griegos que se llama toxicón, farmacón. ¿Por qué? Era lo que se ponía en las flechas, en las cabezas de las flechas para cazar los animales. Entonces, la palabra tóxico viene del griego toxicon, que significa flecha, que significa veneno que yo pongo o sustancia que yo pongo en las flechas para poder cazar animales. ¿Okay? Y la palabra, de ahí viene la palabra tóxico. Entonces hay una historia muy interesante sobre el desarrollo de la toxicología, los tóxicos en la historia de la humanidad. Ahí los dejo para que lo puedan leer. Y existe pues hoy día, existe una gama de formas de identificar las sustancias químicas, desde la famosa NFPA 704, del sistema de la DOT o del Department of Transportation de los Estados Unidos, del sistema DIN, del sistema DIN o del sistema alemán, este sistema que está a la mano derecha, estos con fondo naranja, es el sistema alemán o el sistema DIN, Deutsch
Institut Normung, Deutsche Institut Normung, en las normas alemanas que salieron casi a inicios del siglo XX para las sustancias químicas. Está el NFPA, que todos conocemos, ingeniero López, que usted es un experto en esas normas de la NFPA. Está el sistema las normas de transporte de los Estados Unidos. Está el famoso HMMIS, y existe el famoso libro naranja, es el libro para poder responder a derrames de sustancias químicas en carreteras, y nace el libro púrpura, que es el sistema globalmente armonizado. Ese libro púrpura es el sistema globalmente armonizado, así se le llama. ¿Ok? Entonces, también existe normativa para sustancias químicas en Canadá, que se llama el HASCOM, Hazard Communication en los Estados Unidos, mejor dicho. En Estados Unidos se llama Hazard Communication o HASCOM. ¿Ok? En Canadá se llama WHMIS, que es Workplace Hazardous Material Information System. Y en Europa se llama REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals. Estas son las normas que existen en el mundo de sustancias químicas. Y como ustedes podrán ver, pues en nuestro país existe una variopinta formas de identificar las sustancias químicas. ¿Ok? Estos sistemas en muchos países de Europa están ya prácticamente en un proceso de desaparición y un proceso de estandarización. En el año 1992 se desarrolla la Cumbre de la Tierra, se llama la Cumbre de la Tierra. Creo que es el evento más importante en materia ambiental que se hizo en el mundo, donde se cambió los conceptos de sostenibilidad, de cuidado ambiental, ¿ok? Y en esa Cumbre de la Tierra, esa Cumbre de Río, que fue en el año 92, se estableció un artículo que decía que tenemos que hacer lo posible para que haya un solo sistema de clasificación y etiquetado armonizado de sustancias químicas en el mundo, porque existen muchas formas, y solamente una forma de elaborar las hojas de datos de seguridad de los materiales, porque había muchas formas, y hasta hoy en día existen en el Perú muchas formas de identificar las sustancias químicas y muchas formas cómo están estructuradas y cómo están elaboradas las hojas de datos de seguridad o las HDS, las hojas de datos de seguridad, o las MCDS que antiguamente conocíamos, ¿no? Entonces, el año 92, hace 34, 35 años, ¿ok? Nace esa iniciativa, señores, 35 años. Y este es el tema, está todo el tema, ahí nace esa iniciativa y ahí se empieza a trabajar, se nombra una comisión, y esa comisión ha venido trabajando durante muchos años para poder implementar esto. Y hace 10 años sacaron el primer estándar del sistema globalmente armonizado. Y los países se comprometieron en 5 años en implementarlo. Colombia lo tiene, Chile lo tiene, Argentina lo tiene, como una ley, señores. Así como hay la ley de seguridad y salud en el trabajo, hay una ley sobre clasificación y etiquetado de sustancias químicas en Chile, en Argentina, Brasil, ¿okay? México, Canadá. Y ahí está, ustedes pueden verla, ahí están las normas, norma colombiana, la ley colombiana, decreto supremo, la norma chilena, la norma canadiense, entonces la norma brasileira, ¿ok? Todas tienen. Perú, como siempre, a la vanguardia en reversa. Entonces, este sistema, básicamente, como lo dije, estamos en la 8ª edición, básicamente trabaja en definir los peligros de las sustancias químicas y las agrupa en 9 tipos de peligros, ¿ok? Físicos, a la salud y ambientales. Y establece las etiquetas que lo identifican. Asimismo, define un sistema único de hoja de datos o ficha de datos de seguridad de las sustancias químicas. ¿Ok? Entonces, estos son los 9 pictogramas, ¿ok? Explosivos, gases comprimidos o bajo presión, sustancias corrosivas, sustancias tóxicas, sustancias peligrosas para la salud, sustancias irritantes, ¿ok? O irritantes, sustancias inflamables, sustancias oxidantes y sustancias que pueden generar un daño ambiental. ¿Ok? Y básicamente ustedes ahí están, son 9 pictogramas, que con eso es suficiente para poder identificar cualquier sustancia. Ahora, algunas sustancias pueden tener hasta 2 o 3 peligros, como todos sabemos. Puede haber un conjunto de pictogramas en una sustancia. ¿Ok? Y acá también ustedes tienen a la mano derecha, en portugués, cada uno de ellas. Así que este es el sistema que estamos ahora implementando en muchos países. En el Perú también ustedes lo pueden ver,
cuando van a comprar algunas sustancias de repente en desinfectantes o algunas sustancias ya en las ferreterías. Yo he visto en algunos talleres que he visto, en algunas ferreterías he visto algunas sustancias como el aguarrás que vienen con este tema en el thinner y con estos pictogramas. ¿Por qué? Porque en Europa y en los países que he mencionado no se permite la fabricación de ninguna sustancia si no tienen estas etiquetas. Aparte del pictograma, tiene que haber una etiqueta. La etiqueta tiene que detallar un poco más lo que significa y algunas recomendaciones de seguridad. O sea, está el pictograma, por ejemplo, el formol tiene 3 pictogramas: corrosivo, tóxico y irritante. ¿Okay? El formol, como ustedes sabrán, y queridos ingenieros, no es inflamable. O alguien me dice que el formol es inflamable. ¿Quién dice que el formol es inflamable? Ingeniero Remigio, ¿formol es inflamable? Fórmula de formol. Los tetracloruros, ¿ok? Los tetracloruros no son inflamables. El cloroformo, ¿ok? No es inflamable, pero sí es tóxico. ¿Okay? Es narcótico, te hace dormir. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acá te dice básicamente, en forma rápida, qué cosa es la etiqueta, la forma de identificar. Ustedes pueden ver ahí, hay unos recipientes que están, unos baldes, ¿ok? Con la forma ya correcta, cómo se debe señalizar de acuerdo a esa norma SGA. Y asimismo, se ha establecido pues que toda ficha de datos de seguridad o toda hoja de datos de seguridad tengan 16 partes, ¿no? Estas son las 16 partes que tiene que tener, y cada parte tiene una serie de contenidos. A, B, C. La parte número 1, identificación de productos, tiene A, B, C, D, E. La parte número 2, identificación de peligro, tiene A, B, C. La parte número 3, composición e información sobre los componentes, A, B, C, D. ¿Ok? Primeros auxilios, A, B, C. Entonces, tiene una serie de requisitos que tiene que tener la vigencia, la duración de estos documentos, y la idea es que si elaboro para un documento, yo puedo usar, si el producto es el mismo que otro lugar, yo puedo reutilizar estas fichas. ¿Okay? Entonces, hay un tema que para mí es importante, que es el ítem número 11, información toxicológica. Creo que la información relevante para mí, del punto de vista de toxicidad, se llama la información toxicológica. Y existe un indicador que se llama la dosis letal media, DL50. Ese es el indicador que tenemos que tener siempre en cuenta para poder saber el nivel de toxicidad de una sustancia química y poder comparar una con otra cuando tenemos que hacer una selección de un reactivo que queremos emplear en un proceso químico, por ejemplo. Lo uso mucho en ese sentido. Siguiente, por favor. Ok, acá hay algunos modelos de las hojas de datos de seguridad de acuerdo a este nuevo esquema, ok, que ustedes pueden conseguir también en internet, en diferentes informaciones. Ok, básicamente esa era mi presentación. Tenía 15 minutos y quería aprovechar para si hubiese alguna pregunta. Mi estimado ingeniero Remigio López, a la orden. Excelente presentación, ingeniero Pérez. ¿Verdad? Usted nos ha sorprendido año tras año con múltiples temas mineros, de su gestión, de sus experiencias. Y esto me ha sorprendido algo más, de que no tenemos leyes que se identifiquen los productos peligrosos en el sector minero, que sí hay en parte, pero en todos los sectores seguro vamos a uniformizar y esperamos con su apoyo hacer ya una ley a través del Colegio de Ingenieros, una iniciativa propia que podemos llegar hacia nuestros congresistas y por supuesto se hace ley. Yo creo que un rol importante, y por eso yo quería plantear ese tema, es que esta nueva mesa directiva del capítulo de ingenieros químicos, que lo veo bastante activo, dinámicos, y con este compromiso que siempre hemos tenido de estudiantes, el compromiso con la sociedad, y que no lo perdemos, ¿okay? Creo que es el momento de presentar un proyecto de ley al respecto, y en eso le podemos apoyar y podemos ayudar, ¿no? Yo creo que la forma de trascender es dejar algo que realmente permita mejorar la seguridad en nuestro país y el cuidado y la salud de las personas, ¿no? No solamente de los fabricantes, sino también de los usuarios, que es el tema que tenemos que prestar bastante atención, ¿no? Gracias por ese es mi comentario, mi estimado ingeniero. Vamos a hacer ese algunas preguntas y si hubiese alguna pregunta de los compañeros que están en línea, que no los puedo ver, pero ya, acá hay una pregunta, ahorita acaba de soltar una pregunta. Muchos de los cuales quisiera, a través de este espacio, en toda mi vida laboral, en toda mi vida universitaria, de formación pregrado, ¿okay? Y también de posgrado,
siempre he tenido compañeros, amigos, sinceros, que ayudaron a uno a aprender, a conocer, y de ellos estoy muy agradecido, ¿no? Por la oportunidad que me han Aquí dado. hay una pregunta, ingeniero. Dice Mayra, de que usted podría volver a explicarnos de las normas que mostró de origen argentino para conocimiento y apoyo bibliográfico. Volver a visualizar, pide también. Por favor, esa pregunta absolver mi ingeniero. Gracias. A ver. ¿Están viendo? Sí, todavía. A ver, colegas de parte técnica. A ver. Parte argentino. A ver. ¿O de otro país? No lo veo, Rito. Todavía no visualizo. ¿Qué pasó? A ver, compartir. Compartir, a ver. Sí, compartir. No. A ver, vamos a coordinar. Ok, ahí está. ¿Están viendo? Recién, ya. Salió. Adelante, ingeniero, su explicación. Ok. En la mano derecha superior, en la parte superior, está la norma colombiana. Se llama Decreto Supremo 1496 del año 2018. Ok. Esa es la norma colombiana sobre el sistema globalmente armonizado. A la mano derecha, superior, derecha, está la norma chilena. Se llama la norma 2445, 2015. Tómale una foto, por favor. Ok, ahí está. Perfecto. Y la otra en Argentina se llama la norma número 801, 2015. Ok, entonces puede tomarle una foto, mi estimado Remigio. En nuestras épocas teníamos que copiar. Ahora la tecnología de los muchachos, a todos le toman foto. Sí, gracias, ingeniero. También decirle a todos nuestros participantes, esta presentación está en Facebook, está en el Colegio de Ingenieros. Ustedes pueden ingresar y también sacar estas copias, no hay problema. La presentación de todos los ponentes, más de 35 ponentes de que en esta ocasión se han presentado, todos están colgados en el Colegio de Ingenieros sede Lima. Asimismo, si ustedes requieren, vienen al capítulo de ingenieros químicos, también les vamos a dar si así requieran. También me manifiesta el área administrativa que por favor los que quieran certificados, hacer llegar llenar este formato de certificados que están en las preguntas y respuestas y en el chat. Perfecto, ya. Okay. Enseguida vamos a dar el pase. Lo otro que yo quería, ingeniero, adelante, Remigio, ingeniero, por tu intermedio es, sí me gustaría de repente a los miembros asociados o a los ingenieros químicos, yo sí creo que podría apoyarlos, darme un poco de tiempo de repente en desarrollar todo el curso del sistema globalmente armonizado de identificación y etiquetado de sustancias químicas peligrosas. Normalmente es un curso de 40 horas, de acuerdo a las normas OSHA, y creo que se podría emitir coordinar con usted para que a nombre del capítulo se emita un certificado que tenga esa validez, ¿no? Entonces, en eso sí lo puedo apoyar. Podemos de repente programar 4 o 5 sábados y poder desarrollar ese taller para poder certificar a las personas que quieran en esta norma internacional, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero. Tomamos su palabra y voy a comunicar a la Junta Directiva y haremos las gestiones necesarias con usted. Voy a dar pase a nuestra vicepresidenta del capítulo recién, como dice, juramentado, a nuestra vicepresidenta, ingeniera Carmen Cruz. Adelante. Muchas gracias, ingeniero Remigio López, ingeniero Belisario Pérez. Muchas gracias por su participación y excelente presentación. De hecho, está pendiente esta gestión que vamos a hacer para que usted pueda presentar este curso. Hay muchos colegas que han preguntado justamente por este tema y de seguro vamos a estar coordinando. Muchas gracias por esa excelente presentación y también por la moderación del ingeniero Remigio López, que tiene mucha experiencia en el sector minero. Bien.
Estamos ya por culminar, ya en este cuarto día de conferencias magistrales, y cerramos las conferencias con la presentación del ingeniero Adolfo Sánchez, Manufacturing Center Manager de Orica. Bien, vamos a hacer a brindar una breve reseña del ingeniero Adolfo Sánchez Medina. Él es ingeniero químico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ingeniero de seguridad de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, Black Belt y máster en gestión ambiental con experiencia profesional liderando diferentes áreas tales como seguridad, producción, mantenimiento, aseguramiento de la calidad, entre otras. Especialista en estudios de riesgos con participación activa en estudios realizados en plantas industriales de Australia, Brasil, México, Venezuela, Colombia, Bolivia, Argentina. Actualmente se desempeña como gerente central de manufactura en Orica, con experiencia internacional trabajando en Brasil, gerente SHS de Perú y Colombia. Él nos va a presentar la conferencia Gestión de la Calidad en el siglo XXI. Adelante, ingeniero Adolfo Sánchez, con su presentación. Un gran placer. Bueno, ¿me escuchan? Conforme. Excelente. Se ve la presentación, ¿verdad? Así es, en modo, ahí está, correcto, gracias. Perfecto. Ok, bueno, ante todo agradecer a la actual Junta Directiva por esta gentil invitación. Para mí es un gusto y placer estar con todos ustedes en esta jornada. Y bueno, cuando me invitaron, ¿no? Me preguntaron qué tema podría tratar. Y en toda mi vida profesional de más de 20 años siempre he dedicado un poco al sector de explosivos. Trabajé muchos años en el área de calidad, seguridad, mantenimiento, pero algo que creo que siempre quise tratar el tema de calidad. Y este tema de calidad creo que es interesante porque ¿quién en su vida no ha hablado alguna vez de calidad, ¿no? O sea, este servicio de taxi que buena calidad nos ofrece, esta empresa que buena calidad de productos tiene. Entonces es un concepto que creo que todos en alguna parte de su vida hemos hablado de calidad. Entonces, ese concepto de calidad, ¿qué entienden ustedes por calidad, ¿no? Ahí me gustaría saber para ustedes qué es la calidad. Acá comparto algunos conceptos de algunas personas notables en temas de calidad, como Deming, por ejemplo, que decía que calidad era satisfacer las necesidades del cliente. Un autor anónimo que decía siempre hay que hacer las cosas bien a la primera. Crosby, que decía apeguémonos al requerimiento, actúa con excelencia, mejora continua, y otros conceptos adicionales de calidad. Y todos estos conceptos creo de alguna forma u otra están correlacionados, ¿no? Y quien capta un poco más todos esos conceptos creo que es la norma ISO 9001, el año 2015 hace una definición de lo que es la calidad, donde creo que agrupa todos esos conceptos que hemos visto de una u otra forma. Y creo que hoy día interesante, hemos estado escuchando bastante de historia, y a mí me gustaría hablar un poquito de la historia de la gestión de la calidad, ¿no? Creo que desde tiempos muy antiguos, ¿no? Los filósofos griegos, chinos, siempre buscaban calidad como un símbolo de buscar cosas de excelencia, y de excelencia que cumpla un poco los requerimientos de lo que las personas necesitan, ¿no? Y es así que a partir del siglo XX podemos hablar, por ejemplo, que cuando se empieza a masificar la fabricación de productos, empezamos un poco más a preocuparnos de los temas de calidad. Y a partir de los años 1900 a 1930 era un poco enfocado todo en temas de inspección. De los años 30 a los 60 también era el tema enfocado en control estadístico de la calidad. En estas dos etapas, mucho era la preocupación de las empresas en cumplir las especificaciones que muchas veces ellos gestionaban, decían, estas son las especificaciones que tenemos que cumplir, tenemos que tener una regularidad en esta producción, y esa era su gran preocupación. A partir de los años 60, creo que viene lo que es el control total de la calidad, donde cambia un poco el foco, de cumplir especificaciones a buscar satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Y entre las diferentes estas etapas de lo que es la gestión de la calidad,
mucho aplicó también el tema de los impactos, ¿no? Los impactos creo que lo que es la inspección era altos costos, mientras que en control estadístico bajaron el tema de los costos, y en la última etapa de control total de la calidad, mucho se buscaba la mejora de la imagen de la empresa, y mejora en la productividad y reducir los costos, ¿no? En esta etapa de aseguramiento total de la calidad, creo que es importante entender que ellos dan un enfoque sistémico a la calidad. ¿Y qué quiere decir un enfoque sistémico en la calidad? Un enfoque sistémico es que toda una organización que trabaja en temas de calidad debe entender cuál es su rol en temas de calidad. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que todas las áreas tienen un rol. Acá hemos nombrado algunas áreas de marketing, investigación y desarrollo, y algunas otras más. Ustedes miran marketing, ¿qué tiene que ver marketing? Marketing definitivamente tiene que salir al mercado para saber exactamente qué es lo que quiere el cliente, qué atributos en el producto o servicio busca el cliente y también cuánto está dispuesto a pagar, ¿no? Y cuando captura toda esa información, tiene que pasárselo a su área de investigación y desarrollo, quien a su vez captura esa información y eso empieza a trabajar en función de generar todos los parámetros que debería tenerse en la fabricación de ese producto y se lo pasa al área de ingeniería, que tiene que diseñar los equipos, los procesos que fabriquen ese producto que el cliente final espera obtener. El área de compras tiene que comprar los productos de buena calidad, tiene que hacer una evaluación continua de todos sus proveedores para garantizar que la área productiva reciba productos de calidad, materias primas de calidad, y a su vez el área productiva tiene que cumplir con todas las especificaciones que su área de investigación y desarrollo notifica que ellos deben seguir, ¿no? Mantenimiento, tiene que dejar los equipos en unas óptimas condiciones, calibrados, bien mantenidos, para que los productos sean fabricados salgan con calidad. El almacenamiento y transporte, definitivamente, si uno hace un almacenamiento inadecuado, el producto se puede deteriorar, un transporte inadecuado igualmente. Y asistencia técnica, acompañar el uso correcto del producto o servicio que se está brindando. Entonces, acá hay algunos ejemplos de algunas áreas nada más, pero podemos hablar de todas las demás áreas, cuál es su rol en temas de calidad. Entonces, eso es lo que hablamos, que tenemos que tener un enfoque sistémico en la organización y no que una sola área se preocupe por la calidad de los productos o servicios que se ofrecen, ¿no? Entonces, acá hay unas preguntas que nos deberían hacer reflexionar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, trabajo en mi empresa, yo soy responsable de la calidad, y si yo soy responsable de la calidad, entonces, ¿cómo contribuyo a generar productos y servicios de calidad? Entonces, muchas veces uno en las organizaciones hace trabajo como un robotito, y un robotito no sabiendo cuál es el valor agregado, cuál es el valor que uno da al producto o servicio que está haciendo. Entonces, eso debemos llamar a toda la organización, que lo que yo hago debe tener una razón, y entender esa razón claramente y seguirla y cumplirla, ¿no? Entonces, en resumen, podemos decir, ¿quién es el dueño de la calidad? Dueño de la calidad, pues, creo que somos todos los que trabajamos en una organización somos los responsables de generar esos productos o fabricar esos productos o brindar esos servicios que todos nuestros clientes esperan recibir, ¿no? Entonces yo creo que es importante a partir de hoy, podemos decir, yo contribuyo a la calidad y desde mañana voy a ver cuál es mi rol de calidad y voy a cumplirlo plenamente. Y este tema de que estamos hablando de un enfoque sistémico no es para nada nuevo, ¿no? Esta es la definición que se da de gestión de la calidad total en la norma ISO 8402 del año 1995, ¿no? Donde claramente dice, ¿no?, que la calidad está basada en la participación de todos los miembros de una organización. Entonces, de ahí la importancia que si queremos tener una empresa que brinde productos de calidad, toda la organización debe estar focalizada en trabajar con calidad, desde su rol que le corresponde. Yo trabajo por muchos años, como les decía, en la industria de explosivos. Y acá me gustaría hacer una pequeña diferenciación, ¿no? Porque muchas veces, consecuencias de una mala calidad, uno puede leer libros, bibliografía, puede ver videos, y muchos de esos dicen cuáles son las consecuencias negativas de tener una mala calidad, ¿no? Casi como hay consecuencias positivas, donde definitivamente la empresa es rentable, tiene una buena imagen, tiene ingresos espectaculares. Acá un poco vamos a hablar de las consecuencias de la mala calidad. Una mala calidad te va a dar definitivamente pérdida en los ingresos de la compañía, se va a perder clientes,
vamos a tener mayor costo, mayor reprocesos, la marca dañada, una pérdida de productividad y menores ganancias, ¿no? Pero algo que, por ejemplo, muchas veces no tomamos en cuenta es que también una mala calidad, una mala gestión en el tema de la calidad de la empresa puede generarte daños al ambiente y lo más importante, daño a las personas. O sea, personas pueden morir si uno no hace su rol bien en temas de calidad. Y ahí me gustaría dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en la industria que yo estoy. En la industria que yo estoy, nosotros fabricamos explosivos. Y si los explosivos que están diseñados para que lleguen a la mina y detonen, no detonan por un problema de calidad, posteriormente en la mina podrían pasar desapercibido ese tipo de calidad y viene luego la pala mecánica a remover ese material volado, y ese material volado que se remueve podría golpear el explosivo que no se inició, y ese golpe al explosivo podría ocurrir una explosión no prevista. Y esta explosión no prevista, si hay personas alrededor, definitivamente nos va a traer consecuencias catastróficas porque se puede perder la vida de algunas personas, ¿no? Ese es un ejemplo de un tiro que da en mina por temas de calidad. Pero así como hay problemas de calidad de producto terminado, también podemos hablar acá un ejemplo de una mala gestión de calidad en una planta de explosivos. ¿Qué es lo que pasó acá? Esta es una empresa que está ubicada en una parte de Latinoamérica, donde fabricaban PTN, ¿no? PTN es un explosivo secundario. Y sucedió que hubo un evento de seguridad en la planta, por lo cual esta planta dijo, vamos a parar, no vamos a producir PTN y compremos material de la competencia hasta que resolvamos y entendamos qué pasó en este problema menor que se tuvo de seguridad en esta planta. Entonces la planta parada haciendo las investigaciones para resolver el problema, y mientras que el área logística gestionaba la compra y el área comercial presionaba por la entrega de los productos, pasó un tiempo, y en el tiempo que pasó, pues, se necesitaba cada vez con urgencia el PTN. Cuando llegó el PTN a la planta, lo que hizo el gerente de producción, llamó al de calidad, mi amigo, dijo, oye, por favor, José Pérez, necesitamos urgente que liberes ese PTN. Mientras que tú vas haciendo el control de calidad, nosotros vamos aprovechando y vamos secando el producto. Así que tú vas haciendo los análisis, nosotros vamos secando el producto. Ok, acordaron los dos, llevaron el producto a secar, mientras que se terminaban los controles de calidad. ¿Y qué sucedió? Se olvidaron un pequeño detalle, ¿no? Si el PTN tiene un contenido de ácido un poco mayor de un parámetro, por ejemplo, de 0,5%, ese valor ácido, esa acidez en el PTN puede hacer que el PTN se descomponga de manera incontrolada y ocurra una explosión. Y ocurrió, ¿no? Ocurrió una explosión que destruyó completamente la planta. Otra consecuencia negativa de una mala gestión de la calidad. Pero así como en la industria de explosivos tenemos consecuencias fatales para las personas o al medio ambiente, también se puede tener algunos efectos. Por ejemplo, acabamos de hablar de un ejemplo que pasó en una empresa que fabricaba comida para mascotas en Venezuela. En el año 2005, por problemas X, no se detectó que algunas de las materias primas tenían una aflatoxina, que es un hongo que si nuestras mascotas se alimentan, pueden morir. Y eso ocurrió, o sea, esa aflatoxina pasó dentro de la materia prima, el producto terminado llegó al mercado y murieron un montón de cachorritos y perritos, ¿no? Entonces se retiró el producto y, bueno, consecuencia, varios cachorritos muertos, ¿no? Pero así como hay cachorritos muertos, creo que algo reciente que vivimos todos fue la pandemia, ¿no? Y acá, por ejemplo, es un poco para reflexionar, ¿no? Las mascarillas para bioseguridad que hemos usado. ¿Qué gran cantidad de mascarillas hemos usado? ¿Y quién habrá hecho los controles de calidad? ¿No habrán sido 100% eficaces que retenían estas mascarillas? Yo recuerdo que al inicio de la pandemia cogíamos algunas mascarillas y hacíamos una prueba simple con spray para ver que si retenían 100% o pasaba hacia el otro lado, ¿no? Y nos dimos cuenta que algunas mascarillas pasaban, algunas no. Entonces escogimos ahí la mejor, que nos daba cierta garantía, pero definitivamente no hacíamos un control al 100%. Si algunas de estas mascarillas estaban defectuosas, ¿cuántas personas no se habrán contagiado con COVID por una mala calidad de esas mascarillas, ¿no? En las presentaciones previas, varios han hablado un poco de la industria 4.0, que es de la revolución
con la cuarta revolución industrial. Yo no voy a hablar mucho ya porque creo que han sido excelentes presentaciones, pero sí me gustaría compartir lo que nosotros hacemos con algunas de las herramientas que nos puede brindar esta industria 4.0 en la industria explosiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un ejemplo concreto. Nosotros tenemos acá a la izquierda podemos visualizar los detonadores que nosotros fabricamos. Entonces, nosotros fabricamos unos detonadores, y esos detonadores definitivamente los exportamos a diferentes países, y cada país puede hacer su control de calidad, y en una de esas exportaciones nosotros trabajábamos de manera ciega, o sea, no veíamos cómo estaba la configuración interna de este producto, que le agregamos el explosivo secundario, el primario y otros componentes tal cual se indica en esta figura, ¿no? Pero nosotros no lo fabricamos de esta forma y teníamos un problema, teníamos paradas constantes de planta y teníamos que hacer muchas veces un exceso de muestreo y muchas muestras de control de calidad para filtrar y garantizar que el 100% de productos nuestros salían plenamente conformes, porque algunos lotes nos salían no conformes, entonces había preocupación y fabricábamos o hacíamos un muestreo bastante exigente para que todos los detonadores 100% salgan conformes. Y bueno, en una de esas importaciones, uno de los clientes nos envió una foto diciendo, señores, sus detonadores no están de forma adecuada posicionadas, este dispositivo que le llamamos el ISOCAP, están elevados y eso nos está trayendo algunos problemas. Y fue interesante un aprendizaje para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, así como se tienen los rayos X, donde uno puede ver qué hueso roto tienen las personas, eso también te puede ayudar a ver lo que hay internamente en la configuración de los productos que uno fabrica y que muchas veces está ciegas. Entonces, acá una herramienta adicional que nosotros usamos, ¿no? O sea, acá en la empresa compramos un software que es el Computational Fluid Dynamics, que es dinámica de fluidos computacional, que es una parte de lo que es mecánica de fluidos, y hicimos el diseño actual que teníamos, el diseño actual, hicimos una simulación del diseño actual con que se tenía, y hicimos 2 propuestas, y dentro de esas 2 propuestas vimos cuál de los 3 se comportaba mejor con lo que esperábamos. Nosotros queríamos 2 cosas, ¿no? Uno, que ese dispositivo se posicione pegado al otro elemento de la cápsula y no deje ese gap de aire, ¿no? Porque eso traía problemas de paradas de planta y también traía problemas de calidad. Entonces, con ese análisis computacional vimos, ¿no? De los 3 diseños, que el diseño óptimo era el tercero, porque permitía que el aire salga a una velocidad bastante lenta, pero que permitía salir la mayor cantidad de aire, ¿no? Que es este modelo 3, a diferencia del modelo 1, donde salía alta velocidad, pero poca cantidad de aire, y el aire quedaba retenido entre los 2 dispositivos. Entonces, esto es un poco usar lo que nos brinda ahora esta industria 4.0, ¿no? Que hay mucho tema de simulaciones. Entonces, las simulaciones están hechas para usarlas, y a nosotros nos facilitó grandemente la vida, porque hacer matrices, punzones o esas piezas plásticas, cada molde o matriz muchas veces sale $10,000, $15,000, puede demorar un mes, 2 meses, y tenemos que hacer prueba y error, prueba y error, prueba y error, que toman mucho tiempo, ¿no? En una de mis trabajos pasados, creo que tuve la oportunidad, por ejemplo, de visitar los laboratorios o la universidad del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y ahí fue algo interesante, ¿no? Vi la enorme diferencia que existe entre ese país y nosotros, en Estados Unidos y nosotros, donde hacían muchos análisis computacionales, y por ejemplo ahí se veía que todo lo que son el tema armamentístico que desarrolla Estados Unidos, como ellos hacen todo simulaciones, ¿no? Entonces, ustedes dirán, por ejemplo, como Corea del Norte, creo que todavía está pegado a los años de prueba y error, lanza misiles. Este mes, si uno ve las noticias, han lanzado 10 misiles. ¿Para qué? Para que entre su prueba de error van corrigiendo. Estados Unidos no es que no haga un desarrollo de su industria armamentística, sino todo lo hace mediante simulaciones, sin necesidad de lanzar ningún misil. En conclusión, creo que podemos decir que cuando hay fallas de calidad, somos nosotros, individualmente o colectivamente, hemos fallado en una organización para no dar ese producto que el cliente espera con calidad. Y nosotros, para mejorar nuestros productos y servicios
de calidad que brindamos a los clientes, creo que es importante, todos en la organización debemos ser partícipes, ¿no? Y en el hecho de ser partícipes, sobre todo los que somos gerentes, jefes, también debemos tener un rol importante, ¿no? Y en ese rol importante, creo que es importante saber escuchar todas las ideas y considerarlas y evaluarlas, ¿no? Para tener todas esas oportunidades, capturar esas oportunidades de mejora que podemos tener en nuestros procesos, ¿no? Y algo también súper importante, así como en temas de seguridad, sí hay que reportar los incidentes de seguridad, en calidad también debemos fomentar que se reporten siempre esos incidentes de calidad. Y para cada incidente de calidad se debe tomar una acción, ¿no? Porque normalmente cuando hay una variación en un proceso, podría deberse, ¿no? A una falla de un material, de algún equipo, de algún método que estamos aplicando, y tenemos que aprender a investigar. Si nosotros no investigamos, estamos dejando pasar una oportunidad importante para generar los aprendizajes, ¿no? Entonces ahí debemos entender que nosotros tenemos un rol importante dentro de nuestra organización. Y acá un poquito, ya casi para terminar, me gustaría hablar de un tema súper importante, ¿no? De lo que es la seguridad psicológica, ¿no? Entonces acá está la definición psicológica, que en verdad es permitir que las personas en una organización se expresen cómodamente, sin temor a ninguna represalia, que sean totalmente honestos y transparentes, que admitan que tienen errores y que reporten esos errores, ¿no? Y cuando hablamos de errores, porque creo que ese es el error es innato de la persona, ¿no? ¿Quién no ha errado alguna vez? Y erramos porque muchas veces nos distraemos, muchas veces tenemos algunos lapsus, algunas veces tenemos una falta de conocimiento. Y ahí es importante, ¿no? Que las organizaciones y los jefes y líderes reconozcan que, por ejemplo, nosotros como seres humanos tenemos límites. Y muchas veces hay que decir, no sé, no entiendo, vamos a buscar a alguien que nos ayude y soporte. No porque somos gerentes, jefes, lo sabemos todo. Y eso es lo que debemos fomentar, que nuestros equipos también reporten y sean totalmente transparentes con nosotros. No debemos castigar a las personas que reportan los errores, ¿no? Entonces, si reportan algunos errores, analizar qué podemos hacer para que esos errores lo podamos corregir como equipo. Pero si castigamos, ¿qué van a hacer? No van a reportar, se van a ocultar un montón de esos errores, ¿no? Y algo que caracteriza a las organizaciones globales que tienen mucho éxito y son de gran éxito, es que tienen una cultura de seguridad psicológica donde todos los trabajadores tienen la libertad de expresarse cómodamente sin sentir un miedo a la represalia. Y acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de algunos temas que pasaron en el pasado, o súper severos, por ejemplo, el incidente de Trabajadores Espacial Columbia, donde murieron personas, el Dieselgate, donde hubo un tema con el combustible de los tubos de escape de Volkswagen, que golpeó fuertemente a Volkswagen, y la caída de la empresa de telecomunicaciones Nokia, algo en común que tenían estas tres empresas, y que definitivamente no practicaban esa psicología, safety psychology, o sea, psicológicamente seguro. Entonces, nosotros podemos tener una industria 4.0, 5.0, lo que sea, pero si no practicamos tener unos ambientes laborales y cuidamos a nuestras personas, que creo que es un recurso importante en la organización, para que les demos la libertad a que se expresen, vamos a fallar, ¿no? Vamos a fallar y vamos a seguir teniendo problemas. Bueno, creo que estamos justo con el tiempo. Gracias. Ingeniero Adolfo Sánchez, como siempre, me gusta escuchar sus ponencias porque ya con esta experiencia que usted tiene, plasma de manera muy concreta todo lo que el tema ha abordado, ¿no? La gestión de la calidad en el siglo XXI, y nosotros como profesionales debemos de tomarlos en cuenta de manera muy didáctica, como siempre en sus presentaciones. Agradecemos su presentación, esta brillante participación, y en verdad, son tiempos cambiantes en donde los profesionales debemos estar alineados a esta alineación de la gestión de la calidad, trabajando siempre en equipo y, como usted dice, esa seguridad que debemos de tener, ¿no? Bien, de parte del capítulo de Ingeniería Química, agradece esta excelente participación y, bueno, algunas palabras finales, ingeniero Adolfo Sánchez, para ya en este último día de conferencias de la celebración de la Semana de la Ingeniería Química.
Bueno, una vez más mi agradecimiento a la Junta Directiva y creo que importante, ¿no? Que todos los profesionales que ejerzamos la ingeniería química tenemos que buscar el ejercer una ingeniería de excelencia, ¿no? Y en esa ingeniería de excelencia siempre hay que buscar esos espacios de mejora, de crecimiento que podemos tener casi dentro de nosotros mismos y que podemos aportar a nuestras organizaciones, ¿no? Entonces tenemos que ver que apliquemos las mejores prácticas a nivel mundial para salir exitosos y como les decía, ¿no? Yo creo que siempre trabajando en equipo, trabajando en equipo. Yo creo que yo trabajo con un excelente equipo y creo que parte de esta presentación agradezco a mi equipo que ellos mismos me apoyaron, hicimos una discusión y creo que esa es la forma de salir adelante en las organizaciones, trabajando en equipo, teniendo discusiones, conversando con la gente, que ellos te tengan confianza, que te digan cuáles son los errores que se cometen, bueno, y como decía, reconociendo esos errores siempre y cuando no sean errores que son violaciones, ¿no? Porque cuando hay un error que es una violación, que uno sabe cómo debe hacer y hace una cosa diferente, entonces sí es un impacto negativo en la organización y también muchas veces si uno mantiene esas personas que cometen esas violaciones también es un mensaje negativo para las personas que sí hacen bien su trabajo, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Lo ha resumido muy bien, ingeniero Adolfo Sánchez. Muchas gracias. Desde ya algunos colegas están preguntando por su correo. Siempre está esa predisposición suya, así que vamos a compartir para que con esa experiencia usted también pueda alentar a los colegas a seguir siempre en esta capacitación, en estos tiempos cambiantes y poder, en este caso ya con su, en este caso, ya dominio y experiencia en esta materia. Muchas gracias, ingeniero Adolfo Sánchez. Y bueno, doy el pase ya para el cierre final de este cuarto día de conferencias al ingeniero Joe Reynoso, que es nuestro miembro secretario de la Junta Directiva 2019 para el cierre correspondiente de las conferencias. Adelante, ingeniero Reynoso. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches, estimados colegas, ingenieros, ingenieras químicas. Bueno, reciban un cordial agradecimiento a nombre de la ingeniera Gloria Contreras y de toda la Junta Directiva. El día de hoy hemos tenido diversos tipos de conferencias relacionadas tanto a la industria 4.0, calidad de combustibles, a la metalurgia, ¿no? Y calidad de procesos. Hemos tenido diversos temas que creo que nos han ayudado a poder entender muchas necesidades también que tienen los diversos tipos de industrias actualmente, ¿no? Hemos visto con el ingeniero Luis Vega, por ejemplo, la hoja de ruta de sostenibilidad de los lubricantes, ¿no? Cuán importante es ello. Con el magíster Jesús Corrales, la transición energética del óleo y el gas. El ingeniero Jonathan Marcelo, en su exposición de la innovación y perspectiva para el desarrollo industrial, ¿no? Cuán importante hacer una perspectiva para cada sector. El ingeniero Emilio Porras, con el tema de suministro de combustibles líquidos en el país, ¿no? Interesante la perspectiva que nos da sobre los cambios también en regulaciones, cómo está la actualidad en el sector de hidrocarburos. Hemos visto también mi persona con el tema de la gestión de la mejora enfocada en la industria 4.0. El ingeniero Jorge Garro nos mostró una implementación de proyectos de MAKE para la mejora de procesos. El magíster Luis Rivera del Valle nos mostró el tema alternativas hidrometalúrgicas para el reemplazo gradual a la pirometalúrgica en el tratamiento de concentrados complejos, ¿no? Muy importante, yo creo que en general los temas que hemos tenido, también temas de calidad, temas de sistemas, caso del ingeniero Belisario Pérez, SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos, ha habido mucho interés por estos temas, yo creo que definitivamente vamos a ir ahondando más en el camino, con otro tipo de sesiones, para que podamos ampliar el conocimiento en este sentido, ¿no? Y finalmente agradecemos al ingeniero Adolfo Sánchez por su tema de la gestión de la calidad en el siglo XXI, ¿no? Casos muy prácticos, es importante siempre de la forma como lo ha realizado, el poder aterrizar los conceptos de forma práctica, ¿no? También me gustaría agradecer a los moderadores, Nate Guzmán, ingeniero Nate Guzmán, y al ingeniero Remigio López, por su tiempo, por su dedicación y soporte a esta semana de la ingeniería. Y agradecemos también de manera especial a nuestros auspiciadores oficiales de la Semana de Ingeniería Química 2022. Agradecemos a la empresa Aurica, Calidra, PIS Chemical Engineering,
a Alfred Nay del Perú. Ok, muchas gracias. De esta manera vamos a finiquitar las conferencias preparadas por el día de hoy, por la Junta Directiva, y los invitamos el día de mañana a acompañarnos de forma presencial. Mañana, el viernes 28, vamos a realizar la entrega de medallas y diplomas a todos los ingenieros que cumplan bodas de oro y bodas de plata por sus 50 y 25 años respectivamente, ¿no? Y vamos a tener una clausura con un concierto muy ameno a cargo de la Orquesta de la Cámara Clariperú, ¿no? Dirigido por el maestro Marco Antonio Mazzini. Ok, por mi parte agradezco mucho a ustedes su presencia, tu tiempo, toda la dedicación para estos días de presentaciones y charlas magistrales, que lo hemos hecho con mucho ímpetu y cariño del capítulo para ustedes, ¿no? Muchas gracias. Damos por finalizada la sesión del día de hoy. Agradecemos el auspicio de